Me ha dolido físicamente el tener que quitar la canción y en el drop además, ¿eh? Pero es que ya estábamos unos cuantos y ya llevamos más de 10 minutillos y tal. Pero yo era el que... Estuve 7 años trabajando en estudios de mercado. Por cierto, Rose, sitio y hora. Hola, hola, hola a todos, hola a todos. Hola Emi, hola Rochi, hola Marvel, hola gente en general. Hola a mí mismo. Yo trabajé 7 años en estudios de mercado, ¿vale? Y tenía la ventaja... Vaya pelos llevo. De que yo iba escuchando mi música, iba con una PDA apuntando cositas. Ya, lo sé, lo siento, lo siento. Es que me cortan el copyright, no la puedo dejar de fondo ni bajita. Y yo iba escuchando música. Y en 7 años no repetí. Bueno, ya la terminé. Espera. Siempre empiezo el directo siguiente con la que se ha quedado del anterior, ¿vale? Entonces, el del próximo directo empezaré con Frey con Alish y se hablará entera, ¿vale? O sea, no os preocupéis que no voy a dejar una canción sin cortar, ¿vale? Lo único que la que se corte en un directo sonará la siguiente. Cómeme los huevos también. Entonces, yo no repetí música en 7 años, pero es que si yo estaba llegando a casa y tenía una canción a mitad, yo esperaba abajo a que la canción terminara y hasta que no terminaba no quitaba el MP3 porque era un MP3 y llamaba para que me abrieran. Porque sabía que me iban a hablar y no quería que me cortara la canción. Hasta ese punto me gusta la música, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tal todos? Cositas, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? Hoy sí que me ha dado tiempo de preseleccionar. Grosero, te acusaré con mi abuelita. Pues cuando venga que me... No, 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 demasiado, demasiado. Estoy muy vacilón hoy. Bájate un puntito, Héctor. Lo siento, lo siento. ¿Qué ¿qué tal? Iba a decir que me hiciera una comida, pero porque las abuelas cocinan muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yendo a mi casa después del colegio. Vale, ¿eh? Le tiré a la fiscalía. Vale, vale. Pido... Ya está, ya está. Bajamos la pelota. Hoy hay muchísimos lanzamientos. No sé cuántos he contado, como 22 o algo así. Y noticias las tengo preseleccionadas también. Y aparte hay muchas cosas que tengo que contar que tengo un poquito a medias, ¿vale? No abarco, no abarco. De hecho, después del Valhalla me tendréis que dar un tiempo para hacer el recopilatorio, ¿vale? De los clips y hacerlo bien. Y... ponete la 10. ¿Cuál? ¿La 10 de qué? Hoy tembló en mi colegio. ¿Cómo? ¿Ha habido un terremoto? Bueno. Y aún así nos han mandado a casa hasta ahora. No sería muy fuerte, ¿no? Que me distraigo, gente. Tengo muchas cosas a mitad, ¿vale? No entendí, no entendí. ¿Qué cositas tengo? Temblor, pero se sintió despacio. Bueno. Entonces es un picorcito. Ya os dije que aquí solo he sentido uno y fue muy flojito, pero aún así impresionó porque, claro, no estoy acostumbrado. Cosas que tengo a medias, gente. Novedades. Voy a cambiar cositas de... Consulta nos dejaron salir del salón. Bueno, la cuestión es que estéis todos bien. Voy a cambiar recompensas, ¿vale? Hay unas cuantas que no se usan demasiado. Y voy a añadir, ¿vale? Problema, entre comillas. Tengo todavía pendiente la preselección que os voy a enseñar. Espera, voy a poner esto en aleatorio. Ahí está. Mi saludo contra... No, hombre, a ver, los que estáis usando no los voy a cambiar, evidentemente. Serán los que no se usen. O se usen apenas, o estén medio duplicados. El del niño que se te queda mirando, por ejemplo. Pues bueno, ya veo que preferís poner a Vincent, al de Pulp Fiction. Topper Dio. Respetable perfectamente. Tengo esto. A ver. Aunque siempre igual lo canjearé. No, tranquilos, tranquilos. Tengo muchas, ¿vale? Estoy preseleccionando. Tengo muchísimas. Mira, por ejemplo, esta de YouTube para redes. De Dragon Ball no voy a poner. Entonces, hay muchas, ¿vale? Pues... Tranquilo, tranquilo que esa se queda. Tengo otra que grita, que sería este... No, esta no es. Ah, no, había una de Bob Esponja gritando, pero ya está. Muy bien. Yo qué sé, esta misma. Pues esta no la voy a poner porque ya tengo al Risitas que me hace más gracia, ¿no? Pues fuera.
Pero que sepáis que haré una preselección. ¡Hombre! Así sí. Buenas tardigans. Buenas tardigans para ti también. ¿Cómo está mi Chensi? Una de las cosas que voy a decir te interesa, pero ya veremos. Bueno, esta es una de las cosas que tengo pendientes, ¿vale? Vamos a añadir cosas. A lo mejor de 100 y pico que tengo aquí. Espera, voy a bajarle al... Voy a bajarle a la música un poquito. Ahí. De las 100 y pico que tengo aquí, igual cojo 4, ¿vale? Porque yo soy así. Hola, chat guapo. Hola, guapo del chat. ¿Cómo estáis? Pues eso, una de las cosas que tengo a mitad es el ampliar los canjes, ¿vale? Quitaré alguno que tal y eso. Otra que tengo pendiente sería esta. A ver. Ahora toco este botón. En teoría me lo dejé configurado, pero no sé qué cambiamos la última vez, que se ha perdido la configuración. Entonces lo tengo a medio configurar, ¿ok? De hecho, he tenido que meterme debajo de la mesa como si fuera a un taller ahí a cambiar HDMIs de sitio. Ahí estamos. Tengo la Play 5 ya. ¿Puede ser que ahora esté funcionando bien? ¿Vosotros qué tal lo oís? ¿Lo oís bien? Sí, tengo el espacio a petar. Tengo la Play 5 ya conectada por la... ¿Se oye bien? Vale. ¿Lo oís sincronizado? Es decir, cuando hago el cambio se oye el clic y no se oye doble ni nada. A ver si lo he dejado bien configurado al final. Hostia, qué ilusión. Pues no veas. Me queda he puesto una manta y un cojín para tumbarme, para cambiar HDMIs de sitio y tal. Y cuando he terminado de cambiarlo porque estaba al revés, todo el raid, joder, qué ilusión. Súbete guión bajo. Dice: no se escucha en el fondo, profe Rose cero tambor. ¿Qué digo? Pues haber llegado antes a clase habría escogido mejor asiento. Pues eso, que me he tenido que quedar un rato tumbado en el suelo. He cogido el cojín y me lo he puesto y me he quedado un ratito tumbado porque he dicho: uff, qué pereza levantarme, en verdad. Así que, pues eso. Pero me tira un rato configurando cosas que no os las voy a enseñar porque son mierdas del OBS que no le interesan a nadie y que sinceramente no tengo muy claro cómo lo he conseguido. Pero eso significa lo siguiente. ¿Dónde está esto? Ah, vale, no, ya sé dónde está el problema. Eso es... Espera, que me pierdo cosas. Eso es all right. Sería yo, sinceramente. Estoy con Chessboy en el fondo jugando truco, vale. Tengo la way out aquí. Problema. Requiere PlayStation Plus, que no tengo para jugar online. O sea, yo le puedo dar. Segundo problema. Me acabo de dar cuenta de que lo estoy escuchando ahora por aquí, pero porque lo estoy viendo en el OBS. O sea, lo estoy viendo así, lo estoy viendo chiquitito. Si ahora yo cambio, se puede liar, pero bueno. Si ahora yo cambio la fuente de mi monitor principal a la salida de la Play. A ver un momento, si lo pilla. Lo pilla antes el OBS, vale. Yo ya no sé si lo estoy escuchando por los cascos o por los altavoces. No, ah, pues está bien. ¿Qué tal? ¿Lo escucháis bien? No, ya está. Yo ahora lo escucho de puta madre. Hostia, creo que lo he arreglado, Entonces yo ahora le puedo dar. Todo perdido. Y yo encima, en el hueco que tengo una mesa de ordenador clásica, ¿vale? Con el huequito así abajo para la torre. Pero la torre es muy grande y se calentaría. Entonces la torre la tengo encima de la mesa y en ese hueco me cabe perfecta la Play 5. Si es que os lo podría hasta enseñar con la Mis Huevos Cam. Pero bueno, no creo que haga falta. Bueno, pues eso. Entonces, aquí tengo el juego, pero no tengo Plus. Y en PC tengo el juego, pero habría que instalar una movida para poder jugar online como si fuera en local. Entonces, no sé cómo lo vamos a solucionar. Es otra cosa que tenemos a medias. ¿Ves? Juego online y me pide... No voy a pagar 2 meses por jugar un juego. ¿Qué queréis que os diga? ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ostras! Los logros de Xbox en la Play,
Como ayer con el God of War. Y luego tengo muchísima mierda. Tengo muchas demos que han ido saliendo y juegos gratuitos. Bueno, juegos tengo un montón. Tengo por aquí... Espera. Aquí tengo una colección que es juegos completos y tengo 80. ¿Vale? Todos los juegos gratuitos que han ido saliendo... juegos que he ido comprando pues desde los tiempos de la Play 3... El Witness, que bueno, es la puta madre. Etcétera. Entonces, este también es muy bueno. Muchos de estos me los he pasado, ¿eh? Entonces eso, está la cosa en proceso. Pero, algún juego que tenga en la... Ah, espera. Vale. Siempre salen a los 5 minutitos de empezar, ¿eh? Al poquito. Banear. Ahí está. Ya está. Total, por uno que salga por directo, no pasa nada. Pues eso, ay que me lío con el otro. Es que tengo uno de estos en la Play y otro en el PC. Que se pueden jugar cositas, y aquí se pueden ver, yo qué sé, pues los logros y las mierdas estas. No me acuerdo ni cómo funciona la interfaz de esto. Siempre aparezco como mostrarme offline, ¿vale? Está incluso un poquito alta. Pues eso. Los últimos que me he ido pasando. Alguno no lo tengo ya, ¿vale? El Astrobot. Ah, le han añadido mierdas, ya no tengo el 100%. Hijos de puta. Bueno, lo dicho. No quiero perder tiempo con esto. Que... Tengo avances en nuevos canjes y tengo avances en esto. Ah, vale. Ah, desaparece del chat el mensaje de spam, pero no el de... Pero no de la pantalla. Entonces ahora cambio otra vez el monitor de la fuente al PC, ya lo tengo, y ya puedo manejarme y tal. Entonces, estas dos cosas dichas. ¿Qué más? Más cosas a futuro. ¿Dónde tengo yo el YouTube aquí? Ah, me he cerrado el ver más tarde. Os voy a enseñar una cosita, ¿vale? No, mis vídeos, siempre hago igual. Mis vídeos no. ¿Esto qué es? Esto será el comentario... Vale, el de Roach. Ver más tarde. Mirad esto. Atención, ¿eh? Que viene, ¿eh? A los de Latam igual os la pela un poco, pero... ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¿Cómo os quedáis? Tu turno. Esto es increíble, tío. Este es increíble. Nos vas a... No te resistas. Más que... Vale, para los que no sepáis... Para los que no sepáis qué significa esto... No, ayudáis, ¿por qué? Para los que no sepáis qué significa esto, Final Fantasy VII Remake no está doblado al español oficialmente, ¿vale? Pero hay un grupo que se llama, no sé qué, Emotion, Voice Emotion o algo así. Espera. Ahora no sé dónde lo tengo. Voice Emotions, vale. Que están doblando Final Fantasy VII Remake entero. Y te lo puedes descargar y lo puedes instalar. Incluso tiene un pack que mejora ciertas texturas y que traduce incluso pósters al castellano. De hecho, está aquí un poquito más adelante. Bueno, no sé en qué punto está. Por aquí, no lo sé. Entonces lo puedes personalizar. ¿Qué pasa? Esto está todavía haciéndose, ¿vale? De momento solo han hecho como el primer capítulo. Pero si esto sale, es la bomba. Me lo juego en español 100%, porque encima es un doblaje bastante bueno. Ya veréis. Lo que pasa es que, evidentemente, esto es como una especie de Patreon. Si la gente les dona, se acelerará el proceso. Entonces, si os interesa, ya veréis. Al terminar, me voy. El único objetivo de este chisme es secar el planeta. Es buenísimo el doblaje. Esas ratas de alcantarilla se hacen llamar avalancha, señor. ¿Qué pinta este de soldado? Está increíble. Cloud Strike. Eso. Y ya no pertenece a soldado. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¿Quién demonios? Emiroyal 200. Eso iba a decir. Dice: el mejor día de mi vida, mi almuerzo favorita mientras veo al mejor streamer del mundo. ¿Está yo, Juan, en directo? A ver. No, gracias. ¿Cuál es tu almuerzo favorito? Cuéntanos.
Ahora dice Longaniza. El dinero. Aquí viene. ¿Qué demonios? Rogsubete-bajo. Dice. Algunos deciden no hacerlo, porque hay una historia interesante por un juego, no recuerdo cuál, que cuando decidieron pasarlo al español, los de LATAM en vez de comprarlo lo pasaban por caja gratis, guiño guiño, y por eso no vienen al español. Bueno, son mercados distintos en principio. Emiroyal 200. Dice. No son los fideos con salsa. Para almorzar o para merendar. Fideos, bueno. A mí esto me la pone de Adamantium, ¿qué queréis que os diga? Lo que pasa es que creo que falta bastante, pero es que te lo juro Emiroyal que 200. me lo empezaba hoy, aunque me Dice, durase 300 horas. Almorzar. Almorzar, eso. Proyectos no oficiales de doblaje. Aquí lo que hay un proyecto es de Metal Gear España, que de hecho son súper pesados, que tienen incluso a Alfonso... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Al doblador de Snake original. Bajo. Dice. Creo que fue un juego de anime, no sé cuál, y era de Konami, ya tú sabes. Ya tú sabes. De Konami precisamente Metal Gear, pues en España quieren doblarlo porque se dobló el Metal Gear Solid, que fue revolucionario, porque fue un doblaje de la putísima hostia y no se ha repetido. Y ahora mira los proyectos que tienen. No me gustó el chistecillo, Juan. Pero era un chiste, ahí está la gracia. Iba a decir el Rubius, por decir alguien, pero como no está Sanjay, pues da igual. Entonces, esta gente, pues eso, hacen castings, hacen doblajes. Doblajes terminados, Final Fantasy VII Remake. No, mentira, ¿no? Y están por todos lados. Va, tonto, que me pongo tierna. Que... Eso, entonces... No me acuerdo dónde se les soltaba pasta a esta gente, pero vamos. Last Order, Final Fantasy VII, o sea, están en ello. Pues... Y el Rebirth es el 2, ¿no? Ojete. ¡Hombre! Mira, Happy, te iba a haber pedido ayuda. Lo he enseñado hace un momento. Porque estaba configurando la capturadora para PS5, pero creo que lo he conseguido. Así que todo guay. ¿Qué tal, Happy? Vamos a ver todos clips de Happy y de Roach, ¿vale? Primero Roach, que ha venido antes. ¿Lo he escrito bien? No lo he escrito bien. Tengo que reiniciar, fantástico. Espera. Ahora saldrá. Esto hay que darle cariño, ¿eh? A ver si sale cuanto antes. Roach ha interrumpido su propio clip por canjear el Mission Pass. Y Happy... Sois el club de la barra baja. Lo que se me hace raro es que haya venido Happy y no haya venido Oscu. Pero bueno. No sé si los comentarios... Va a ser una mierda, la verdad. Voy a dejar de enseñaros bolas porque la única que se ha visto ha sido la teta. De ese día de Navidad salieron muchos, ¿eh? Justo se tuvo que salir, menos mal. Pues no te preocupes que te pongo otro. Mira, aquí la gente le está pasando dinero como por... ¿Es el mismo? Digo, ¿cómo? Ha salido el mismo. Como lo tienen monetizado, le puedes dar gracias, ¿vale? Con un super thanks, y con el super thanks le puedes mandar dinero. Yo me lo estoy pensando, sinceramente. No tengo un duro, pero interesa. Dice. Es que en ese que puse, me clipearon diciendo ara, fuck. Ara. Solo faltó que te clipearan diciendo Yamete kudasai. Nunca más le hago caso a la gente. Midgar. ¿Ya has reiniciado? ¿No lo has visto, Happy? Te lo pongo. Mira el proyecto que hay. Mira. Espera. Yo solo he firmado por hoy. Al terminar, me voy. Vale. El único objetivo de este chisme es secar el planeta. Que lo están doblando en castellano. Esas ratas de alcantarilla se hacen llamar avalanchas, señor. ¿Cómo que no encuentras el botón de...? ¿No oyes? Qué raro. Te lo pongo así. ¿Qué pinta este de soldado? Está fuerte, ¿eh? ¿Cómo se llama? Cloud. Bueno, que hay un proyecto de doblar el Final Fantasy y esto
la verdad es que me lo pienso introducir por todos los orificios a la vez. ¿Qué más cositas os quería decir? Aún no hemos entrado con las noticias, ¿eh? Estos son solo las internas del canal. Bueno, lo de los canjes, lo de la capturadora, tal. Esto ya está. Vale, me vi ayer. ¿Me abrazas? El final también es largo, ¿no? Más o menos que God of War. ¿Cómo el final? Ah, el Final. ¿El Final Fantasy? Sí, incluso más. Bueno, no lo sé. Bueno, eso es fácil de saber. How long would I like to separate myself? I don't. Mira, según esto, vamos, yo me suelo quedar en medio, ¿vale? Ni voy full a historia ni voy súper completista. Entonces vamos a fiarnos a la mitad. 41 horas y media, pues 50, sí, como el God of War más o menos. Pero es más largo teniendo en cuenta que del remake vas al Rebirth, vas al Crisis Core, que son un montón, son un puñado. Entonces, sí, más o menos, pero a su vez, pues eso. ¿Qué más cositas? Me estuve mirando, lo jugué, pero no lo terminé. Jugaba en PS4 y parecía que iba a explotar al jugarlo, hostia. Me vi el vídeo ayer por fin de las curiosidades del God of War Ragnarok. De 1 hora y cuarto era o por ahí. Y guapísimo, la verdad. Y no me di cuenta de que los poemas eran referencias a juegos de la Play. O sea, había uno que decía, uno peludo y otro metálico. Pues el Ratchet and Clank. Ah, mira, yo he dicho, qué raro que ha venido Happy y no ha venido Oscu. Muy bien, señor, ¿qué tal usted? Aquí hablando un poquito de noticias. De... El peludo. Digo el peludo y aparece. ¿Y el metálico quién es? Anda, esa... A ver, esa de Happy por aquí, ya ves. Un Zoku. Ah, espera, vamos a hacer el... No, tú no tienes permiso, Roach. Lo hago yo. Que no me cuesta nada. Visita a Oscu que juega Warframe. ¿Qué cosas? ¿Has estado jugando Warframe, Oscu? Bueno, acá ando con 1200 FPS. Intento que no me refleje mucho, pero ahí está. No me ha gustado, quiero más. Dame más clips de Oscu, dámelos. Qué raro, ¿verdad? A ver, yo he visto tu calendario, tampoco... Oscu, si alguna vez me convierto en un pancito, ten por seguro que me devorarías. Eso lo ha tenido que decir Roach, si habla de pancito. Andabas en Warframe, pero que en realidad juegas variedad, que tienes unos días de Warframe, porque al fin y al cabo eres un creador de contenido de Warframe, ¿no? Pero que luego tienes días de terror. ¿Qué días eran? ¿Los viernes? No me acuerdo. Y eso, te tengo fichado. Y a veces canjeo en Lurk y a veces no lo canjeo, pero sigo en Lurk. Aunque termino cansadito yo de los streams, pero bueno. Los viernes, ¿ves? Cómo te tengo fichado. En fin, vamos ya a las noticias, que si no nos eternizamos y hay que ir al Valhalla. Y hablando de esto, yo os dije que esto, que no era un reboot exactamente, pero que realmente era una evolución y que cambió de director el juego, ¿no? Apitears_bajo. Dice. Abgugube que es un fanboy. Ha dicho. Soy un... sí. Creo que el director original era David Jaffe y luego pasó a Cory Balrog. ¿Balrog o Barlog? Nunca me acuerdo. Dice, no lo llames God of War, joder. David Jaffe, el creador de God of War, que era un flipao, confesó que no soporta que Kratos se dedique a ser el padre de Atreus. O sea, el creador original reniega de que mejoraran muchísimo su propio juego. Tiene claro que el camino emocional del espartano no es de su agrado. O sea, ayer todos aquí llorando por el final, dice, me importa una mierda lo que estén pasando en el estudio. O sea, está picadísimo. Dice, a ver, tienes que hacer todo eso dentro del terreno que dice. Esto es lo que es God of War. Esto es lo que es Indiana Jones. Y si quieres hacer algo que no sea eso, está bien. Pero no lo llames God of War, joder. Y no lo llames Indiana Jones. Este tiene una pinta de que dice que se casen si quieren, pero no lo llamen matrimonio. ¿Que para qué? Así que... por eso ya entendéis por qué los originales eran pura testosterona y coches y tetas y gasolina y disparos. Y el nuevo, pues, para que entendáis la importancia de un director en un proceso creativo. En fin.
Apenas unas decenas de miles ven a la última serie de ciencia ficción del creador de Stargate en Sci-Fi, pero acaba de asegurarse su tercera temporada. Esto tiene relación con God of War porque en Stargate había un personaje que se llamaba Tilk, que era el de God of War, ¿vale? Súbete _. Dice, disculpen mi dialecto, pero, ostras. Roach, modérate, por favor. Que todavía no está aquí Tejo, pero imagínate que hubiera menores. Cáspita. Par 10, incluso. Mira, en el futuro todos tenemos sillas gaming, ¿qué os parece? Pues eso, hay una serie que se llama The Ark, que no la tenía controlada y que a mí todo lo que sea ciencia ficción sabéis que me pone palote. Así que, mira, vamos a meternos en Metacritic a ver qué les parece a ellos. The Split Fiction, por cierto, ha salido hoy, ¿eh? Estoy esperando a ver qué hago con eso. Es que me suena... Hostia, es un mierdón muy gordo. Vale, pues no he dicho nada. Una cosa que os ahorráis. La noticia es, no veáis The Ark. No la ve ni Dios y aún así la han renovado. Hostia, vaya CGI chustero. Madre mía. Ahora es posible alquilar una PS5 para jugar a Monster Hunter Wilds y exclusivos de PlayStation. El servicio no está en todo el mundo, pero ya es un éxito. Esto yo lo había visto, que en Japón se habían agotado los alquileres de PlayStation 5 para jugar al Monster Hunter Wilds. Nadie me detiene, reinará la anarquía. Rayos y centellas. Yo digo rayas y centollos. Y me ha hecho mucha gracia porque cuando yo era pequeño, la Mega Drive la alquilábamos para jugar al FIFA. O sea, y hemos completado el círculo, hemos vuelto a los alquileres. Esto no existe aquí, ¿vale? Pero que sepáis como curiosidad de que se puede alquilar. Hombre, yo alquilar las VR lo puedo entender. Pero la PS5, fíjate, en libras y todo, ¿eh? O sea, esto existe, curiosamente, en Reino Unido y en Japón. Lo que pasa es que en Reino Unido tengo Play 5 ya, porque vive un colega que, de hecho, trabaja en Rocksteady y tiene la Play 5 en casa. La última vez que fui, bueno, la última, que fue la primera vez que fui a Londres, me quedé en su casa y ahí la tenía. Total, que al final no jugamos, creo. A las VR creo que jugamos, a las Oculus, no sé. Seguimos con temas de IA porque sé que aquí gusta la debatición. Utilizó la inteligencia artificial para crear un juego en 30 minutos. Gana 46.000 euros al mes y ahora asegura que nadie debería seguir sus pasos. Claro, para ganar más tú, hijo de puta. Peter Levels, fíjate, haces videojuegos y te apellidas Levels, reconoce que genera tantos ingresos gracias a la publicidad y que no todos los proyectos son tan rentables. Yo vi Polispol haciendo un juego de mierda con la IA de X, Grok creo que se llama. Claro, él es streamer en X, entonces supongo que le dan acceso a estas cosas. Y la verdad es que es impresionante, ¿eh? Dices, hazme este juego y te lo hace. Le pasa... Súbete _. Dice, bueno, antes existían los cibers y jugaban PS2 y PS3, no veo diferencia. Aquí en los cibers, Happy iba bastante, yo no era de ciber, creo que fui una vez en mi vida y no tal. Realmente lo que tenían... Bueno, yo trabajé en un ciber, ahora que lo pienso. Un ciber muy guapo, Verde Game se llamaba. Me acuerdo que fui a Barcelona para la formación y todo, y la formación era ganarles a los jefes al Virtua Tennis. Era principalmente PCs. Yo en los cibers no recuerdo aquí que hubiera consolas. Pero sí que había tiendas de videojuegos en las que podías alquilar consolas. Yo tenía una a la salida del colegio. Y a veces alquilábamos la Super Nintendo, a veces la Mega Drive y tal. Eso estaba guay. La diferencia, hombre, pues que juegas en tu casa. No... Luego juegos sí que alquilábamos muchos, pero bueno. Esta sí que la voy a leer porque creo que es interesante. El auge de la inteligencia artificial ha provocado... Por cierto, podría hacer que lo leyese. Este navegador no lo tiene, ¿no? En el Edge creo que sí le puedes dar directamente a que te lo lea, pero bueno, ya lo leo yo. Sería guapo una inteligencia artificial leyendo un artículo sobre la inteligencia artificial y que vosotros fuerais una inteligencia artificial y todo queda en casa. Emiroyal 200 dice... Aquí los cibers ya no abren y si es que abren se roban los PC. Vale, pues puede que sea eso. El auge de la inteligencia artificial ha provocado que su influencia llegue a terrenos como el cine o los videojuegos, ya que su adaptación va más allá del campo tecnológico. En relación a los primeros, los premios Oscar dejaron patente que la incursión de la IA en el cine es imparable. ¿Y para esto por qué? ¿Es alguna noticia? ¿La tengo por ahí? Me la abro por si acaso. Por eso ya no existen. Y para los segundos, la polémica siempre sale a la luz cuando un estudio reconoce el uso de inteligencia artificial para desarrollar su videojuego.
Sin embargo, la situación ha escalado a un nuevo nivel, con fly.pieter.com, un videojuego generado por IA que gana 46.000 euros al mes. Como señala 404 Media, 404 es el código de la web para cuando no encuentres la página. El creador de un título creado con IA en solo 30 minutos asegura que ya es capaz de generar 46.000 euros. Sois pobres porque queréis. Así, la invención de Pieter Levels es un simulador de vuelo MMO, o sea, online multimasivo, gratuito, basado en navegador. Pero ¿y los servidores? Que ha sido desarrollado con herramientas de inteligencia artificial. Levels, conocido por su enfoque vibe coding, ni puta idea, siempre ha priorizado la velocidad sobre la organización del código. Por ello, su título no es el más depurado del mercado, pero sí es capaz de generar casi 50.000 euros al mes solo con anuncios dentro del juego, ya que a esa cifra debemos sumarle las compras que hagan los usuarios en el mismo. Ya veis que aquí tiene, pues eso, tú le pasas los assets a la IA y te los hace, y si no tiene assets, pues a puro color de textura y punto. Y le pasarán assets para, en plan, si pagas más pongo tu logo, si no, simplemente texto. Levels ha realizado mejoras manuales. Según indica la publicación original, el éxito del juego se debe a dos motivos principales. Por un lado, los 623.000 seguidores de Levels en X. Por otro, el apoyo de Elon Musk, bueno, salió, quien ya ha reconocido de forma pública que tiene la intención de crear videojuegos con IA. Así, el modelo de ingresos del título se basa en vender espacios publicitarios a empresas de IA. Y gracias al mismo, el creador está ganando 46.000 euros cada mes solo por dicha condición. Vivimos en Black fucking Mirror. Además, aunque la IA ayudó a crear el juego, Levels reconoce que ha realizado varias mejoras manuales y que ha conseguido solucionar problemas como las vulnerabilidades de seguridad. Cuidaico con meterte en un juego de IA que te doxean. Coño, ¿tú no has estudiado cibercosas y mundomáticos? Crea un juego. He estudiado programación. Bueno, he estudiado desarrollo de aplicaciones multiplataforma con un máster en desarrollo de videojuegos. Debería, la verdad. Pero bueno, hoy me han escrito de lo de... Por cierto, el curso de Community Manager localicé al profesor y el propio profesor me dijo que no me apuntase. Para que os hagáis una idea. Que se apunta a gente con nivel muy bajo, que el nivel, o sea, que el curso son básicamente vídeos que tienen demasiados años, que me voy a frustrar y que no voy a aprender una mierda, que me busque la vida. No he entendido nada, así que sí, efectivamente. A ver, desarrollo de aplicaciones multiplataforma es principalmente Java, o sea, programación, pero en Java, bases de datos, cositas así. Pero bueno, no he llegado a ejercer, sinceramente. Y es más, el curso de Community Manager ya os digo que no ha salido. Y el otro itinerario formativo que tengo para ser o analista de datos o alguna cosa así, ojalá no salga. Hoy me ha escrito la que lo lleva y solo de pensar en volver al mundo corporativo... es que... te lo juro, ¿eh? En fin. Por desgracia, si estás interesado en él, lo más recomendable es que te vayas preparando para adentrarte en una propuesta similar a un prototipo básico, ya que cuenta con mecánicas simples y gráficos de baja calidad. Aún así, demuestra el potencial de la IA, ya que las tiendas digitales de consolas están llenas de juegos similares que, a pesar de haber sido desarrollados por humanos, recuerdan mucho a este título. No obstante, su éxito dependerá de factores como la audiencia o la estrategia de monetización, razones por las que no todos los títulos desarrollados con IA serán tan rentables como este. Vale, este es rentable porque lo ha hecho con la IA de X, y como X es de Elon Musk, pues lo ha promocionado, básicamente. Deus Ex Simulator, ya existe. O sea, no Deus Ex Simulator, pero hay un Streamer Simulator, Streamer Life Simulator o algo así, me parece que se llama, ¿eh? Se lo jugó precisamente Polispol. Al final se lo pasó porque en vez de hacer streams lo que hacía era minar criptos. En cuanto conseguía suficiente, ponía... No era realista, evidentemente, porque te cobraban el equipo, pero creo que no la electricidad o algo así, o no, o desde luego no suficiente. Forjado a fuego Simulator. Poca broma con esto. Sigo en contacto con compañeros del máster, que ellos están con otros juegos. Y como están ahora mismo ocupados, no se lo iba a decir. Pero como se pongan en contacto conmigo los del Morkul, igual se lo comento, ¿eh? De hecho, me han escrito. Tengo aquí el email, a ver. No. Lo que tengo son muchísimos mails de Metricool, que es una plataforma donde veo temas de redes y no sé qué. Que sí, que tienes razón, que tengo miedo al éxito, ya lo sé. ¿Tú sabes lo que me costó abrir esto hasta que no pensé que estaba medio decente para abrir? Que la gente abre con... vamos, de cualquier manera. Mira,
A ver, premiar estas producciones podría acelerar la marcha de la IA en Hollywood. Vale. O sea, Dune utilizó IA. A ver. Diferencia entre la IA y el CGI. Bueno, eso ya lo sé. A ver. Que sí, bajo. que es lo que dijimos, que esto va a llegar. Dice: si tuvieras que jugar un simulador y no existiera, ¿cuál querrías que inventen? Hombre, ese, claro, el de Forjado a Fuego. Si es que tengo la idea y no la tendría que decir en alto, pero bueno. Lo miré y hay un puñadito de simuladores de herrero, pero son todos como muy... Son muy cutres para empezar y son ambientados en el medievo, no sé por qué. En plan, de vas a la batalla, recoges escudos y cascos y pecheras y no sé qué y tal, y grebas y tal, y las arreglas y las vuelves a vender. Yo emularía el concurso. En plan, entras en un concurso y vas por fases. La primera es el diseño, te dicen las pruebas que van a hacer. La primera es el diseño. La segunda, o sea, el hacer lo que es la forma. Luego el mango y el afilado. Luego hacen pruebas, pasas a la siguiente fase. Tienes que hacer una más en tu casa. Entonces, dependiendo, o sea, serían minijuegos y serían minijuegos muy difíciles, ¿vale? Un rollo un poquito Sargent Simulator, ¿sabes? Que sea prácticamente imposible hacerlo con una precisión absoluta, para que tenga mucha complicación, pero que tengas un minijuego de afilar la hoja y que no te pases, porque de un minijuego de tenerlo en el fuego y ver el color exacto antes de retirarlo para que no haya inclusiones, para que no alabe, para que no, ¿sabes? Todo lo que hemos ido aprendiendo a base de ver docenas de capítulos, bueno, docenas, miles, o sea, porque me los he visto algunos muchas veces incluso. Y luego pasar a la fase final y ganar dinero. Y si ganas, que sea un poco roguelike, ¿sabes? Que si ganas dinero. Porque cuando tú pasas a la fase final lo tienes que hacer en tu taller, ¿vale? Entonces, tu taller puedes tener mejores o peores máquinas. Que si ganas, puedas mejorar el taller para la siguiente run. ¿Qué os parece? A mí me parece la puta polla, vamos. Me voy a poner con ello, yo creo. Lo que pasa es que eso ya requiere hacerlo bien y un tiempo y ¿lo ves, verdad? Joder, es que tienes que estar guapísimo. Que te crees, que te puedes crear tu personaje. Por cierto, muy preocupante la cantidad de herreros. Bueno, yo creo que eso es una señal de que es bueno. Barbudos. Tú me entenderás, Chens. Teniendo en cuenta que están literalmente jugando con fuego, que la mayoría tengan una barba hasta la tripa. ¿Eso cómo se come? Rob_bajo. Dice: es que aquí se llamaba desafío sobre fuego, ahora entendí, sería genial, todos aquí haciendo competencia por premios. Multijugador, hacerlo multijugador. ¿Te imaginas que cada uno tenga que hacer el mini... como un WarioWare, como un Mario Party o algo así? Es que abro el Unreal ahora mismo, es que lo hago yo. O sea, tendría que estar guapísimo, ¿os imagináis? Poder jugar contra la máquina y que según el nivel de dificultad, pues ellos sean mejores o peores, pero también ganes más dinero, o poder jugar contra gente. Hostia, qué guapo. Evidentemente no se llamaría como el original, porque por derechos y cosas así, pero eso, y luego ver las pruebas. Y que las pruebas sean pues la típica de que dependiendo, que haya como combinaciones, ¿no? Entre, pues hoy vamos a romper una cuerda, luego golpearlo contra un asta de ciervo y luego no sé qué, ¿sabes? Y tienes como muchas variables, los materiales que tienes que usar, el tipo de hoja que tienes que hacer, las pruebas con las que se van a probar las hojas luego. Luego salió un programa derivado de esto, un spin-off, que se llamaba... Se perdió la traducción, era Knife or Death, ¿vale? Como Life or Death, como vida o muerte, pero Knife or Death, que es cuchillo o muerte. Creo que aquí se llamó Forjado. Rob_bajo. Dice: hazlo ahorita, un PvE y un PvP con ranks, Rose 0 tambor. ¿Lo hago ahora? Venga, hasta luego, gente. Como no tengo cosas que hacer, ¿sabes? Pero, hostia, lo veo, va tomando forma, se va forjando la idea. Perdón, pero si no lo hago ahora ya me diréis cuándo lo voy a hacer. Sí. Venga, lo veo. Seguimos con las noticias, ¿vale? ChatGPT, bueno, hoy no me paso el Valhalla ni de puta coña, pero bueno. ChatGPT es un pozo de dinero sin fondo y Sam Altman, el de... ¿cómo se llamaban esta gente de IA? Ya no me acuerdo, OpenAI. Ha pensado en una solución prohibitiva para muchos bolsillos, una IA de 20.000 euros. ¿Este no fue el que lo echaron y luego lo tuvieron que volver a contratar?
Acabo de beber. El CEO está estudiando la posibilidad de lanzar agentes especializados que cuesten varios miles de euros al mes. Fíjate que yo siempre pensé que la revolución en la informática vendría por la computación cuántica. Y en ese campo no se está avanzando demasiado. Y al final ha llegado por la IA, pero ¿os imagináis la combinación de la inteligencia artificial con la computación cuántica? Yo sé que en Barcelona hay un superordenador que se llama el Mare Magnum, como precisamente un centro comercial que hay ahí, que yo creo que eso se puede alquilar para temas de computación. Pero en fin. Son la punta de lanza y por eso dicen que es más complicado evolucionar sus modelos. Tras anunciar una suscripción de 2.400 euros anuales, ahora está a punto de replicar su jugada con una opción que podría alcanzar los 20.000 euros mensuales. Esto, como sé que tenéis todos 20.000 euros que os sobran, pues os lo comento, ¿vale? Pero que sepáis que para hacerlo más rentable, igual prepara una versión ultra premium. Dice: lo único cuántico que conozco es el de Ant-Man Quantumania y la peli me duerme. Oh, Dios, qué malas son las películas. Es que, a ver, a mí me gusta la física, ¿vale? Yo, gracias a Mass Effect, empecé a estudiar física. Empecé por la astrofísica, pero eso me llevó a la... Pues eso, de la física newtoniana a la mecánica cuántica, etcétera. Ya dejas de estudiar porque si ni la propia ciencia se aclara, ¿qué coño voy a saber yo? Entonces, a poco que sepas de física, ver cualquier película de eso es... Mass Effect juegazo, lo tengo ahí aquí. Bueno, míralo. Aquí tengo la edición especial del 1, con un cómic detrás. Por eso pone Mass Effect. Y de hecho, de entrada suelo poner una música del menú de la Normandía. Pues eso, que es una mierda Ant-Man y punto, ya está. Y que esto nos podría beneficiar porque realmente... los pobres usamos siempre la penúltima versión de las cosas, que en tecnología no está tan mal, porque la gente paga por ser beta testers muchas veces. Los early adopters que se llaman en la tecnología, los que se compran la Play 5 recién salida y luego no funcionan la mitad de las cosas, o cosas así. Entonces, que haya gente pagando una pasta para que avancen más rápido en la evolución de la IA y nosotros tengamos una versión peor, pero que aún así siga siendo muy buena, no está mal. Siguiente, Amazon sabe que muchos no ven sus pelis y series y no están dobladas. Su solución al problema es bastante controvertida. Y yo solo he leído hasta aquí, pero como me he imaginado cómo iba a seguir, la he abierto y efectivamente. Primer, madre mía. Prime Video, esta noticia está hecha por IA. Está probando un sistema de doblaje asistido por IA. Se hizo famosa hace tiempo una inteligencia artificial que cogía tu... voy a hablar más grave, que si no me jodo la voz. Se hizo una inteligencia artificial que cogía tu voz y te hacía hablar en otros idiomas. Se hizo famosa porque cogieron a Belén Esteban, que es una famosilla de mierda de aquí, famosa porque se tiró un torero hace 2000 años y por ser más barrio bajera que un navajazo entre las costillas, y la pusieron a hablar inglés y se escuchaba perfecto. O sea, esta tecnología existe ya. Entonces, ¿qué pasa? Lo de siempre. Claro, Amazon tiene dinero por castigo, tiene dinero infinito prácticamente. Entonces Amazon no debería hacer esto. Amazon debería doblar las cosas por sistema. Porque es lo típico de no lo doblo porque tiene poco público. Pues a lo mejor tiene poco público porque no lo doblas. Pero para producciones más pequeñitas llegar a... Bueno, yo llegué a mirar IAs de eso para resubir mis streams en inglés. Lo que pasa es que tienes que pagar, pero yo creo que llega un punto que podría incluso merecer la pena. Está muy, muy capado el tiempo, incluso pagando, yo creo. Yo creo que a lo mejor, como mucho, te pueden doblar una hora o algo así. Entonces tienes que esperar, volver a hacer la otra hora, luego juntarlo, no sé qué. Para directos es un poco mierda, ¿vale? Pero para vídeos más cortitos, rollo, las recopilaciones que hago y tal, es que es el futuro. O sea... Lo que decimos siempre aquí. No es si pasará, sino cuándo pasará. O sea, no es el if, sino el when. Pero que sepáis que Prime Video, aparte de cobraros y luego meteros anuncios, encima os va a doblar las cosas con inteligencia artificial. Si se hace desde cero, será un mierdón, porque ya se han intentado hacer con trailers y con cosas así muy cutres. Pero... yo qué sé, espera. Doblaje IA... Voy a poner el de Belén Esteban. Para ver cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba esta inteligencia artificial? Voy a tener que aceptar las cookies del 20 minutos. Ah, mira, por ejemplo, Lionel Messi.
hablando en inglés, que a Lionel Messi justo le viene para hablar castellano y no cagarse encima. Despite the unexpected nature of the situation, Y es que es su voz. today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training Pero fijaos en la sincronización labial. and don't witness our day-to-day efforts. Sí. We were not Espera. Ay, que no se estaba enseñando nada, la puta que me parió. Perdón. prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title. It has eluded us in the past. O sea, We are determined la to pronunciación achieve es it this perfecta, time. la voz es exacta, I believe that the team has experienced hay significant sincronización growth. labial y esto tiene años ya. No sé de cuándo es este vídeo. Oh, soy el Fari, por favor. I don't know about the soft man, and I have also been able to analyze that women do not accept the soft man either. El hombre Besides, women are blandengue, very decía. naughty, in the sense of the word, because as I have said on other Memes Ho de... sbagliato prodotto. Ho messo l'an 39 pondacido cloridrico sopra il solfato di sole, di cloro, no, niente solfato, non so cosa fosse. La he liado parda en italiano, tú. E l'an 39 ho lanciato, sai, e ha causato una reazione pazzesca del gas giallo, ha iniziato a fuoriuscire e ha colpito le persone, sai, ha colpito le persone perché le persone dovevano lasciare le loro case, A ver, la e Lia alcune parla. persone dovevano andare a lavorare, lui poteva non prendere la macchina che dai, ha fatto un casino, lo sai, chiedi scusa alla comunità dei vicini per i disordini che ha causato e basta. Casi todo basta o algo así. Mola el italiano, ¿eh? Y aquí la Belén Esteban. And here's a kid who is very proud of what it is. Mashed vegetable cream. You're going to be fooled. A ver. Come Do on, you do we have make it? cream? Yeah, it's my recipe. Okay. But you're not at the factory there, are you? No. No, sorry, I go to the factory and I've chosen the cream that I make at home. Claro, aquí el problema, por ejemplo, con Broncano es que habla muy rápido, entonces queda raro el esto. Pero, ¿de cuándo es este tweet? O sea, la tecnología está más que probada. 13 de septiembre de 2023. O sea... Y te lleva a la IA, que es esta. Estoy llenando de mierda esto, ¿que para qué? Rask se llama. El problema es que esto, pues eso, cuesta perras. Pero vamos, que esto lo voy a hacer y que es el futuro de la creación de contenido, vamos. También ahí se nos van a comer, porque igual que yo podré hablar, a ver, que yo puedo hablar inglés, que ¿os acordáis que hubo un día que tuve que estar una hora hablando en inglés porque me entró una chica hablando en inglés? Pero claro, no lo puedo hacer a la vez. También los creadores de contenido de ahí, o sea, imaginaos un Kaizenata en castellano, un Spiz en castellano, un Mr. Bueno, MrBeast ya hace cosas así, pero bueno. En conclusión, que qué grande el Fari. Seguimos. Un proyecto de instituto se ha convertido en una startup de IA de 17 millones de euros que ha enamorado a Amancio Ortega. Amancio Ortega, para que no lo sepáis, es el dueño de Inditex, Zara y todas estas tiendas de ropa que tiene más dinero que, pues eso, que el resto del mundo junto. Inditex es uno de los grandes inversores detrás de Epoch Biodesign. Rob_Subete_ dice: Heck conquistando en diferentes idiomas, tremendo. Es que es un arma de doble filo, porque ya te digo, si esa herramienta está al alcance de todo el mundo, realmente se vuelve a igualar todo, ¿sabes? Pero bueno. Epoch Biodesign, una empresa que busca reciclar plástico de forma sostenible, y lo hacen con IA. ¿Y qué tiene que ver la IA en el reciclaje? Invirtió 2.000 euros y utilizó una... Es que al final para ganar dinero hay que gastar dinero, si es que esto es así. O sea, no tienen más. La empresa utiliza inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje, no solo para acelerar la búsqueda y el diseño de enzimas plásticas, sino también para reducir el... Vale, sí. En ciencias se está utilizando también la inteligencia artificial para temas así. De pues, composiciones químicas, probar diferentes combinaciones y tal. Pues oye, ole su polla, ya está. Han tenido la idea, han tenido el capital, lo han llevado adelante, pues ya está. Pero que la IA está en todos lados. Volvemos un poquito a los videojuegos, si nos importa. Zaraguayo83 dice: hola herboso. Sí, yo no tengo hierba, ni fumo hierba, ni nada. ¿Qué me dices de herboso? Hola, guapísimo. Hoy están muy interesantes las noticias y las novedades que he dado, ¿eh? Ya tengo la... ¿Te acuerdas que te iba a dejar la Play 5? Ya veremos. Que la tengo... No, a ver, la he conectado ya a la capturadora. Estás en el Rosan, mira. Bueno, ya le he conectado a la capturadora, pero como no tengo PlayStation Plus, pues tampoco puedo jugar online, ya está. El otro día me tomé con Zaraguayo en un sitio que se llama el Rosan un café, y me lo tomé por primera vez con leche de avena y me gustó. Siento que normalmente me da bastante asco. No, que te la puedo dejar igual, simplemente ya me la he dejado configurada, con lo cual, perfecto.
El Kickstarter de Elusive, lo nuevo del estudio valenciano Chivig, consigue su objetivo en 2 horas. Esta aventura en miniatura llegará en 2027 y simplemente vamos a ver el tráiler, ¿vale? Un estudio valenciano ha sacado adelante un... Bueno, ya sabéis que Kickstarter es que tú subes el proyecto como abocetado, digamos, y pides perras. Súbete _. Dice: yo solo sé decir, y darling, WhatsApp, y love you so much my love. Si eso no te sirve, golpéame con el diccionario. Vamos a ver. Bot. O sea, en cuanto una cosa ya no tiene un acento, una tilde, una coma donde a ti te gustaría, lo lees en inglés. Y cuando te escriben en inglés lo lees en castellano. Que ha dicho y darling en vez de hi darling. Hi darling, what's up? Love you so much my love. Yo... ¿Conoces el Persona 5? No, es un juego indie que acaba de salir. ¿O cómo va eso? Sí, Andrés, conozco el Persona 5 y la versión Persona 5 Royal también la conozco. Es uno de los JRPGs más celebrados de los últimos tiempos, sí. Y lo tengo pendiente, pero me da mucha pereza porque son muchísimas horas y porque tiene... Ah, te has pillado uno. Y porque tiene un componente social muy, muy potente y tiene un sistema de gestión del tiempo que a mí no me suele gustar. ¿Vale? Es decir, tienes que ir a clase, tienes que hacer amigos, luego tienes que pelear con demonios, es como una disonancia a mí que no me... tal. ¡Ah! Yo conozco 5 personas, ¡huela! El más popular del chat. Vale, pero ¿es la versión Royal o no? Será la versión no Royal y para la PS4, supongo, ¿no? 5 personas, y no te agobia. ¡Ah! Pero ese es otro. Eso es un spin-off. El Strikers es como de lucha, ¿no? O algo así. Espera un momento. Persona 5 Strikers. Peggy 6. Sí, ¿no? Joder, con el anime de los cojones. A ver, que lo pongo para adelante. ¿Os dais de putiazos o no? Qué pereza me dan los trailers que no enseñan el juego. Vale, pues parece que tiene un poco... Es que me bajé al centro y eché un vistazo por el CX, vale. A ver, el Persona lo que tiene demoledoramente superior a todos los demás juegos, y que de hecho se han copiado bastantes, es el tema del diseño gráfico. El diseño gráfico es una locura. Dice: si te da pereza, ¿por qué no has mostrado los del LOL? Hombre, es que el LOL ni lo contemplo. O sea, el LOL, el Fornite de los cojones, el WoW y cosas así, ya os digo yo que no lo vais a ver aquí. Puede ser buena compra, no te sabría decir. La verdad es que ya no piloto casi el original como para pilotar de los spin-offs. Sí, puede estar bien, pero vamos, ¿qué más te da? A ver, no te vas a enterar de un cipote, tampoco es que te fueras a enterar de todas formas, pero porque Persona es una saga del recopetín. Pero sí, puede estar interesante. Pero ¿qué más te da si no lo vas a revender? Si es por coleccionismo. Buena compra, pues si tú eres feliz, por 10 pavos. Vamos a ver este, que está basado en una película de Ghibli. Zaragoya hace una cosa, ¿vale? Zaragoya hace las cosas y luego busca mi aprobación, ¿vale? Para saber si ha hecho bien o mal. Es como los niños pequeños que luego miran al padre. A ver, coño, pregúntame primero y ya te digo yo. Porque para cuando me pregunta lo ha hecho ya. Entonces, ¿qué le digo? No, pero bien, en serio. No sé si habéis visto Arrietty y los diminutos o algo así. Sí, se ha pillado la GTA Trilogy de la Play 2. Bueno, juego clásico. A mí me gusta mucho cuando los juegos eres chiquitito. Yo que sé, en el It Takes Two, por ejemplo, de una consola con 3 botones. Bueno, plataformas. Mira, eso tal cual está en el... Y eso también en el It Takes Two. Sí, los diminutos, y lo he dicho.
Los diminutos. Nadie sabe dónde están. Although you are small, you are brave. Parece que pasa un poco del 2D al 3D. Hombre, a ver las... Rol súbete guión bajo. Dice. Arrietty, sí, hermosa peli. Hay varios juegos con estética Ghibli que se ven muy buenos. No sé el precio, pero se ven hermosos. Sí, el juego con estética Ghibli por excelencia obviamente sería el Ni no Kuni. Bueno, de un nivel del It Takes Two y una película de Ghibli se han hecho un juego entero. A mí las texturas me dan un poquito cáncer de ojos, pero por lo demás tiene buena pinta. Tengo pendiente el de Moomin, pero será como infantil, ¿no? No era un poco como... O sea, yo lo vi, muy chill, muy guapo. ¿Se lo vi a Polispol? ¿Puede ser? Pero vamos, son de los creadores de Saberin Mara, que también es un poco del rollo del Moomin y tal. Y Mick and the Witch's Mountain, o sea, esta gente sabe lo que hacen, han hecho juegos interesantes. Pero vamos, que pedían 40.000 y ya llevan 86.000. No como los del... espera. ¿Cuánto dinero ha recaudado Star Citizen? Star Citizen, el que parece un hipopótamo blanco, ese sí. Star Citizen es un juego de ciencia ficción que se metió también en Kickstarter y a diciembre de 2024 llevaba 12 años sin salir y 750 millones de dólares recaudados. Sí, somos viejos ya. Y tiene muy buena pinta. Y de hecho está en beta eterna y la gente lo puede ir probando. Hay un español metido en diseño de niveles de este juego, pero no sale nunca. Yo dije hace como 3 o 4 ordenadores que quería un ordenador para mover este juego, pero es que a este paso... O sea... Y mucha polémica porque vendían naves que costaban... yo qué sé, no sé, $2.000 o yo qué sé. Y la cuestión es que esto iba a tener un modo historia que se llamaba Escuadrón 42 con actores de la putísima madre, como por ejemplo Mark Hamill, o sea, Luke Skywalker. Aquí está. Esto está hecho con IA, aquí este no está. Hasta donde yo sé, este no está aquí. La actriz de Scully, por ejemplo. Mírala. La de Expediente X. ¿Cómo se llamaba esta tía? Se me acaba de ir la olla. Sí, me gusta un montón. Que hace de David Bowie en una serie, por cierto. Aquí tenéis al... Gary Oldman, por ejemplo, también está para tu próxima tarjeta gráfica. Sí, ahora mismo no sé si me pillaría una 4060 o algo así, por calidad-precio. Pero eso. Este es de Juego de Tronos. Y yo no sé si Henry Cavill va a estar de verdad o no. No lo sé. Qué guapo es el cabrón, Que le quede bien el bigote de Mauricio Colmenero, el hijo puta. Es que vamos. Es como cuando... ¿Te acuerdas, Andrés, que fuimos a ver la de Misión Imposible, que justo salía así, con el bigote y tal? Y yo no sabía quién era y tú me dijiste, este es el de Superman. Y ya me jodiste la peli entera. Que hace así con los puños, que es famoso. En fin. Pues esa fue la última vez que fui al cine. No, es broma. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Vale. Tal. Un Elden Ring gratis para móviles. La visita de Miyazaki a las oficinas de Tencent reavivan el rumor. Agarraron los machos. Ya lleva mucho tiempo diciéndose. Pero parece ser que están como en lucha. Vamos a ver. Todo esto son desarrolladoras que las tiene una distribuidora, que luego tiene una empresa matriz, que a su vez forma parte de un holding de empresas, que no sé qué. Ahora mismo hay una batalla, hay una civil war por los derechos y el control de From Software, básicamente, de los Elden Ring y los Souls. Y está Sony por un lado, y ahí pues están los chinos que nos comen, por si no os lo había comentado, por otro lado, metiendo pasta. Entonces, claro, Tencent son... pues de mierdijuegos de móvil y de todo. O sea, tú imagínate un Genshin Impact para móviles, que yo no sé cómo coño juega la gente en el móvil al Genshin Impact. ¿Estamos tontos o qué? O sea, sé que le puedes conectar un mando por Bluetooth, pero aún así en una pantalla de móvil, es que ni en tablet prácticamente, no sé.
Coño, no sé. Tendrá pack de runas por 4,99. Ya el Night Rain ya ha sido una casualización de la marca. Veremos a ver lo que se puede venir. También Miyazaki el Night Rain no lo dirigió, lo delegó en otro, pero claro, también no es excusa. Debes tener un pedazo de móvil para que te tire. No te creas, ya los juegos están bastante bien optimizados, ya cualquier móvil te mueve. Ten en cuenta que la tecnología está ultra estancada, Mira las teles. O sea, ¿cuál fue la última tecnología de teles que salió? O sea, el 3D se comió una mierda. Las pantallas curvas se comieron una mierda. El 8K no tiene ningún sentido. ¿Cuántos años hace que existen las televisiones 4K? Pues con los móviles un poco parecido, no te creas. En fin. Vamos con creo que la última. La segunda temporada de The Last of Us añade 6 nombres. Bueno, desvela 6 actores cara al estreno en abril. ¡Hostia! Joe Pantoliano. Joe Pantoliano, lo recordaréis, sí, bueno, en Memento salía, hace poco me vi además un vídeo sobre Memento. Matrix era el traidor, precisamente. Alana Ubach, no tengo ni idea de quién es. Mira, vamos a verles y vamos a ver si por la foto, bueno, pone de quién hace cada uno. Ah, que se han dejado el título y esto en español, en inglés, y la noticia está en español. Gran trabajo IGN, la verdad. A ver, Variety ha revelado los detalles sobre cómo la adaptación de acción real ampliará el material original. La lista completa de actores incluye a Joe Pantoliano, Memento, Matrix, Alana Ubach, Euphoria, Bombshell, Ben Allers, The Gilded Age, Chilling Adventures of Sabrina, Hetien Spark, que por el apellido supongo que será coreano, Don't Look Up. Don't Look Up es muy buena. Robert John Burke, Robocop 3. O sea, para que salga tu nombre y la película que destaquen sea Robocop 3, ¿qué has hecho con tu vida? Bueno, y Noah Lamana, que parece el típico nombre de coña que ponen como Mika Galera, ¿no? De esto con los que trolean a la radio. Star Trek Strange New Worlds. Las incorporaciones de última hora, bueno, de última hora no creo, porque la serie está rodada ya, a la próxima adaptación de The Last of Us Parte 2 revelan los nombres que interpretarán tanto a personajes incluidos en los juegos originales como a caras nuevas. El recién llegado Pantoliano, por ejemplo, interpretará a Eugene. ¿Quién era Eugene? Se te perdonaría olvidar que Eugene ya existe en el universo de The Last of Us como el amigo... el amigo fumeta de Ellie y Dina, claro, pero no sale. Claro. Me gusta que lo amplíen. En Gozadera FM, efectivamente. Claro, hablan mucho de Eugene como alguien que había sido también de los Luciérnagas, pero se fue y es el que tiene la plantación de María. En un principio, solo aparece un momento en la larga secuela para un jugador, pero en la segunda temporada de Last of Us el personaje tendrá un poco más de tiempo en pantalla. Está bien que expliquen esa historia porque hablan mucho de él, como que tiene bastante lore, pero tal. Los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann. Neil Druckmann es el director de The Last of Us. De hecho, te puedes encontrar una carta de personaje que es el Dr. Ackman, que es él. Explicaron a Variety que, de forma similar a lo que los fans del juego vieron con Bill en la primera temporada, es justo lo que iba a comentar, el público puede esperar que el trasfondo de Eugene se amplíe en la segunda temporada. Genial. Sí, hola, si ya habías entrado, Emi, sí, no te preocupes. La serie... por cierto, ya ha dicho Druckmann que nos vayamos olvidando de The Last of Us 3 por mucho tiempo, ¿Vas para casa? Molt bé. Da igual, si me tendrás en el móvil, supongo que estarás con los cascos. Los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann explicaron a Variety que de forma similar a tal. Vale, la serie profundizará en personajes que pasaron sin pena ni gloria por el juego. Por eso van a hacer 2 temporadas del juego. También el juego es el doble de largo, con lo cual no sé. Me emociono cuando veo estas oportunidades, dijo Druckmann. Me digo, no, conozco también a Eugene. La historia que contábamos en el juego era algo superficial. La forma en que entra este personaje realmente llega al corazón de Joel y Ellie en su relación. Si ya dicen un poquito de cuando estuvo el hermano de Joel en los Luciérnagas, bueno, incluso el propio Joel en los Luciérnagas, que tienen un pasado un poquito Kratos, tiene que estar guapísimo. Burke, por su parte, ha sido contratado para interpretar a Seth, el dueño del bar de The Last of Us Parte 2 y fanático de los bocadillos. Bueno, es el que la lía parda, que se mete con Ellie y con Dina y les defiende Joel y Ellie se cabrea, etcétera.
Y luego le hace un bocadillo para pedirle perdón de carne y se lo da al amigo. Los fumados somos buena gente. La mana... ¿Cómo era? Me voy a fumar el postre, ¿no? La mana completa el reparto... Un momento, ¿pero eso se llama fumarse las clases? ¿Porque te vas a fumar? No sé. Confirma, por favor. Corresponsal en Valencia, por favor. ¿Confirmas? Hago así con los cascos, ¿eh? La mana completa el reparto de caras conocidas como Kat, de quien se dice que salió con Ellie antes de que empezara la historia de Last of Us Parte 2. Esto sale en el diario de Ellie, que está súper pillada por ella, pero luego al final, pues como que no. De hecho, creo que es la que le tatúa algunas cosas, si no recuerdo mal. Es que me lo he pasado 3 veces. Mientras tanto, Yubak, Allers y Park han sido elegidos para interpretar a nuevos personajes llamados... Hostia, Han Rahan, parece que estoy jugando al God of War. Barton y Ellis Park, mira, se apellidan igual, respectivamente. Yo cuando me fumaba las clases iba a emborracharme, aún no fumaba. Incongruente. Emotional damage. El grupo de caras nuevas se une al ya nutrido reparto de la segunda temporada de The Last of Us, que incluye a Pedro Pascal, que está en todos lados como Joel, Bella Ramsey, que no se parece una mierda a Ellie, Isabela Merced como Dina, Caitlin Dever como Abby, que por lo poco que he visto está bien, y Gabriel Luna como Tommy, que tampoco se parece un mojón. Los responsables de la serie ya habían sugerido que los acontecimientos de la segunda parte se contarían a lo largo de varias temporadas, mínimo 2. Así que es de esperar que se revelen más sorpresas a medida que vayan lanzando los episodios. La segunda temporada de The Last of Us trasladará los acontecimientos de The Last of Us Parte 2 al universo de acción real el 13 de abril. El 13 de abril en Estados Unidos, os recuerdo, aquí seguramente el 14. Para saber más sobre la segunda temporada de HBO, puedes leer por qué parece que la serie está preparada para contar su historia a lo largo de 4 temporadas. No te lo crees ni tú, esto sí que se la han fumado. En fin. Gente, yo creo que ya está, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 20 y no he empezado a jugar todavía, madre mía. Todo con noticias y novedades y historias que tengo a medias. O sea, realmente yo creo que ya estaría. Voy a darle cariño al Valhalla. No prometo pasármelo, ¿eh? En realidad, como sea muy... Espera. Como sea muy rogue y no me convenza, le dan por culo, ¿eh? Prefiero volverme al juego base y, yo qué sé, y buscar a la reina Valkyria o al dragón de piedra o a... yo qué sé, que estar en un juego que implique bucles, la verdad. No hay cosa que me dé más pereza. Por cierto, en ese logo de abajo a la derecha pone Ragnarok. En el Omega este. Es distinto de lo que ponía en el anterior. Aviso, el siguiente contenido se ha diseñado para experimentarlo después de completar God of War Ragnarok y contiene varias revelaciones. ¿Deseas continuar? No. Venga, vale. ¿Cómo? Dificultad de combate más baja. O sea, esta es la básica, ¿no? El Valhalla es una aventura centrada en el combate que otorga recompensas por superar desafíos. Ya me ha dado pereza. O sea, no he hecho el crisol. Se recomienda que cambies de dificultad a lo largo de tu progreso para encontrar el nivel que te permita disfrutar más de la experiencia. Vale. Ah, esto pone lo mismo todo el rato. Vale. Dificultad de combate recomendada al inicio. Aumento del 10% en las recompensas. Bueno. Más dificultad 20, más dificultad 30, más dificultad 40. Sí, lo he cambiado. ¿Por qué? ¿No te sale? Sí, lo he cambiado, sí. Vamos a darle a la recomendada del inicio. Le he dado a la stream deck cuando me la has recomendado. Cuando me la has recordado. Lo había pensado literalmente 5 segundos antes de que me lo dijeras. Y me ha dado tiempo de que se me olvidase tú. Ojo. Juego de Tronos. La venganza del trono. Me sigue doliendo el dedo, me duele menos, pero me sigue doliendo. O sea, me recupero. Qué guapa la armadura. Sí, lo que tienes en el juego base no lo tienes aquí, que no recuerdas nada de este lugar. Nada que nos ayude. Parece que lo tienes todo maxeado, Dime, ¿no? hermano, ¿por qué motivo hacemos esto? No lo sé.
Buena... Eso es un alivio. Buena premisa. Nada, lo típico que aunque le des a donde le des, solo puedes ir para adelante. Mira, sé que esperabas más del hombre más listo del mundo, pero Odín nunca me habló de este lugar. Por eso te dije que pidieras ayuda a Freya varias veces. No parece de humor para hablar conmigo. Más bien al contrario, hermano. Pero como tú prefieras. Vale. O sea, no se han inventado ni una excusa. A no ser que lo vayas descubriendo. Como no tenga argumento, le van a dar... Veo una costa más adelante. Arena negra. Exactamente lo que describía la invitación. Ya era hora de que llegáramos. Ah, te llega una invitación. Bueno. Claro, se llamaba así, ¿no? La misión. Este DLC, recordad, creo que era gratuito, ¿no? Vamos para allá. Estatua grande. Está pasando algo. ¿Qué cojones? Sí, puede ser que esté pasando algo, sí. Volvemos a los comienzos. La orilla. Orillas. Por 3,5 gallifantes, canciones de orillas. Qué inquietante. Es como si nos hubiéramos metido en un sueño. Puedes repasar los controles y los conceptos del juego en el códice, bla, bla, bla. Vale. Se puede ir para allá y para allá, ¿no? Ah, no, para allá no. Ok, polilla. A lo cubano. Botella, ron, tabaco, habano. Me encantaba el que luego salió con la Beatriz Luengo de aquí, que se llamaba Yotuel. En mi cabeza se apellidaba nosotros, vosotros, ellos. O sea, ¿cómo llamas a tu hijo Yotuel? ¿Que estabas repasando los verbos en clase o como...? No parece que haya nadie por aquí. A ver, algunos se llaman Usnavi por US Navy o Usmail por US Mail. Hay nombres... En fin. Cerrada. Pudiendo llamar no te lo tomarás como una señal para dar media vuelta y marcharnos. Yo duele el otro. Readas y Alfor, sinum hautum. Ser dueño de uno mismo. Domínate a ti mismo. Es una forma más poética de decirlo, pero sí. ¿Pudiendo llamar a tu hijo Batman? Luego que me duele. ¿Por qué me duele el dedo? Algo va mal. Uy, qué poquita vida tengo. Más débil. Quizá al Valhalla no le guste que nos hayamos colado. Perdón. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, amigo mío, solo tú encuentras leña. Vale, o sea, tengo las 3 armas. Al mínimo. ¿Esto qué es? Espera. La ira espartana está inactiva. El escudo está maldito. Hostia, no tengo escudo, no tengo ira. Solo tengo las armas y peladas. Sin embargo, tengo todas las habilidades desbloqueadas. Cosa que en el juego base me faltaba una, creo. Vale. Y no tengo compañero, claro. No tengo... El escudo no se abre. No es el tipo de enemigos que esperaba encontrarme aquí. Qué curioso. Se echa como la mano a la tripita, ¿no? Está como malito. Vale, y aquí te dan
cosas un poco aleatorias. Parece que este lugar te está ofreciendo una elección. Uf, ¿por qué hacéis rogues? Mira que el de The Last of Us 2 le di bastante, pero... Las lanzas imbuidas con absorción elemental, mantén el pulsador R2, infligen más daño cuerpo a cuerpo, pero el elemento absorbido se desvanece. Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad Orgullo de la Helada. No sé cuál es. Mostrar el vídeo, a ver. ¿Cuál es esta? Remata con un ataque... Ah, R1, 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 R2. Hombre, pues esta, ¿no? 1, 2, 3, pum. Vale, esta. Los glifos proporcionan bonificaciones en el combate durante este intento. Vale. Los glifos de armas potencian las armas y los glifos de ventajas que proporcionan efectos únicos. Claro, habrá que ir mejorando un poco todo porque... Sobre todo para poder cambiar entre fuego y hielo. Porque los enemigos... Los glifos de estadísticas aumentan los atributos de Kratos durante este intento. Cada cofre... ¿Pero a dónde se refiere? Cada cofre tiene un símbolo flotante que indica el tipo de recompensa que contiene. Pulsa L3 para acceder a la vista general de símbolos. Vale. Ventajas, estadísticas, armas... Sí, ¿qué más me da? Pues será lo que haya y ya está, ¿no? No estás completamente incapacitado. Esta era, vale. Ay, ¿por qué me falta vida? Si no me han tocado. Ay, los payos ponis. Mira, aquí va de puta madre, porque son de fuego y mi arma es de hielo. Ahora mismo este es mi mejor ataque, yo creo. Ah, vale, me ha crecido la barra, pero no se me ha rellenado, ¿quieres decir? No, no, yo creo que me va bajando, Como se echa mano así a la tripita. Pues eso que, o sea, me da igual el símbolo del cofre si solo tengo uno que abrir, ¿no? Vale, vale. ¿Ataque rúnico rápido o fuerte? Hombre, pues fuerte, ¿no? Este tiene 2 y 1 y este tiene 2 y 2. Con lo cual, a ver. ¿Este qué es? Bueno. Hombre, esta es la mía. Esta es la que he usado todo el juego. Lo que pasa que de momento... un saco cemento. Tengo 77 de algo. Solo estoy mejorando el hacha. Ah, hay plata. Vale. Quizás sea el último resto de Asgard. Porque este sitio tiene algo irreal. Ecos efímeros. Esta parte parece pacífica. Deberíamos ir a ver. ¿En serio crees que Freya nos habría ayudado en esto? Nos habría ayudado o te habría hecho entrar en razón. Habría sido bueno para todos. La verdad, no veo ningún beneficio en evitarla. No estoy evitándola. Has ido hasta el mismísimo Valhalla para evitarla. Sé sincero contigo mismo. Esto es el hub. No la estoy evitando a ella. Yo aprecio a Freya. Eso sí me lo creo. Y me complace verte admitirlo. Creo que ella también te aprecia. A su manera. Me encuentra útil. No es lo mismo. No, no me pega mucho esto para el final, ¿no? No creo que entienda lo que me está pidiendo. Oiga, mira cómo le duele, mira. No me pega esto para cómo dejamos el juego, ¿no? Ya se llevaban bastante bien. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, ya veremos. Vale. A lo cubano, cubano. Vale. ¿Esto se rellenará o...? Y lo más importante... Ah, mira, otro sitio de estos. Y tendremos... Igual se te hace pesado el DLC o qué. Ya veremos. A ver, va por bucles. Entonces aguantaré hasta que me apetezca. Si veo que realmente hay una evolución del personaje, bla, 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 lo haré. Si solo es luchar por luchar... ¡Ay, mierda! Hijos de puta. Parece que por ahí no se puede pasar. Y no hay forma de abrir. Parece que se ha quedado como a mitad de frase, ¿no?
Esto es, pues porque como... Ah, mira, tenías aquí un... Esto, a ver. Lo podía haber hecho. No. Os cuento. Sony lo apostó todo por los juegos como servicio, porque son subnormales y mandan los que no deberían y tal. Y cancelaron un huevo de proyectos multijugador. Del Horizon, de todo. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han reconvertido como juegos tipo Rogue. Han dicho, vale, pues ahora lo que pones es el Rogue. Y lo han metido en los juegos por reciclar lo que tenían. Y por eso, como incentivo de la compra de Last of Us 2 Remake completamente innecesario, metieron un modo Rogue. Y por eso aquí acabaron metiendo este DLC para que siguiera siendo relevante años después el juego. Como me estás repitiendo las alitas, me están repitiendo barbaridad. ¡Hostia! Que me matan. ¡Ataque de escudo! ¡Que no tengo escudo! Vale. Esto está hecho así adrede, ¿vale? Es un rogue. El rogue consiste en que avanzas hasta donde puedas, mejoras un poco y avanzas un poco más. Mejoras un poco y avanzas un poco más para la próxima. O sea, obviamente, me han matado de 2 hostias. Esto está pensado para morir, probablemente aquí. Entonces, no pasa nada. Ahora, con lo que hayamos conseguido, supongo que tendremos alguna mejora permanente o no, dependiendo de si es roguelite o roguelike. Volvemos fuera. Has entrado en el Valhalla sin siquiera hablar con nosotros. Yo también me alegro de verte. Era algo personal y no creí que fuera importante. ¡Qué guapo la armadura! Valhalla. Eso me parece importante. Esta entrada es secreta. ¿Quién te habló de este lugar? Lo clavaron en mi puerta hace 3 días. Por lo menos tiene historia. Kratos de Esparta, has sido invitado a un desafío. Afronta el pasado para enfrentarte al futuro. Domina el Valhalla, domínate a ti mismo. Y te dice cómo... Salva a la animadora, salva al mundo. No tiene firma. ¿Quién conoce esta entrada? Odín y nosotras. Parece una trampa. ¿Piensas volver a entrar? ¿Vendrías conmigo? Oh, no quiero entrometerme en tus asuntos personales. Además, no puedo. Al contrario que vosotros, no he muerto. ¿No qué? ¿Qué ocurrirá si vuelvo a... Al contrario que vosotros, ¿qué? No me he enterado. Al contrario que vosotros, no sé qué. No emito, no sé qué ha dicho. Que no es streamer. Depende de ti. El Valhalla se aprovecha de los recuerdos de quienes entran. Ahí serás un libro abierto. ¿Seguro que quieres entrar? Tú tampoco te has enterado. ¿Cómo lograsteis cruzar la puerta? Yo la forcé. Solo con sus manos. ¿Él la obligó? Hay una forma más fácil de entrar por si quieres volver. Ven. Sigrun, quizá luego podamos seguir nuestra conversación pendiente. Por una vez, Mimir. Ya has dicho suficiente. Bien. De acuerdo. En cuanto a lo otro, entiendo que lo estás pensando. ¿Es así? Así es. ¿Qué otro? ¿Ya está? ¿Es todo? Ya empezamos con Marvel escuchándolo bajo. Te dejo pensarlo mejor. ¿Qué tal los demás? Tengo la nariz completamente... En el móvil no me pasa, pues. Tengo la nariz completamente cerrada, Muy bien, general. Esta vez te enviaremos bien preparado. Primero, el Valhalla te exige realizar el ritual. Emiroyal 200. Dice: Kratos y Freya tienen algo. Parece, pero no me cuadra mucho, ¿no? O sea, Kratos está todavía con el duelo de su mujer. Básicamente matamos a su hijo. No sé.
Desde el PC, pues es que, no sé, Marvel estará en el PC, pero vamos. Hombre, pues el Queen. Emiroyal 200. Dice, pero Kratos le debe un hijo. Vale, visto así. Vamos, tengo que hacer las pruebas de humor amarillo, ¿no? Ese juego sería guapo también. Escudo, vale. ¿Cuál me pillé? Yo a lo último llevaba este, ¿no? O uno así parecido. A ver. Pulsa 2 veces para contener rápidamente a un enemigo con el escudo y romperle la guardia. Pero eso lo hago con todos, ¿no? Rechaza. Justo antes de recibir y acto seguido pulsa tal para realizar un contraataque especial. A ver. Pimba, no está mal. De matar un hijo a casarse hay un paso. Sí, vamos. Pues ya sabe. Bueno, no, iba a decir una burrada. Escudo intrépido, pero, o sea, no me cobra. Puedo elegir el que quiera. Adecuado para rechazos de alto riesgo y recompensa. 2 veces para asestar un golpe de escudo y lograr un elevado daño de... Tejo 66. Hombre. Dice: Deuse 1 fiesta, Deuse 1 fiesta, Deuse 1 fiesta, Deuse 1 fiesta, Deuse 1 fiesta como por fin. Acabo de empezar, Tejo. No te has perdido nada porque hemos estado mucho rato hablando de noticias y lanzamientos y novedades del canal y cositas. Pero bueno, básicamente voy a meter más canjes y ya tengo conectada la Play 5 a la capturadora. A ver, si rechazas justo antes de recibir un golpe, aturdes y potencias tu siguiente ataque de escudo. Calcula el momento de no sé qué, vale. No sé. A ver, perdón. Absorber ataques y devolver el golpe. Pulsa 2 veces. Esto lo hacen todos, ¿no? Con este, al bloquear, absorbes el golpe y acumulas carga. Los ataques rompeguardias pueden bloquearse cuando no está cargado al máximo. Hostia, mira qué cuestión mete luego con esto. Me mola, a ver. Mira, lo clava y hace ¡pim! Pone el de llorar para los momentos tristes, perfecto para Days Gone. Tengo uno que es de Walking Dead, con Rick. Tengo 2 de llorar. No sé cuál de los 2 pondré. El de Rick Grimes me mola. A ver, adecuado para mantener la movilidad y recargar. Este era absorber ataques y devolver el golpe. Perfecto. Pulsa 2 veces L1 para asestar el golpetazo con el escudo. Este lo llevé. Que le pegas la hostia y tiran para atrás, ¿no? Mantén pulsado para cargar el escudo. Bueno, a ver, este lo puedes cargar tú. No hace falta que te lo... Bloquear ataques consume parte de la carga. Asesta un golpetazo en el escudo antes de que te alcance un ataque para absorberlo y obtener un aumento de carga, ¿vale? Este es el último que usé. Avanzar con seguridad. Este me gusta mucho, Puedes usarlo a distancia. Y es que yo creo que voy a... Aspis espartano. Un escudo apto solo para los guerreros más curtidos. Una versión del escudo de guardián con menos margen para rechazar, pero con contraataques especiales más fuertes. Es que básicamente el escudo lo utilizo cuando se les pone la cosita azul. Y si están lejos, a tener una arremetida me viene bien. Voy a pillarme este. Me estoy rehaciendo la build que tenía en el juego base. Es que hay uno muy famoso, también un meme, pero que aquí no se pilla, que es de un señor de color, concretamente de color negro, que está así como llorando muy desconsolado. Luego también tenía el de Willem Dafoe, pero no me hace la misma gracia. A ver, furia, valor o cólera. Este era el que pegas y te curas, ¿no? Si es que... Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. ¿Qué sabes de este lugar? El Valhalla aspira a que quienes entren alcancen equilibrio y plenitud. Para lograr el dominio completo de ti, no puedes depender solo de las tácticas más familiares. Utilizo las tácticas que más se adecúan a la situación. Por supuesto. Pero al variar tu estrategia demostrarás al Valhalla que dominas tus habilidades y se te recompensará por ello. No dejes de venir. Adaptabilidad. O sea, son como retos extra, ¿no? Para que te den más cosas. Elige cada uno de los glifos de ataque rúnico ligero para el hacha Leviatán, 0 de 5. Diferentes glifos de... Vale, el no repetir siempre lo mismo por más que te guste, el ir probando cositas, ¿no? Entiendo. De los pesados tengo 1 de 5. Vale, entonces va de ser un poquito completista. Pues habrá que hacerlo. A verme según vayas progresando. Mira. A ver. Tengo
Pero lo cortaría, ¿vale? O sea, no iba... Buah, encuéntralo ahora, ¿sabes? Aquí. Esto para mí es tardar en encontrarlo. Cortaría, ahora os digo más o menos. Uy, va a pedales. Hasta aquí, más o menos. Lo que no sé por qué no se le oye. Si no, lo buscaré con audio, ¿vale? Y con mejor calidad, porque la verdad es que está a 720, que bueno, saldría pequeñito, pero bueno. Este es uno, ¿vale? Apiteas_bajo. Dice. Dime. Ya te tiene que quedar poco, ¿no? Signo de interrogación. Happy, me pasé el juego ayer. Esto es el DLC. Esto es un DLC que es Rogue, que es básicamente de morir y volver a salir. Lo que pasa es que tiene un poquito de historia. Entonces, hoy o como mucho mañana será el último día de God of War, sí. Este es el otro, que es bastante conocido, que creo que es de un talk show. Es que este es gracioso también, ¿eh? Bueno. Tejo 66. Ah, mira, y aquí hay otro. Dice. Ese. Pero es que no quiero ser típico tampoco. Bueno, se ve regulín porque tengo el juego puesto a la vez, ¿vale? Pero eso, que sepáis que tengo... Estos son los que quedan de momento. Mira, este lo puedo eliminar porque este ya lo tengo. Ah, hay uno que lo pienso poner. Vamos, como que me llamo Mari Carmen. Voy a poner el de Homer metiéndose en el arbusto. Este lo quiero con la fuerza de 1000 soles. Así que preparaos, que este entrará. Happy, Emi, Chensi, Teji, Zaraguayi. No quédate igual de bien. Venga, a ver qué dices. ¿Qué tienes que decir a eso? El reto del Valhalla no solo tiene que ver con superar obstáculos, sino también con el modo en que lo haces, en cómo demuestras que dominas tus poderes. Tejo 66. Por un camino concreto, dice, pero solo el tercero es perfecto para muchos momentos del juego. A ver, pero piensa que vamos a jugar muchas cosas distintas. Entonces a lo mejor hay uno que te parece perfecto para ahora, pero para más adelante pues ya se irá viendo. Juzga tu progreso. Que puedo añadir más, que no tengo por qué quitar uno para poner otro. Preparación. Hazte con la victoria en un encuentro en los reinos inferiores con un escudo distinto equipado. Hostia, vale. Vamos, que cada vez haga una cosa distinta. Entonces, claro, vas haciendo combinaciones, con lo cual te van dando cosas para mejorar y luego ya te quedas con lo que te gusta. Gunner, venid. ¿Qué es eso? Me ha atravesado. Ah, que está currando. Ah, cenando. Es verdad, Happy cena súper pronto. Entrar en el Valhalla por esta puerta, sin sufrir la penalización por colarte. Claro, lo otro era una penalización por haberme colado. Happy cena a las 7 de la tarde y yo a las 12 de la noche. Sigrun sigue siendo fiel al lugarteniente y confidente de Freya. Dice que tiene una deuda conmigo que nunca podrá pagar, por liberarla de la maldición de Odín, por ayudarla a recuperar a la Freya de siempre y por liderar la lucha en el Ragnarok. Pero en realidad soy yo quien siente gratitud hacia ella. Es una guerrera con una fuerza y un carácter excepcionales, y agradezco poder tenerla como aliada. Molaría mucho que me siguiera. En cuanto a la relación con Mimir, claramente existe pasión entre ellos, aunque siempre me pregunto cuál es su verdadera naturaleza. Es que mi comida ha sido un sándwich guarro a la una. ¡Uy! ¡Qué raro! De hambre. ¡Qué raro ha dicho sándwich! Se ha como atragantado el bot. Hostia, yo emborracho al tuyo y tú atragantas al mío. Ya que no desayunas, Happy. El God of War 2 para el platino. Emi, no te quiero poner en evidencia aquí delante de toda la gente, pero el gallo Claudio, vos sí. He visto los logros. Hay que platinearse más los God of War, tanto que te gustan. Hay un God of War en el que tengo yo más logros, eso no puede ser. Gracias, Sigrid. A ver. ¿Era sándwich de gallo? Apiteas_bajo. A ver. Dice. Sandwich. ¿Ahora no lo ha pasado? Hostia, ¿y se incluye? ¿Un maldito sentimiento esta vez? ¿Se incluyen variaciones? No, todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Genial. Volvamos a intentarlo. En toda la cabeza.
Vamos, vamos safe. Sensiguoy. Dice. Quiero un sándwich guarro. ¡Ah! Si lo dices así lo hace. Es un poco GLaDOS, es un poco la mala de los Portal. Creo que se traba fuerte cuando uno pone muchas veces XDDD. Hostia. ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? ¿Qué? Appitears_. Dice. Sándwich guarro. Hostia, me habéis hackeado el bot. Tejo66. Dice. Nuevo intento, nuevas XDDDDDDD. Es un nuevo comienzo. Yo quiero un British Bacon. Marchando. Elige una senda de arma. El primer glifo de arma que elijas influirá en el resto de glifos que se te ofrezcan durante este intento y eliges sabiamente. Vale, desviación del latigazo. Al cargar el latigazo flamígero, que no lo uso jamás, no lo uso en todo el juego, o sea el que sea el otro. Hombre, desviará los ataques de los proyectos. Bah, ¿para qué? Alta probabilidad de suerte y obtener un don de fuerza al matar con el hacha. Voy a elegir primero los mejores ahora que soy más débil. Es que este año me quiero platinar todos los God of War. Dice. Pero cuando los... Pero un British y Bacon no es un sándwich guarro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Hostia, probad con más cosas, por favor. Yo quiero un sándwich. Hostia puta. Eso no lo hace el tuyo, ¿eh? ¿Has visto? Ay, por favor. Emiroyal 200. Dice. XDDDDDDDDDDD. Tejo 66. Dice. Beautiful. Jo, lo que pasa es que los primeros combates siempre son iguales. Mimir, ¿qué ha pasado entre Sigrun y tú? Cositas. ¿La has hecho enfadar? No diría que está enfadada conmigo. Irritada, quizá. Decepcionada, seguro. No te preocupes por nada, hermano. No dejaré que me distraiga de lo que sea que hacemos aquí. Dice. Si la vida te da limones, sándwich guarro. Emiroyal 200. Dice. A todo esto, ¿qué es un sándwich guarro? Eso ya te lo tiene que decir ella. Supongo que lo habrá cogido de la basura. Tempestad de Nior, a ver. De Ñordo. Está chulo. Pero a ver, este es como mejor, ¿no? Este es fuerte y este es rápido, claro. 2 y 1 3 y este son 4, es que... Pff. O no se ducha. Sí se duchó, sí. A ver. Etcétera, XDD, me muero, no sé qué. Buah, ya ni me acuerdo. Ah, sí, que cuando streameas, muchacho. Yo aquí os animo a todos a hacerme la competencia, ¿eh? Pero es que, ya, o sea, si me habéis visto jugar hasta ahora, si me seguís, creo que a estas alturas ya sabéis que yo soy full... Tejo 66. Dice. No, el sándwich guarro. Ah, el sándwich guarro no se ducha. Que yo solo entiendo las cosas como cooperativas. Y eso incluye los videojuegos, pero también los streamings. Yo no hago nunca competitivo. Esto es cooperativo. Yo te ayudo, tú me ayudas, nosotros nos ayudamos, ellos ayudan. Y oye, nunca se sabe. Cuando me llegue la maldita capturadora y el splitter, ya, pues lo que te estaba preguntando realmente era que cuando llegaban. Todo por el puto AliExpress, ¿no? A ver si este año me centro en volver al stream, pero en condiciones. ¡Vamos! A ver si solucionamos lo de la way out, que me apetece. Así que esto no tiene nada que ver con Asgard. Solo es algo sacado de lo que recuerdas de allí. ¡Fascinante! Sí, vamos, una excusa para hacer las cosas un poquito... Debo admitir que me parece que la idea de Freya tiene mucho sentido. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían pedir los reinos que el general que ganó el Tejo 66. tratando de salvar Dice. vidas? A mí me gustaría hacer un Speaterrun. Consejo de la Paz podría hacer mucho bien. ¿De qué? Ese puesto, ese título, ya lo llevé en el pasado. Entonces cuando beses la cámara es que nos beses a todos y pues se aplica lo que dijiste. Que os sentís sucios, ¿no? Y os tenéis que duchar y esas cosas. Ya sabes lo que ocurrió y ella también. Por supuesto que lo sabemos, pero ¿por qué debería importar más quién fuiste que quién eres ahora? ¿Puedes ver lo lejos que has llegado? Por muy lejos que haya llegado,
Lo he hecho huyendo de aquella vida, de aquel título y de aquel trono. Ya. Vale, bueno, pues ya iremos trepando. Que me había parecido que me había dejado un cofre, pero claro, como están detrás de cosas de estas. Yo no sé si me lo he dejado o no. Bueno, vamos a darle. Entonces, ¿streams a pitir? A veces. He visto uno aquí. Hay que ir a por este. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Había que usarlo, ¿no? Tejo 66. Me partió por la mitad. Dice: de Crysis 3 que con tanto repetir capítulos para el platino estoy todo hecho un pro. ¿Has visto? Así se hacen las cosas. La práctica hace el maestro, dicen, ¿no? Tenía un... Ah, mira, hostia. Tenía un escenario aquí entero. Ah, pues te dan vida y cosas. Pero es que no me han quitado vida y cosas. Recuerdo mi pasado oscuro en Twitch. ¿Quedan pruebas de ello? ¿O no? Sensiboy dice: la práctica hace el sándwich guarro. Por favor, usadlo muchísimo hoy. Vale, ya tengo... Ah, estos son los dos rápidos, vale. ¿Este cuál es? Mira, pues la otra que tenía. 3-1 o 2-1. Pues obviamente este es el que gira, ¿no? Free Fire. Que, perdón, es que tengo mi propio icono para el Fire, ¿vale? Ay, en fin. Aún recuerdo mi pasado. Sándwich raro. Guarro que dijo. Apitears _ dice: si a buen árbol te arrimas bien sándwich guarro. Imagino que esto es como recuerdo. Probad variantes, porque no entiendo por qué dice sándwich así justo antes de guarro. Y se te ocurra, bro, revisar los clips de mi cuenta. Que lo haga, dices. Fall Guys, Fortnite y alguno que otro más. Yo Fall Guys llegué a jugar en directo. Lo tengo instalado, os recuerdo. Es Jotunheim, ¿verdad? Estoy de acuerdo sobre el consejo de Freya. Es una idea noble. Debería tener éxito por sus propios méritos. ¿Y eso, hermano? Freya es famosa en los reinos y no es una forastera. Todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo bastante para saber que para el pueblo es mejor el poder compartido. Que esté dispuesta Callaos. a compartirlo demuestra que es digna de él. Aún así, ¿por qué Callaos. dejarla sola? Sinodin Callaos. tiene la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se resuelven con palabras, un dios de la guerra asegura unas reglas y obliga a cumplirlas. Necesitan fuerza, juicio y credibilidad Sensiboy en todos los reinos. dice: ¿A quién más hazme un podría sándwich elegir con Freya? caracoles. Mira, ahí no. Es sándwich y otra palabra. Tiene que terminar en sándwich algo. Los glifos que adquieras, bueno, estos son mejoras, pero solo temporales. O sea, es roguelike y roguelite. Puedes mejorar los Tejo glifos de 66 ataque rúnico obtenidos en este intento. dice: pues me ha entrado hambre con tanto sándwich guarro, me apetece un sándwich de jamón york y queso. Pero guarro. Pulsa cuadrado para guardar tu progreso en el Valhalla y salir al menú principal. Ah, no. O sea, aquí puedes dejarlo y puedes mejorar cosas. Vale. Sensiboy Me puedo mejorar uno. dice: Pues te mejora mucho. pues hazme un sándwich caracolero. El mejor del mundo entero. Para esto no me llega. ¿Y esto qué hacía? ¿La bendición rúnica? Ni puta idea. Recupera inmediatamente una... ¡Ah! Y te puedes... Vale, te puedes rellenar la ira o la salud, pero ya la tengo completa. Para este no me llega, me voy a mejorar uno. Este mejora mucho más, pues este. A ver, en el fondo estos modos me gustan. Lo que pasa es que me cansan rápido. A ver. Seguro que no era Hot Taps. Yo streameaba piedra, papel o tijera. Jankenpon. Marvel dice:
Marchando unos sándwich guarros para todos. ¡Ojo! Funciona en plural. Apitears_bajo. Dice. Y un sándwich limpio. No. De momento sabemos que funciona con guarro y con guarros. Estamos avanzando en la investigación. Vale, esto es otro hub simplemente, ¿no? Vamos a investigar, porque es la primera vez que estoy por aquí, mira. ¡Hostia! ¡Hostia! Este sí que me ha asustado, ¿eh? A tu salud de Paseo Queen, casi me atraganto. Así a tu salud porque a la mía es lo Emotional damage. ¡Ojo! Uy, qué tontería lleváis encima hoy. Así me gusta, seguid así. Vale, o sea que por aquí podrás como desbloquear distintos caminos. Ahora mismo es todo el rato igual, pero vale. A ver, no me pega una mierda para el juego que es, pero pues para adelante. Me lo como avec pomme de terre con patatas. Toma Jeroma por fin y por los dioses de los Sandwich Wars. ¡Epa! Tejo66. ¿Lo veis cómo digo epa? Dice. Toma Jeroma por fin y por los dioses de los sándwich guarros. A ver, otra palabra. ¡Izquierda, hermano! Sensigüey. Yo de momento voy a francotirador, Sándwich marranos. Mira, ahí no. Hostia, tú que explotan. ¿Y esto cuando te lo pasas? O sea, ¿qué hay que hacer para pasártelo? Vale, golpe de fortuna. Los ataques cuerpo a cuerpo tienen una probabilidad de suerte para asestar un golpe crítico y crear una explosión dañina. Hostia, pero me pillará a mí. Kratos recibe un daño reducido y tiene una mayor resistencia al aturdimiento durante sus habilidades y ataques básicos. Este es como más defensivo y este es más... más ofensivo, claro. Este mismo, venga. Luego acuérdate tú de los que has elegido y de los que no, ¿sabes? Ya hemos elegido las bendiciones y buenas noches. Estos deben de ser tus recuerdos de Svartalfheim. Freya sabe que no me negaría a ayudarla en momentos de necesidad. He hecho y haré lo que pueda para luchar por la paz, sin importar el título, sin importar mi autoridad. Conoces tan bien como yo el poder de las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que te comprometes con ellos y contigo mismo. Que estarás ahí para ellos. Y Marvel. Yo sé que será así. Comprendo tu recelo. Sándwiches guarros y baratos. Has dejado atrás el pasado. Mira, ahora no lo ha hecho. Todos lo vemos. Tiene que terminar. Creo que tiene que ser la penúltima palabra. Sándwich o Ah, no, es que has puesto sándwiches, no sándwich. Tiene que ser en lo que soy. Singular. Lo que eras. Me has hablado de tu pasado. Ya me he perdido. Sí, gran parte de él fue horrible. Pero has demostrado una y otra vez que ya no eres ese hombre. No eres ese hombre. San es arena y Will es bruja. Entonces Sandwich, guarros es brujas de arena, guarras. Por eso están guarras, porque la arena se mete por todas partes. Granada. La verdad es que nos ha torpedeado y a la vez mejorado el stream de una, A ver, tenemos una... Anda, ¿y esto? Vale. Tenemos una tablilla esas de mejoras temporales.
Vamos a darle. Pero no creo que nos llegue para nada, ¿no? A ver. 118, creo que eran 125. ¡Ah! Claro. Y lo tengo todo a tope. Bueno, pues ahorramos, ¿vale? Hay cositas. Uy, me ha dado así como un mareo. Hostia, ese es chungo, ¿eh? Espera, voy a hacer una cosa. Guapísimo. Le doy al cuadrado todavía, ¿sabes? Como si tuviera compañero. Queda peña, ¿verdad? ¡Por arriba, hermano! ¿Dónde? Vale, y aún me ha sobrado esto. Saludar como un sándwich guarro al final. Pero IRL o por aquí. Nos ha despertado la tontería. Vale, por aquí abajo se podía... No, aquí. Vale, vida que no necesito. A ver, de momento, sin más, ¿no? Vamos a darle un poquito. No me mucho mejor que el primer intento, ya es. Que si es por la historia, me lo hago en modo fácil y le dan por culo. Y ya tienes pensando el siguiente juego aparte del Neva. Ya lo hablamos ayer, depende, ya veremos. Ya sabes que tengo siempre malabares hechos. Que estoy en 54 cosas a la vez. Ah, y vas volviendo aquí. Vas haciendo... Toca las arenas ascendentes. Ahí. Ese es el camino que buscamos. La forma de adentrarse aún más en el Valhalla. Por cosas no va a ser. Lo presiento. Si algo bueno tiene esta locura del Valhalla es que al menos has vuelto a la acción. Hacía muchas lunas que no te veía tan animado. Pues ayer. Sin Atreus o una lucha frente a ti, me preocupaba tu bienestar. ¿No había cofres aquí? El combate es esclarecedor. Espera, no, yo sé dónde era. Creo haber visto el Road 96 en la lista. Puede ser. O sea, no me acuerdo de todos, la verdad, de memoria. Pero si está, pues estará. Sensiwoi dice: y organizar un torneito de Fall Guys, ¿cómo lo ves? Qué pereza. A ver, es que ten en cuenta que yo voy a jugar con Crowd Control. Y hace años que no juego. Pero y un torneo debería tener como premios, ¿no? De algún modo. Ya me lo pensaré. Cuando streameéis todos hacemos un torneo de stream. Coño, ¿ya está? ¿Qué es esto? ¿Reconoces tu antiguo trono? Ah, el trono que sale así como en Conan. Kratos, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Es que, a ver, pensad que los streams estos míos todavía están en construcción en realidad. Yo todavía no tengo la estabilidad que yo quiero para tener tiempo para todo lo que yo quiero hacer. Ahora todavía estoy con cosas de redes, de edición, de no sé qué. Tengo que cerrar muchas historias que tengo abiertas, que no veis aquí, pero que están detrás, para realmente poderme poner a elaborar, o sea, a ofrecer contenido más elaborado, como torneos y cosas así. Tengo muchas cosas todavía pendientes de mirar, pues incluso inteligencias artificiales para las miniaturas, tema de redes, sobre todo tenerlo ya bien controlados los algoritmos. Esto está en evolución. O sea, yo empecé con el stream bastante cerradito en cuanto a lo básico. Tengo juegos, tengo un ordenador, tengo el OBS configurado y ya está. Pero
para mí, streamear y streamear bien son muchas más cosas. Y llegar a gente, pues cuesta. Entonces, sí, todo lo que decís está en un documento que tengo. Y se llegará en Braga, sí. Pero la hoja de ruta es la que es. Y no puedo estar haciendo más. Sí, o sea, todo lo que sean ideas me viene perfecto. Si antes me habéis ayudado con el forjado fuego también. Una temeridad. Aquí vienen. Ah, ya está. Qué raro. Qué mierda, ¿no? Hemos salido, pero no hemos... Ya sabes. A veces llegas hasta donde estás dispuesto a llegar. ¿Es una decisión del Valhalla o tuya? ¿Significa esto que has acabado ahí? Está guapa la armadura, Descubriré quién me ha invitado. Creo que me estoy acercando. ¿Seguro que merece la pena morir por eso? A estas alturas ya estamos bastante acostumbrados a morir. Tienes un fan muy guapo. No seas superficial, Mimir. ¿Cuál? El Valhalla te restaura tras una muerte honorable en combate. Pero más allá de eso, establece sus propias reglas. Y si no las respetas... Kratos, el peligro de muerte ahí dentro es real. Está bien saberlo. Y no tengo piedra de resurrección porque no tengo compañero. Muy desconcertante. Hostia, han caducado 2 suscripciones, Es que me imagino, pero no sabía si lo ibas a decir de ti de verdad, porque te tengo por una persona más humilde. Pero bueno, gente, aviso, han caducado en este rato 2 suscripciones de Prime. Aseguraos que no sea la vuestra, ¿vale? Que aquí hay un... Ah, Marvel, la tuya, creo. Marvel, te ha caducado la suscripción, porque ya no te sale suscriptor en el nombre. Tejo está suscrito. Y no sé quién más. ¿Pasa el Queen a lo mejor? No sé, no me voy a poner a mirarlo ahora. Además es que Pasa el Queen, como también es VIP y otras cosas. Echadle un ojo. No, Tejo, tú sales como suscriptor. Eso es una vez al mes. Y lo bueno es que la primera vez cuesta un poco más porque hay que enlazarlo con el Prime Gaming y tal, pero la siguiente vez es darle al botón y ya está. Y darle al switch de suscribirse con Prime y ya está. Una seguro que es Marvel, la otra no lo sé. Así que ya sabes. Seguro que ya está en ello. Te deseo toda la suerte del mundo. Anda, que me piro. Paso. ¿No me deja? Vale. A mí me quedan 4 días, creo. El Valhalla es un lugar en cambio constante. La aceptación nos permite asumir la incertidumbre. No he usado el escudo una puta vez. Pero bueno. ¡Ojito! Descubre y desbloquea varios complementos de armas y armadura para personalizar el aspecto de Kratos. Estos complementos son únicamente cosméticos y no tienen ningún efecto en el juego. Mierdón. Vale. Bueno, pues por lo menos podemos ir fashion. ¡Hombre! Amy, ¿cuánto tiempo? Dice. No. Avísame si ya está. No sé si lo he hecho bien. Igual tarda un poco en salir en pantalla, pero en principio no. No te sale suscriptor al lado del nombre ni nada. No te preocupes, ya lo haremos. A ver, esta mola. Esta... Esta está mal. Esta está muy guapa. Esta no. Esta me gustó en su día, pero bueno. Y esta también. ¿Y estas por qué salen en gris? Encontrada en un cofre en el Valhalla. La de Ares, la de Zeus. Esta es igual. Ah, no. Esta es feísima. Esta también, esta también, esta también. No hay una que me guste de verdad, Vale, estas te las van dando con... Ah, mira, esta ni siquiera se sabe cómo. O sea, te dice, completa el dominio de escudo 2 y te la dan. Pero son cosméticos, quiero decir, ¿qué más me da? O sea, completar una tarea repetitiva y coñazo para que me den un cosmético feo. Esta es un poco... 83. Esta es un poco de sella. Dice. Si me invitas a un sándwich guarro voy a enseñarte cómo hacerlo cara llorando de la risa. Mira, no tiene por qué ser... Mira, ya hemos descubierto algo. No tiene... La tilde da igual. Funciona en plural. Y no tiene por qué ser la penúltima palabra de la frase. La que menos te guste es lo mejor, normalmente sí. La verdad es que son más feas que pegarle un padre, ¡Hostia! Esta me mola. A pecho palomo. Dominio de la ira, tenía que haber usado la ira, joder.
Esta me gusta, avanza la historia. Esta se parece un poco a la de la portada. Vale, están en cofres y con desafíos y tal. ¡Hostias! Esta es la de piedra, esta es la, creo que es la del dragón de piedra. Es la mejor armadura del juego. ¡Hala, que ve la ducha! Muy bien. No hagas duchaja, que tardas mucho. Esta no está... Mira, la mía. Esta no está mal. Vale, pues de las que tengo así desbloqueables o desbloqueadas realmente, me voy a poner esta mismamente. Y ya, claro, ya esto es todo lo mismo, obviamente. Con lo cual habrá que ir fashion. Los fajines estos no me gustan ni uno, Nos enseña al final la foto mía en el Drakkar así de vikingo. Este no está mal. Venga. Uf, que la tengo que encontrar. Vale, el hacha de Leviatán. ¿Para aplicar el qué? Solo tengo esta. Que están ahora mismo básico, ¿no? Y la lanza de Draupnir lo mismo. Y escudo. El Rond. Pero esto será también estético, al parecer. Vale, a ver, el de Esparta, el de interrupción. Este me gusta. Este no. Este está bien, pero no, como que no combina. Este es español. Pues este mismo, que es como así como una florecilla. La lanza de Draupnir. No sé qué estoy aplicando aquí. Vale. Si esto es simplemente estético, este está guapo. Esta como que me pega, ¿no? Esta está guapa también, Venga, me ha gustado. O la de asalto. Venga, esta. Y ya esto solo hay que hacerlo una vez. A ver. No es que se vean mucho, ¿no? Los de la chispa eterna me gustan. Estos están guapos también, de los nuevos reinos. Vale, estos. Es que yo fui a Tenerife, ¿vale? Bueno, me obligaban a cogerme vacaciones en el curro. Yo estaba con confianza y hacía mucho tiempo que quería ir al observatorio astronómico del Teide. Pero como desde Zaragoza los viajes son de domingo a domingo, pues ya me pillé como más excursiones, ¿vale? Entonces no sé si me gusta más el de Picapedrero o uno del principio. Me pillé uno que era qué rico. Uno que era un Drakkar, ¿vale? Básicamente, un barco vikingo. Y ahí había un espectáculo en el que... Esta es bonita también, Venga, esta. En el que, pues eso, había como una especie de teatrillo, vestidos de eso y no tal. Y yo me fui solo. Y le caí bien al chaval de ahí y me dejó como su armadura para ponérmela. Claro, me quedaba puto gigante para la foto. Pero me pintaron la cara y así como con un poco como Kratos, ¿no? Y no me acordaba y luego me di crema solar y me la repartí por todo. En fin. Vale, el aspecto ya está. Si queréis os la busco ahora y os la enseño. No me debería costar mucho. A ver. Esto es una secundaria. Veamos, hacer tareas, volver por recompensas. Entendido. El marcador de tareas.
Ve al marcador de tareas para aceptar nuevas tareas y recoger las recompensas de las tareas que hayas completado. El marcador ofrece tareas en ciclo que puedes repetir de forma aleatoria, así que échale un vistazo a menudo. A ver. Si busco Drakkar, me debería salir. Mayo de 2019, vale. Claro, es que solo en ese viaje hice 1000 fotos, o sea... ¿por aquí? No, esto es 2021. ¿Por dónde voy? Vale. Julio, vale. Abril, mayo. Ya casi estoy, ya casi estoy, ya casi estoy. El Europarque. Hice muchísimos vídeos en el Europarque. Está guapo, A ver, aquí. Vamos a ver. Así me pintaron la cara, ¿vale? ¡Hijo de puta! No te rías de mí. Mira, mira el Drakkar, la proa. Qué guapa. Había, mira. Espera, voy a quitar esto. Luego lo pongo. Había un cuerno así que había que llamarlo y me escogieron a mí y decían que llamaba a las ballenas y lo soplé, decían que era muy difícil, lo soplé y salió bien y vinieron delfines y ballenas y de todo. Sí, sí. Mira, la proa por dentro. Había como un trono. Espera, enfoca. Ahí. Había como un trono con calaveras y escudos y no sé qué. A ver. Mira. Momentos antes de quitármelo todo sin darme cuenta. Y, a ver. Mira. Mira, mira, mira qué cosita. No está. Ay, ahora había enfocado y lo he movido. Es que refleja. Coño, que refleja el OBS. Bueno, este soy yo. Ahí. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Me dejaron el casco y todo eso. Y me hicieron un par de fotos. Qué ternura, dice. Qué miedo y qué ternura. El Ad Victoriam. Sí, señor. A ver. Vale, esto era lo de las secundarias, ¿no? Me han dicho, pero... sin más. Pasión, práctica, perseverancia. Ese es el camino. Perdón. Pero que le pasa a todo el mundo, que yo he visto streamers grandes que lo hacen también. En uno mismo. Las mejores que desbloquees aquí serán permanentes. ¡Permanentes! Mama. Vale, o sea, esto va de no morirse. Con lo cual... hostia, hay muchas, Con lo cual la salud es lo más importante. Pero la ira te recupera salud también. Bueno, voy a hacer la típica de ir avanzándolos en paralelo y ya está. Y esto cuenta lo mismo. Sello de dominio. ¿Y esto era? Sello de dominio. Uy, cuidadito. Vale. Sensigüey. Salud. Dice. Una mejora. Sandwich Warren, gracias, Marv. ¿Qué ha dicho Marvel? ¿Que le estáis dando las gracias? No me sale. Merienda para todos. Mira. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te faltan 4 sándwiches. Estamos 12 ahora mismo. Pero bueno. Sabéis que Marvel es mi madre, ¿verdad? No sé si sois conscientes. Que maneja los iconos como Dios. Y no voy a decirle da por respeto, pero... echad cálculos. La mejor aumentada la ira espartana, vale. ¿Has visto? Pues ya ves. Sí, ya está, ¿qué más da? Estamos en familia.
Paso de tener que estar fingiendo. Vale, la fuerza, yo me la voy subiendo las cosas de una en una y a tomar por culo. Igual me salto el poder rúnico por tema de vitalidad. Mira, ya lo ha dicho ella. Por eso digo a veces que no soy el más mayor del chat. Pero es muy moderna. Le enseñé hace años a usar el ordenador y desde entonces es hacker con J. El arrabal para el mundo. ¡Yo! Venga, ¿para qué me llega? Un poquito de suerte a lo mejor. Y me habré dejado el poder rúnico y el tiempo de reutilización. Bueno, vamos a darle al poder, yo qué sé. ¡Ay, no me llega por uno! No me jodas. Ah, pues esto sí, pues ya está. Mi mamá no sabe ni descolgar el móvil, literal. Sí, y mi madre es fan del Chojin, del rapero. Estuvo en un concierto. Una conocida mía que era DJ era la telonera del Chojin. Y les dejó entrar hasta el camerino para dejar las cosas y todo. Sí, sí. La que tendría que estar haciendo streams ahora mismo es ella. Bueno, ya está todo un poquito mejorado. A ver, obviamente cuando una persona os gusta, entre comillas, os cae bien, cuando estáis aquí conmigo será que algo habréis visto. De algún sitio le tiene que venir. Y os aseguro que de mi padre no es. Mi madre es la mejor amiga de mi profe de plástica, mira. ¿Por qué está brillando uno? Vale, este ya lo he usado. Selecciona el escudo resplandeciente para recibir recompensas adicionales en el siguiente intento. Vamos. Este es el que se recarga, ¿no? Sí. Dámelo. Y aquí lo mismo, supongo, ¿no? Vale, como no lo he usado, igualmente. El aire espartano resplandeciente, vale. ¿Esta qué hacía? Hace mucho daño y te cura ligeramente, vale. O sea, es más contra uno, ¿no? Digamos. Vale. No sé si la tendría que haber usado para los desafíos o qué. A ver. Metas. Buah, qué pereza. Dominio de la ira. Una de 3, no, con equiparla creo que ya estaría bien. Subo a YouTube vídeos hechos por mí y en uno lo han visto 17.000 personas. Ah, sí, 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 sí. Es youtuber mi madre, ya ves. Ya huele a sándwich guarro. Es artista y ¿dónde la veis? ¡Que no veo! Aquí iría mejor el fuego, ¿no? Pero un momento, tengo las habilidades. He perdido las de antes, ¿no? O sea, ya no tengo los ataques fuertes, ni flojos, ni no sé qué. O sea, si hago así. No, no lo tengo, no. Dominio del escudo. Y dominio de la ira, vale. A ver, esto está guay. Que al principio siempre es más duro, pero... A ver, sube cosas de Zaragoza y todo eso. Montajes que hace así. Y sobre todo le gusta las fotos. Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad Caos Creciente. ¿Y cuál es? Vale, en gran medida. Y en gran medida, dos habilidades: avance del general y engaño del general. Vale. Es esquivar y darle. Claro, es que aquí me sube una y aquí me sube otra. Pero esta me parece más útil para esta vez. Venga, run de espadas del caos. Esto hay que hacer. Sí, sí, aquí farmeándome. Anda, mira.
¡Ojo! Mira. Ah, ¿no? Mira, fueguito. Fotos de Zaragoza. Sí, hace montajes con fotos de Zaragoza y les pone a lo mejor pues, unas nubes pasar, un avión pasar, gigante, una ballena en el cielo. Fantasías de contenido Facebook. ¡Ulbo! A los dos, tú. En guardar fotos, se dedica a guardar fotos. Vale. ¿Esto cuál es? ¡Hola! ¿Y esto? Vale. Y esta es 2 y 1 y esta es 2, 1 y 1. Pero esta me mola, la verdad. Joder, pero esta es mejor. Y encima tiene el cooldown mejor también. Podrías hacer spam del canal de Marvel. Pues es que no me sé de memoria cómo se llama. Supongo que será Maribel Martínez o algo así. Mira qué chulo. ¿Me he dejado algo, por cierto? No, no. Vale. Hermano, se ha disipado la niebla. ¿Se estará volviendo más accesible el Valhalla? Mira. Hay tanto que ver a lo lejos. Podemos ver todos los pequeños reinos vinculados al plano más elevado. Y esas estatuas son imponentes. Los reconozco. Son los jueces del inframundo. Son de mi tierra. Ah, bien. Pareces encantado de volver a verlas. Las almas que consideraban justas podían entrar a los campos elíseos. Las malvadas acababan en el Tártaro. Ah, sí, donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué los manifestará aquí tu mente. Uno. Ah, pero supongo que será junto, ¿no? O algo así. ¿Y por qué uno? ¿Te quitaste el nombre a ti misma? Tiene cojones que vaya a farbear más seguidores de mi stream y mi madre que yo. A ver, espérate. Por aquí no. Ah, sí. No, si no tiene el canal monetizado ni nada. Pero oye, como no podía salir de casa porque estaba cuidando de familiares y tal, le dije, oye, mira, ponte en el ordenador. Empezamos con el Google Street View para que pudiera viajar virtualmente. Y de ahí ya se aficionó y claro, le enseñé a YouTube y tal. Y sí. Escúchame, yo he visto antes una tablilla de esas de mejora. Aquí. Vale, ¿puedo ir aquí o puedo ir a lo otro? Pues voy a ir a lo otro a ver qué es. Y estas son temporales, ¿no? Ecos efímeros, claro, son efímeros. Solo me da para uno. No me da para nada. Vale. Ah, vale. Os arrepentiréis, pero vale. Os reconozco que le tengo las historias silenciadas desde el día 1. Misterio de las arenas. Derrota al elegido del Valhalla para desbloquear las arenas ascendentes. ¿Qué cojones? Cumplamos las exigencias del Valhalla para pasar. ¿Y eso dónde es? A mí me seguís en YouTube, ¿verdad? Sabéis que luego los resubidos y estas cosas y los clips y las recopilaciones de clips y todo eso. Sí, claro, tú, claro que sí, Tejo, tú vienes de ahí. Vale. Quiero decir, me curro más el contenido en YouTube que en Twitch. De hecho, una de esas muchas otras cosas que tengo que perfeccionar y que tengo que mirar antes de ponerme a hacer cosas más elaboradas es eso. El tema de emitir
mínimo multi-stream, pero también... Espérate que he visto una cosita. Mira, 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 mira. ¡Detrás de ti! ¿Esa quién es? Oh, oh. Ay, había cogido un... ¿Os dais cuenta que no me han tocado todavía? El de sonrisas de colores gustó bastante. Me mola cuando estoy viendo shorts y me salen tuyos o de Happy. A mí a veces me salen mis propios shorts y digo, ¿por qué? Ah, solo me ha dado ecos efímeros, vale. Me subiré cositas. Me ha subido un poco la ira. Ajá. Midgar en el recuerdo. Veo que no seguimos ningún orden concreto al visitar los reinos. Hermano, ¿de quién era la voz que oímos cuando el Valhalla nos echó del trono? No lo sé. ¿Tú también la oíste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? Quizás sea alguien que pueda ayudarnos. Lo dudo. Era un dios de Grecia y no acabamos muy bien, digamos. ¿Y con eso te refieres a...? Sí, por estos lares abundan los fantasmas rencorosos. Ah, era Zeus, ¿o qué? Con estos lares me refiero a tus recuerdos, claro. Se me ha desacompasado un milisegundo el audio a mí solo. Bueno, si solo es un milisegundo. Pero no debería, ¿eh? A ver. Hola, hola, hola. No, a mí me va bien. Ese barco ha zarpado, Tejo. Ese tema está vetado del canal. Vale, pues a tope. Me gusta mucho esto, ¿eh? Adopta tú, no te jode. Vale, y por poco, no, ah, no, por poco no, qué coño. Vale, pues a puro ataque de estos, va a haber que ir. ¿Qué te acabo de decir? ¡Hostia! ¡Flanco derecho! Mierda. No van y me quitan vida los gilipollas. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Coño. ¿Alguien más? ¿No? Vale. En plena forma. A ver. Bastante bien, ¿no? Ay, eso no me da nada. Vale, en las arenas de combate por lo visto no hay cosas que te den... Ah, pues sí, igual sí. A ver. No lo tengo claro. Vale, vamos para allá. ¿Qué pasa los jueves? Porque los jueves siempre es el día que más gente tengo. No lo entiendo. Carga de ira del exterminador. Baja probabilidad de suerte y obtener una carga de ira al acertar con las espadas. Bueno. Al asestar latigazo flamígero. Que es que no lo uso de verdad. Probabilidad moderada de suerte y encima moderada. Bla, bla, bla. Esta. Por si acaso tengo que usar la ira. Mira, la podía haber usado ahora. Pero esta es la dificultad del juego. Igual la tengo que subir, Hermano, el trono que vimos, ¿lo reconociste? ¿Te resultó familiar?
era el mío. Uy, sí, se acerca al El final. trono que le arrebaté a Ares. Un trono de monstruos. Ten en cuenta que para mí, La ansiedad los días de la del poder semana... manifiesta. Un símbolo que sin duda debes considerar. A ver. Es un símbolo que rechazo. Puede que eso no sirva para zanjar el asunto. Los Eso símbolos no se pueden asesinar, destruir o ignorar. A menudo lo mejor es asumirlos, redefinirlos. Recuerda que no se trata del trono, sino del dios que se sienta en él. Hay que farmear un poquito por aquí alrededor antes. Vale, como hemos avanzado, uno de estos a lo mejor está desbloqueado o no. Esto no sé si es lo que ha hecho que me saliera el malo ese Sensiboi antes. dice: yo deseando que sea mañana a las 12 de la mañana, sándwich guarro. Está bien que me pilléis sin leer el chat porque me he spoileado de la mayoría de los sándwich guarros hasta ahora. Pero este me ha pillado por sorpresa ya. Vale, no necesito nada de esto. Para esto no me llega. Y esto lo tengo a tope, con lo cual ahorrar. Ok. ¿Qué os está pareciendo este modo, sinceramente? Más suscriptores que... Ah, espera. Marvel 158 suscriptores. Que... sí, lo que pasa es que yo en realidad... Yo empecé a mover el canal de YouTube hace un par de meses. Y en un par de meses he ganado 80 suscriptores. No está mal. O sea, tengo una proyección bastante buena. Vale. Vale. Mierda. Ah, que no se ha muerto el gilipollas. Espera. Sensiboi dice: quiero algún boss. Sí, estaría bien, la verdad. ¡Por arriba, hermano! Si yo lo que quiero es pillarle de vuelta. En plan, se la clavo al otro. A este. El del escudo. El del escudo para el final. Ahí va. ¿Ves? Eso que acabo de hacer, pero con el otro. Hago así. Ahí está. A tomar por culo. ¡Hostias! Porque cambia la música. Me ha acojonado. ¡Atención por arriba! Me jode que me... Ah, mira. Pero esto a lo mejor desaparece para luego, ¿no? ¿Y si me voy sin el cofre? Sería un cafre. Estaría bien algún boss, probablemente lo haya, ¿eh? Las columnas esas como de luz que me ha puesto como un reto extra, yo creo que era uno, pero será al final a lo mejor. Aturdimiento resurgido. Aumenta el aturdimiento infligido a los enemigos en el aire. O 75% de resistencia a todas las afecciones de estado. Incluye congelación, bla, 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 bla. Pues esto mismo. Recordad que tenemos que escoger cosas que no hayamos escogido nunca. Que al principio es fácil, pero... Ya van 2 peleas seguidas. Las exigencias del Valhalla aumentan. Ah, espera. ¡Hostias! Mira, 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 mira. ¡Pesadilla izquierda! Hostia. En teoría me he cubierto, pero bueno. Esto quería yo. Así se hace, hermano.
Mierda. El Valhalla decidió ¿Ves? enfrentar a ese enemigo. Elegido del Valhalla. Siento que tengo que encontrar. No quiero hacer spoiler, pero brazalete, Tyr. También. Yo empiezo hace 3 años o 4, pero subo uno cada 6 meses o más o menos, pues así. Más rivales similares. Así es como conseguiremos seguir avanzando. Vale. Este enemigo que me ha salido elegido Valhalla caído ha sido esa misión extra que yo he seleccionado en la columna de luz, creo. Entonces, eso sería como una especie de boss que evidentemente conforme vayas avanzando será más potentes, entiendo. A ver, matar a enemigos con un ataque de latigazo flamígero. Tejo 66 dice: Esto. Qué rápido lo pillo. Ya ves. Vale, ya estaría, ¿no? Lo que no me queda muy claro es cuándo. Ahora deberíamos poder subir. ¿Listo? No. Hay cosas que son temporales, hay cosas que no. Madre mía, como me está repitiendo. Me he hecho una cremita de calabaza y unas alitas adobadas. Una cosa en el microondas y la otra en la air fryer. Pero el adobado, que mira que le he quitado la mayoría, me ha sentado regulinchis. Supongo que llevaría algo de ajo, que no puedo comer porque soy vampiro. No me dais nada aquí. No hay una tablilla ni un... Alitas. Se te han antojado. Perdón. Os he hecho un Happy Tears. Hablaros de comida para que se os antoje. A mí me pasa más con la... Ah, no están... Aquí había antes unas cosas para romper. Vale, ¿no hay tablilla de esas de mejorar cosas temporalmente? Porque me podría interesar. Bueno, vamos para allá, yo qué sé. Mañana me compro unas de las Lee. Claro. Por lo que sea, ¿no? Te viene bien. ¡Hostias! Va a rebotar, ¿verdad? ¿No? ¡Toma! Sería idiota que... Lo que tengo que hacer es esto. No, no era esto. Coño, ¿por qué no me sale? ¿No es así? ¡Ah, que no se me ha recargado! Coño, estaba intentando hacer ataques. Hostia, tiene Bifrost. Oh. Soy una... Mira, ¿sabes qué te voy a tomar por culo? ¿Para qué me voy a entretener? Sí. Fisque. De hecho, esta mañana me compré unas baklavas o algo así por culpa de Happy, que las nombré el otro día, más dulce que unos amoroso. Yo estoy cenando un plato de macarrones con carne, jamón york, un poco de queso y lechuga. ¿Lechuga con los macarrones? Como si fuera una ensalada de pasta. Sí, el baklava lo dijo que se lo pilló en donde trabaja, sí. Que era caro. ¿Qué clase de mortal hay que ser en la vida para que te concedan tal poder y autoridad en el Valhalla? Viendo su guadaña y el ímpetu con el que defiendes el territorio, me imagino que Fiske como... me imagino al tal Fiske como un granjero que se alzó contra alguna amenaza y demostró ser un experto asesino. Y como recompensa por su valor le conceden un más allá con más muerte. Me pregunto si acaso tuvo elección. No, si Rico tiene que estar. ¿Recordáis del stream de Happy cuál es mi sabor favorito? Uy, tengo 2. Mi sabor favorito es gratis.
Recuperación de ira. Recupera inmediatamente una cantidad considerable de ira de Kratos. O más poder. Hombre, pues la ira ya la iré consiguiendo yo poco a poco. A mí dame más cosas. Voy a haber pillado lo de la ira de momento, pero bueno. Ese es mi sabor favorito. Ya está, ya hemos llegado al final. Enhorabuena, viejo amigo. Sí que estás llegando lejos en el Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿No tienes nada más que decirme? Después de tanto tiempo, ¿ni siquiera te atreves a decirle hola a una de tus víctimas más prometedoras? Hola, Helios. Tejo66. ¿Dónde? Dice. Lo he leído. El mío vacaciones o sándwich guarro. Ya sé cuál es el póster. Sí, otra cabeza parlante. Esto es de un juego anterior. El kebab está rico, El otro día me comí un durum que mal me sentó, pero qué rico estaba. Mimir. ¿Habéis probado? Sí, lo enseñé aquí, el durum gratinado. ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿Por qué no vamos a buscarlo? Helios, el dios del sol, digamos. Pues sí que tiene lore esto. El Valhalla ha manifestado a un dios del sol de mi tierra. Nunca te hablé de Helios, un dios del Olimpo que se cruzó en mi camino cuando buscaba venganza. Necesitaba su poder y lo conseguí cortándole la cabeza. Ah, era para iluminar, de hecho, ¿no? No estoy orgulloso de lo que hice y el Valhalla se aprovecha de ello para provocarme. Es un indeseable y me alegro de que no tengas que conocerlo nunca. Esto es un God of War Greatest Hits, básicamente. Una excusa para hacer ahí una remezcla. Mira, esto ya tiene un motivo como más griego. Sí, mira, ¿ves el suelo? Estos son motivos griegos. Y ya puedo ir más allá del trono. Sí, es una linterna, sí. Santuario, ok. Más Pelheim. Solo tiene una carga esto, vale. ¿Qué hay de nuevo, Kratos? ¿Has destruido algún panteón últimamente? ¿Has arrasado poblaciones enteras con las catastróficas consecuencias que conllevan tus actos? ¿Has traicionado a algún aliado de No he usado la lanza ni una vez. Estoy deseando que me pongas al día sobre tu última saga de venganza sanguinaria. A ver un momento. Ya no soy así. Me falta como la mitad de la ira. Digas que te has ablandado. Imposible. Moderada. Bueno, sí me Eres espartano y siempre lo serás. ¡Ojo! No, a mí no me engañas, Kratos. Ya sabes lo que dicen. Ante un dios del sol no hay sombra donde ocultarse. O al menos eso es lo que deberían decir. Emblema de Muspelheim. Combina este emblema con emblemas de los reinos superiores para obtener triunfo divino. Los emblemas se pueden combinar en la orilla. He visto que había algo de triunfo divino para que te dieran como armaduras extra y cosas así. Entonces podemos subir triunfo divino o obviamente las espadas, ¿no? Tejo66 dice: una pregunta seria pero que muy seria es: en los helados con dos sabores, ¿empezáis por el que más os gusta o por el que menos? Hombre, vamos a ver. Si puedo elegir los sabores, no voy a elegir uno que me guste menos. Elijo dos que me gusten y que combinen bien y los voy alternando. Por ejemplo, y aquí voy a entrar a polémica, más que cuando hablamos... Uy, tenía aquí cosas. Más que cuando hablamos de la pizza con piña, de la cebolla en la tortilla y todo. Pero a mí el chocolate con menta me gusta. Hay gente que le sabe a dentífrico. Hombre, si no pudiera elegir, empezaría por el que menos me gusta, supongo. O los combinaría para que uno se comiera el otro. Chocolate con menta, abro hilo. Abro debate. ¿Qué opináis? A mí las chocolatinas estas de After Eight me encantan. Exacto, empezar por el que menos te gusta para así disfrutar más el que te gusta, obvio, claro. No te vas a dejar mal gusto de boca luego. Dice: pizza sin piña, tortilla sin cebolla, chocolate sin menta. Joder. Eres puro, ¿eh? Mira. ¿Qué cojones? ¿Están chocando? Tengo chocolate con limón, ese no lo has probado. Puede.
Que vaya a cenar. Dice, por cierto, está lloviendo aquí hoy. En teoría hoy empezaba a llover y no paraba hasta la semana que viene. Hostia, un momento. Yo mañana madrugo, Acabo de acordarme que a las 9:30 tengo que estar en el fisio de pizza de atún. De atún y bacon es una combinación que curiosamente me funciona. Tengo que estar en el fisio de la Seguridad Social mañana a las 9:30, Hoy no me puedo calentar. ¿Te resulta algo más familiar la decoración? No llueve tampoco. Una cadena poderosa. ¡Qué gran señal! Siempre has tenido mucha suerte con las cadenas. Hoy daban Te va a lluvias salir también. todo de maravilla. Lo presiento. Atún y pepperoni, pero esa te la tienes que hacer tú, ¿no? Esa no existe como tal. La de atún y bacon sí que es bastante habitual. Voy a intentar irme y se me van a cerrar las puertas y me van a atacar y cosas, ¿no? No, pues no. Oh, ahí está. A ver, se la han currado, los escenarios. Dulce hogar. Ah, bueno, claro. Lanza. Lanza la lanza. Lanza la lanza. Está bien que cada vez vayas mejorando como un estilo, porque te obliga a ser bueno en todos. Si te las... Mira, las ánforas que te encuentras en el 1. Pero falta el dibujo de Kratos. Sí. Y esto eran las lanzas que había bajadas en el otro lado. Aquí están subidas. El león de Hércules. Muchas referencias, esto está guapo. Vale, y obviamente es por ahí, con lo cual... Ah, vale, no. Si veremos. Qué skin más guapa se pilló el cabeza. Cabecita. Voy a topísimo. Seguro que esta sala te trae recuerdos. ¿No era esta la cámara de sacrificio donde dejaste que un soldado ateniense se carbonizase solo para poder pasar? Ah, aquellos primeros días. Esto podría ser una pista de que realmente sí que están haciendo el remake, porque si están recreando cosas, escenarios de los juegos anteriores y ya los tienen modelados en el motor actual, podría ser eso, ¿no? Seguro que los añoras. A todo esto tengo... Ah, mira, una carga de tal. Esto es... Vale. Tal... Eso es mi prima escribiéndome. Vale, solo tengo la fuerte, ¿no? No tengo un ataque débil. Vale, un rápido que diga. Chupa la gamba. Claro, algunos de vosotros lo tendréis más reciente, ¿no? Lo que os dais cuenta de que... Y esto siempre es evidencia de un desarrollo regulero. Que a partir de la mitad del juego ya no hay puzzles. Que hemos tenido 3 putos puzzles en todo el juego y ya todo lo demás ha sido combate, exploración. ¿Qué haces, Kratos? ¿Quieres volver a sacrificarme? ¿Otra vez? Súper para nada me lo estaba esperando, ¿eh? Bueno, le reviento, tú. Uf, lo que pasa es que si estoy todo el rato en combate, como no puedo pestañear, se me carga Zaraguayo 83. La vista, la de Dios. Dice: ¿qué tal has cenado, pequeño? Mira móvil cara desternillándose de la risa. Ya estamos.
Me hacía un poco de piso, o sea que igual paro y lo miro mientras, Andrés, sándwiches guarros. Mirad su cena. Espera. ¿Esto enfoca o no? Espera. Ahí está. Ya lo voy pillando el tranquillo. Se ha hecho unos sándwiches guarros para cenar el tonto lava. Joder, pues tiene una pintaza. Le has puesto mantequillita, ¿verdad? La sartén para que cojan así como de bar. Me hago pipi y tengo mensajes, así que ahora vengo. Hola, soy el de antes. Jodopetaka o fuck battery en inglés es una cosa que decimos mucho aquí. Ay, espera. Como expresión de sorpresa, que también es una monja en la cárcel, como sabréis. A ver. El pan del Mercadona es una mierda, vaya por Dios, el pan Bimbo. Yo voy a aprovechar para hacer la cena también. Hala pues, cenad todos, pero viéndome. Yo me estoy acostumbrando a no cenar entre semana, que luego tengo pesadillas y duermo fatal. Así me pongo apolíneo y esbelto. Hostia, pero tampoco es eso, ¿no? ¿O qué? Bueno, a ver, si te acuestas medio pronto porque tienes que madrugar para trabajar y tal, y luego desayunas medio fuerte. Hola, soy Troy McClure. Puede que me recuerden de streams anteriores como Thank goodness you're here. Ah, por cierto, esta noticia no la he dado. Uy, ahora que me recuerdas eso, ahora, Héctor. Los BAFTA, que son unos premios muy, muy prestigiosos, son como los Oscars ingleses, digamos. Tienen categorías de videojuegos. ¿Os acordáis el primer juego que me pasé el 24 de diciembre? Hostia, me deja una luz encendida. Que era el Thank Goodness You're Here, que era malísimo. Pues como es inglés, o por lo menos de humor inglés, no sabéis la cantidad de nominaciones que tiene. O sea, esto es como lo de Emilia Pérez en los Oscars. Sí, vamos, lo había deducido. Ya con los horarios que tienes, que bastante se agradece extra que estés por aquí, dadas las circunstancias. Bueno, ¿qué? ¿Queréis jugar o qué cojones pasa aquí? Parece que vas a tener que empujarme para ir donde sea. Oh, está bien que hagas contacto visual mientras me empujas hacia la perdición. Tejo 66. Perfecto toque personal.
Tengo que hablar sobre una peli que me encanta y que vi como la harán porque la rodaron aquí en Vigo. La mejor ciudad de Galicia se llama Apocalipsis Z. 20 millones de LED. Apocalipsis Z la grabaron allí. De ese videojuego, ¿no? Espera, esa es la de... No, me estoy confundiendo. ¿Cómo se llamaba la de Brad Pitt? Que no la he visto, pero hay videojuego de esa, si no recuerdo mal. Tengo 88 de una cosa que no sé qué es, 15 de otra cosa que no sé qué es y 74 de otra cosa que no sé qué es. ¿Qué os parece? Sí, sale... Ah, esa es Guerra Mundial Z, vale. Apocalipsis Z no sé cuál es. Sí, sale Príncipe. Ni idea. No soy muy fan del género zombies. Ah, y tengo una cosa de con coronas, que eso sí que era lo de la gloria esta... Que casi me pilló una. ¡Hombre! ¿Qué? No me grites, Oscu, que estoy aquí. Dime, ¿qué pasa? Poned un sándwich guarro para Oscu, por favor, que lo escuche. Cuando haces una promo... Ah, cuando haces una promo que muestras para usar el clip. Cambié la... Es que el que uso está muerto ya. Sí, sí, ya lo sé. Busca Twitch Guru o algo así, Guru. Es, te lo... Tejo66. Te lo miro ahora mismo. Dice... Sándwich guarro. Es que lo dice raro. Se buguea, lo ha encontrado Happy antes. No sé si lo has escuchado. Aquí en las herramientas, en el SEO, es esta, mira. Twitch.so, ¿vale? Si pones Overlays Guru te sale. Si vas a la principal, tiene como varias cositas para los streams. Ok, tiene narices que me esté preguntando Oscu, que es muchísimo mejor que yo en todo. Y le das al Shout Out Player, que es donde estaba. Lo que pasa que hay opciones que vas a poder cambiar, ¿vale? Pues por ejemplo, puedes elegir que sea, bueno, la duración, que dure hasta el final o que tenga una duración, que elija los mejores de esa duración o no, que sea aleatorio, que no. Lo que no se puede personalizar, por ejemplo, es la apariencia, pero bueno, mira. No solo no se ha arreglado, ya te he entendido. No solo no se ha solucionado, sino que cada vez le pasa a más gente. O sea que... Mira, si ahora hago... Mira, justo el último mensaje que tenía era ese Oscu. Lo ha hecho para que le promocione delante de todísima la gente que me sigue. Solo sale aquí. Pero, Oscu, si estás aquí, el truco es el siguiente. Mira, vas a... Te dejo morir, es que... A ver... Chicos, tratemos... ¿Quieres morir? A ver, el truco es ponerle a tu... Vale, a tu Streamlabs o a tu Streamelements o lo que sea... un comando que se llame igual, exclamación SEO, y... soy el paciente cero. Exclamación SEO, y que salga un texto en pantalla. Por eso... Oiga. Perdón. Por eso cuando lo hago, sale... O sea, realmente el que sale en el chat y el que sale en pantalla, de exclamación SEO, de la promoción, son dos comandos distintos con el mismo nombre. Entonces, poniéndolo una vez, disparas los dos. Uno es este... El texto en pantalla, que es del Stream Elements, y otro es el clip, que es de aquí. Hay algo muy grande. Bien metido. No os voy a explicar lo que es ese sonido, ni por qué lo sé. Ah, paciente cero de que cuando poníamos la anterior promoción se expandía. Ponía, sigue a no sé quién que está jugando tal, y se expandía y salía un clip de esa persona en pantalla, pero el mío salía en blanco, ¿vale? Y no sabíamos por qué, y le empezó a pasar a la Yuse, y luego le pasó a Happy, y luego, pues eso. Entonces dicen que soy el paciente cero, como que soy el primero al que le pasó y extendí ese virus a los demás. Entonces si quieres, la página esta, twitch.so/tools/shoutout, ¿vale? De hecho, ¿qué coño? Que puedo poner el enlace yo. Ahí lo tienes. Aquí te lo configuras. Ya ves que no tiene mucha configuración estética, que lo anterior me gustaba mucho la parte estética, pero es lo que hay. Y si lo configuras también en el Stream Elements o en el bot que tengas, pues... Esto no sé por qué lo tenemos por aquí. Ups. Pues eso, sale guay. ¿Vale? Y agónica sobre lo que debes hacer. ¿Con qué reticencia le dirás a la gente que me ibas a sacrificar a la llama? Ahí va.
Sí que tiene onda expansiva la explosión esta, ¿no? ¡Hostia! ¡Hola! Si tiene onda expansiva esto. Tarea canjeable, explosión llameante. Se ha completado. Cuando hayas completado... Ah, mira, qué bien. Ah, que tengo aquí varios. 0 de 20. Usa la habilidad de espadas, destrozo caótico. Mantén pulsado R1. Ah, esa me gusta mucho. Venga, esta la voy a hacer. Un 7 en gallego, ¿por qué? Ah, tú, vale. Pensaba que me estabas puntuando mi gallego. Digo, vale. Sí, es muy fácil, Oscu, es muy fácil. Porque como no te deja personalizar prácticamente nada, lo haces enseguida y lo pones en los dos lados y ya está. O sea, la parte de visita a no sé quién que está jugando a tal, lo pones ahí. Y yo lo tengo pequeñito porque en la parte de arriba, eso no está en castellano, aunque lo pongas en castellano. De hecho, no me acuerdo lo que pone. En plan, take a look at no sé quién, ¿no? O algo así. Entonces eso. Bien, ¿no? A ver, tampoco es una cosa que vayas a usar mucho el galego. Este. Legionarios con escudos. Pues son legionarios y tienen escudos. Si te tengo que puntuar, tu puntuación sería... Vamos, no llegarás muy lejos sin mí. Redoble. Mira, un redoble es una cosa que podría poner. Odio decepcionarte, idiota retrasado. Pero ¿recuerdas que soy un dios del sol? Un 10 de 1000, vale. ¿Es que me da miedo un poco de fuego? Adelante, me harás un favor, Kratos. Quizá eso me imbuya de poder y alcance. Perdona, pero el otro día pusiste una frase entera en gallego y la entendí. Me dijiste no me grites, niño, no me grites, no sé qué, o algo así. Y forma definitiva. Y la saqué de contexto. Explote y te lleve conmigo. Veamos qué ocurre. Esos son... Veamos qué ocurre. ¿Trampas? ¿Qué cojones? Tejo66 dice: ¿dónde tenías que sacrificar al soldado que estaba en la jaula para pasar el cruce? Me he cubierto. Legado ya está disponible en el pedestal de la ira espartana de la orilla. Espadote, pero me han gastado la ira, ¿por qué? ¿Dónde tenías que sacrificar al soldado que estaba en la jaula para pasar el punto? Bueno, yo ya no me acuerdo de eso. Veré si... vale. O sea, en Valencia es Bore, en catalán es Beura, ¿no? Darte una pista. Te he pillado. A Beura, yo digo a veure si entens també el valencià, ¿no? A ver si también entiendes el valenciano, ¿no? Parece que no la apreciarías. Jodopetaca es una expresión de sorpresa. Es como el superlativo oculto, cuando ya dijimos que jodo y según donde fuera puntuado, aprobad. Moltes gràcies, maco. Amunt València. Bueno, señales maño. No, ya tuvimos un día de maño. Ya os dijimos que jodo depende de si es jodo o jodó o jodo. Y ya si es jodo petaca, ya superlativo oculto. Turun, tururun. ¿Alguien que me quiera probar el euskera? Are you sure about that? Hora de otro empujón. Vamos. Pero, ¿y ahora qué? ¿Tengo que traer la jaula o qué? Es cara esa cacatúa. A ver, tenemos a Pasel Queen para el euskera. Ahora, en serio, Kratos, sácame de esta jaula. Ya no tiene gracia.
No puedo creer que vayas a asarme así como así, solo porque asumes que es lo que el Valhalla espera de ti. Si no lo sabes tú. ¿Alguna vez te has planteado que tus instintos solo Dejo son pensamientos 66. aleatorios que se te meten Dice, en la cabeza y probablemente... Aquí se dice mucho la frase de una mierda pincha en un pao. Bueno, una mierda pinchada en un palo también se dice aquí. ¿No tienen razón de ser? ¿Eh? Piénsalo, pero rápido. Sí, no, yo creo que se usa mucho. No, se usa mucho, si salió hasta en Oregon TV. Es que aquí hay un programa de humor, como el Vaya Semanita de los... ¿Vas a incinerarme? Como el Vaya Semanita de los Vascos, un programa de humor de aquí de Aragón Televisión que se llama Oregón Televisión, que se hizo famoso en su momento porque hacen canciones que cambian la letra y tal. La de sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp y alguna que otra cosa. E intentaron repetir el éxito de Vaya Semanita, creo que lo pusieron en un canal de estos secundarios de Telecinco o algo así, y se comió una mierda porque claro, es un humor muy interno. Es mucho mejor Vaya Semanita, supongo. Para ver qué ocurre. Está claro que no has cambiado ni siquiera Hermano, ¿qué estoy haciendo aquí? Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! Hermano. Los foranos. ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te asustes! Solo hay que volver a la puerta. ¡No lo tengo claro! Me parece que te has cargado el Valhalla. ¡Oh! ¡Se acabó, hermano! A ver si puedo hacer una captura guapa. ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Cielo! ¡Estás ardiendo! ¡Yo no tendría que estar aquí! ¡Oh, Cari Vader! ¿Qué ha dicho de Cari? Por cierto, lo que dice Freya cuando se transforma en halcón es Falk o algo así, que es halcón. Y el... eso que decían cuando tiraban la flecha de reverberación era justo rebote, reverberación, algo así. Oh, no. Pobrecilla, mírate. No debiste hacer eso. Pronto ya se curará. Pero Kratos y tú no... Ya estáis a salvo. Dragon Ball empezó en las autonómicas. He sido un estúpido, yo... Después... No creo. Necesito un minuto. No creo que me la pase en un solo directo. Ojalá, mira, una cosa menos. ¿Beso? Ajá. No creo que vaya a haber beso. Estamos en deuda. Tiene armadura. Contigo. Y yo lo estoy con vosotros. Pues en paz. ¿Eso no se le llama estar en paz? No hay un beso en todo el puto juego, ¿eh? Me están molestando los ojetes. ¡Mi señora! ¡Parad! ¿Me habéis visto? Es gracioso, hacer stream me desgasta los ojos, los tres. No las tengo todas con mi cara. Bueno, los 5 que llevo gafas. No es nada que Ear no pueda curar. Esto podría llevar algo de tiempo. Pero básicamente esto es lo que significa es que me lo he vuelto a pasar. Violencia sí, amor. Adelante, Kratos. Vuelve ahí. Y haz lo que tengas que hacer. El lunes voy a tu óptica. 5, ya lo entenderás. Vale. Pues ha sido simplemente terrorífico. Estaba en un bosque y de repente me encuentro en una jaula en llamas. Te convertiste en Helios y luego volviste. No se podía predecir. Sinceramente, no sé si hemos llegado demasiado lejos o ya es demasiado tarde para detenernos. No vamos a detenernos. Tengo que enfrentarme a esto. Lo sé, hermano. Va, sin más. Esto ya no lo vamos a volver a pisar. Hemos hecho mucho, pero hay que seguir. Una cosa menos. Vale, me dan cositas.
La habilidad de lanza, avance del general mientras esquivas hacia adelante en combate. Vale. O sea, esto. ¿O es esto? Vale, no, es esto. Ajá, otro de esos lugares para negociar con el Valhalla. Una oportunidad para negociar con el mismísimo Valhalla. Las mejoras que desbloquees... Lo acabas de decir, Vimir. No me hables cuando tengo que leer. Las mejoras que desbloqueas aquí serán permanentes y afectarán al propio Valhalla, ¿vale? Ojete 5, claro. O sea, normalmente, claro, si llevas gafas ya eres 4 ojos, más el ojete, pues ya está. Vale, me parece fantástico. El recurso más valioso del Valhalla. Joder, pues si lo cepillo uno antes. Puedes intercambiarlo por las mejoras más poderosas de las tablillas de la orilla. No desaparece al morir. Entra en el Valhalla con 100 ecos efímeros. Oh, perdone, me está molestando muchísimo los ojos. Me tenía que haber echado ahora en la pausa, me tenía que haber echado algo. Vale, esto solo puede ser uno. Aumenta de vasijas de sellos de dominio. Aumenta la probabilidad de obtener sellos de dominio rompiendo vasijas. Estas inusuales vasijas emiten una aura brillante de color morado y están escondidas por todos los rincones de esta tierra. Hay una chica de mi clase que me gusta, pero sus amigas, las pinkies, me cortan el paso. Bueno, ya se dará la situación. En algún trabajo que os pongan juntos o algo. Entra en el Valhalla con 100 ecos efímeros. Es que no sé ni lo que es. Y para esto no tengo nada. Emblema de no sé qué, no sé cuántas y no sé qué. Esto es con sello espiritual y esto también. Claro, esto parece importante porque solo es uno y es caro. ¡Ay! Las ofrendas, mierda. Se ha cabreado, me he pegado bastonazo. Ah, esto es con lo mismo. Probabilidad extremadamente baja de encontrar ataques rúnicos ligeros ya mejorados al nivel 2. Uy, esto es interesante, ¿eh? Pero este es más interesante. Aumenta a 2 la cantidad de glifos que se venden en las tablillas de esfuerzo de los reinos inferiores. Eso me da igual. Pero lo de que pueda estar ya subido el ataque pesado, bien. Y luego dirán que mejorar no tiene precio. A ver, tampoco mejoran mucho del nivel 1 al nivel 2, las cosas como son, pero bueno. Vale, vale. Ah, pero, hostia, y esto todo se paga con lo mismo. Con sellos de dominio. A ver. Ok. Ah, no, sello espiritual. Vale. Y sello de dominio, vale. Son cosas distintas. Ok, pues nos podemos... Hostia, aquí hay muchas cosas, Ahora. Piedra de resurrección inicial. Con un triunfo... Empieza cada intento con una piedra de resurrección. Hombre, pues... Sería lo suyo, ¿no? Ya. Eso es así. Y a mí me pasó en su momento. Y me enteré años después que yo también le gustaba a ella. Kratos regenera un 3% de salud al saquear grietas y cofres legendarios. Mira. Cuando Kratos termina un combate con la salud en nivel crítico, regenera hasta un 10%. Y aumentar lo típico. A ver, la piedra de resurrección, ¿no? Sería lo suyo, siempre y cuando no se pierda. Y me queda muy poquito. Y creo que me quedaba de mejorar únicamente de aquí el poder rúnico, ¿puede ser? Sí, justo. Por lo teniendo todo, pum, muy metódico. Ir mejorando muy paulatinamente porque hay que usarlo todo y nunca sabes qué vas a necesitar. Entonces esta parte está hecha. Y esta, como no me llega para lo de abajo... No, espera, como no me llega para esto, tengo que o entrar con 100 ecos efímeros. Una chica que me gustaba muchísimo me tiraba indirectas hace tiempo de que le gustaba y nunca las entendía. ¡Dios! ¿Cómo me puedo relacionar con eso? Hasta que un día mi mejor amigo me las dijo, recién entendí y luego me declaré, pero ya era muy tarde. Creo que todos los humanos varones de la historia de la humanidad hemos pasado por eso, Emi. Si te sirve de consuelo. Sé que no es mucho consuelo, pero I feel you, bro, más que nunca. Around the world. Perdón, estoy tontísimo. A ver. ¿Aún te gusta?
Claro, porque también te queda la espinita clavada y hace que aún te mole más, ¿no? El decir, esa oportunidad perdida. En fin, bueno, ¿qué se le va a hacer? Se te pasará en cuanto estés con otra, ya verás. Pero claro, que ese bloqueo no te impida ver las indirectas de otra o que te guste otra, evidentemente, porque para eso ya es tarde, oye, haber estudiado. Pero aquí se dice hay más tías que longanizas. A ver, triunfo divino, no os puedo. Ecos, es que esto no sé si merece la pena, la verdad. El amor me va como Chile en el mundial, pésimo. No me gusta el fútbol, pero me lo imagino. Venga, ya está. Podía haber ahorrado para el otro, pero mira, nos iremos subiendo esto. ¡Ah! No has puesto la voz. Empate rosa, Manu en el rosco. Gracias, Puzzle Queen secundaria. ¿A cuánto? ¿22? Vale, ahora tengo que pillarme este. Pero este justo es el que me había pillado antes. Nada. Voy a pillarme este, el Aspis mismo. Ah, 21, vaya mierdón de rosco, la virgen. Cada día lo echo menos de menos. Vale, legado. ¿Un recuerdo del pasado manifestado aquí? Un recuerdo peligroso. La espada del Olimpo. Pero, claro, este me cuenta cómo utilizado ya. Uf, búscalo, ¿sabes? Avanza el general. Emiroyal 200. Dice. Y lo que nunca entendía y ahora me da rabia es que se ponía celosa cuando hablaba con otras chicas y nunca entendía por qué. Bueno, también la otra podía haber espabilado. Es que a mí ese rollo de... No, estamos avanzando mucho, pero lo que nos interesa. Luego no hay una que tenga iniciativa. Eso me toca mucho los cojones. Mejor dicho, no me los toca. Un abracito. Enemigos aturdidos agarrados. Furia de Esparta... No será aquí. Bueno, básicamente hagas lo que hagas. Lo de las indirectas... Sí, lo de las indirectas es un mal endémico, de nuestra especie. ¡Coño, dímelo! Es que... No sé. Domina las estadísticas. Esta ya es como la definitiva, ¿no? Campo de pruebas con cada tipo Retro de Gamer Danny Style. ¡Hombre! Dice. Buenas, Esaku y el consultorio amoroso. Correcto. XD. Cuando no estamos sacando al risitas en situaciones muy dramáticas, sí, ese es el consultorio amoroso. Gracias por el clip, la verdad es que luego creó escuela y me lo hicieron en momentos posteriores y es que te partes el culo, es que no te puedes enfadar, si es que se hace risa, por la risa todo. Vale, solo tengo un tipo de ira espartana utilizado, me falta... Ah, se ha completado cólera, me falta legado, furia y valor. ¿Por qué no me han completado el anterior? Porque me lo han cambiado. Pues mira, solo lo tengo subido a YouTube, a Twitch, a X, a Instagram, a Threads, a Blue Sky, a 20, a Grindr, a LinkedIn. Lo tengo también en el chat de Terra. Emiroyal 200. Que han funcionado muy bien. Dice. Sí, señor, aquí es el consultorio de hombres que no entienden indirectas ni las más básicas. O sea, hombres, básicamente. Y en mis huevos morenos lo tengo también .com. Lo tengo en el chat de Terra, lo tengo en Laicos y en el IRC hispano lo tengo subido también. Así que es normal que no te lo hayas encontrado. Vale, pues me pongo legado porque no me ha contado. Legado el que tengo aquí colgado. Como tenía uno y me lo han cambiado por otro, no me han contado ninguno de los dos. Tócate los cojones. Vamos para allá. En Badoo también, efectivamente. Bueno, en Badoo, Tinder, Grindr, ya lo he dicho. En ¿cómo se llama? Sí que trabajo ese campo, sí. En Facebook Dating, en Hype se llama uno o algo así. En el diario de Patricia Tafel he salido diciéndolo. En el programa de... porque ya tengo edad para hacerlo. En el programa de Juan y Medio lo puse, ahí gustó mucho.
pierdas mano! Repartiendo juego. Que tengo que completar el reto de esto. Me han quitado un poco de vida, pero mira. Mira, dominio del escudo ya. 3 de 5, vale. En Yahoo Respuestas, gracias. Yahoo Respuestas está subido también. En fin. Cuando termines, no digo ahora, puedes hacer raid a alguien en especial, si quieres sugerírmelo, claro. En Saber Vivir, efectivamente. Apiteas_bajo. Dice: solo vengo a ofrecerte un sándwich guarro. No me va a cansar nunca. Ya tenemos lore nuevo del canal. Vale, espadas veloces o lanzamiento de helado. Aumenta en gran medida la potencia de las habilidades caos veloz. Vale, correr y darle. Ah, pues esto lo uso yo mucho, Y la potencia de la habilidad lanzamiento helado. Ah, esta también la uso bastante, la verdad. Cambiamos a esta, venga. Dímelo ahora si quieres. A ver, dímelo ahora y luego. ¿Qué te parece? Sí a todo. Entiendo que contará el lanzamiento normal y el cargado, ¿no? Supongo que también. Sí, bueno, yo lo voy a usar igual. Around the world, around the world. Hostia, los revientas tú. Ya está, eso era. Madre mía. ¿Esto era dinero? No. Vale, nieblas de Helheim. Bueno, pues no voy a hacer lo otro. Lemdre 78. Hace un stream por día cada día del año, mira. Jodo, pase el Queen, el retraso que lleva, tú. Pizza sin piña, tortilla sin cebolla, chocolate sin menta. No sabéis vivir. A ver, ¿fuerte o fuerte? Vale. Vídeo. Hostiazo fuerte. Ah, este lo he usado ya. Pues este. He estado fuera y estoy leyendo lo anterior para ponerme al día, mujer. No hace falta. Al final te voy a tener que hacer moderadora, Se lo voy a quitar a Happy y te lo voy a dar a ti. Especialista de largo alcance. Aumenta un 30% del daño que causan todos los ataques a distancia. Esto hace sinergia con lo que he cogido antes. Y aumenta el daño infligido por las habilidades Extinguir Llamas, que no sé cuál es, y Escarcha Vaporizadora, que tampoco. Entonces, este del putísimo tirón. O sea, esta va a ser Rat de francotirador. Ahí, tú eres de las mías. A ver. ¿Ahora un recuerdo de Vanaheim? Hermano, te suplico que no recuerdes las plantas explosivas. Uy, eso lo puedo... ¿Qué decías de un bosque? Cuando Helios ocupó tu lugar, ¿recuerdas haber estado en otro sitio? Sí, no lo mencioné mientras caíamos, pero sí, estaba en un bosque muy parecido al de mi juventud. También estaba en mi antiguo cuerpo. La verdad, se parecía bastante a un sueño. ¿Te gusta? Glosario de iconos. Sí, eso ya lo sé. ¿Y a volver? No diré que no. Me preocupa, pero sobre todo me inspira curiosidad. Supongo que este lugar también se nutre de mis recuerdos. No se limitará a los buenos, ¿verdad? Lo dudo. Uy, me había parecido que daban vida. Muy poca vida, ¿no? Anda, ¿otra puerta? ¿No había una ahí? Ah, una puerta con pijorro de este. Barber Retrogamer Otra puerta con pijorro de este. Dice: mierda. Ahora estoy viendo mi sort con el risitas y aún estoy llorando, jajaj, tiene muchos likes. Pues no lo sé. El que más tiene yo... Bueno, así de la última tanda es uno que me contesta Brock. Que hago una rima que dice... No sé, tú traes los materiales y yo no sé qué. Y digo, parece que iba a decir...
Tú tienes los materiales y a mí me colgan los geni. Y justo cambio y hace Brock. ¿Qué? Ese en Insta tenía 3000 y pico. Nada, ya está, no hay más. Aún así, y por algún motivo, el que desconozco, el short con más, con récord de visualizaciones, bueno, TikTok me va como el culo, es uno que el único que me ha hecho el moderador, Zaraguayo. Voy a ir por la otra. Ay, espera, la tablilla, tendré que comprar algo. Uno que tiene, no sé, hace tiempo que no lo miro, pero llegó a 15.000 y pico en su día en YouTube. Y es una chorrada, es del Hollow Knight. ¿Dónde estaba la tablilla esta para mejorarme cosas? Que no me acuerdo. Jeje, Oli dice. Estaba ahí en medio, ¿verdad? Está ahí, vale, ya la veo. Joder, la tenía al lado tú. Vale. A gastar. Carga de salud no me merece la pena. Glifos, bendición de fuerza, no me llega. Mejorar esto, no me llega para nada. Fantástico, hemos terminado. Pues igual debería ir a la otra, o que a tener cosas para mejorar, pero bueno. Puertas elegidas, 1 de 7. ¿Llego? No. Jaja, le he dado. Ah, lo que pasa es que son de hielo, no lo voy a hacer. Hostia, pues igual sí, ¡Por arriba! ¡Cuidado! Hola, pilla aquí. ¡Izquierda! Que hostia no le habré dado, que de la onda expansiva le han quitado vida al otro, Venga, puños, al que venga. Hostia, no, 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 no. Hostias. Ay, tenía que hacer esto. Ese era el ataque que tenía que hacer. Tarea canjeable. ¿Ya lo he hecho? Ah, de puta madre. Vale, vale. Vale, avance en general no tengo ni una. Torbellino de regreso 4 de 10. Pues esa voy a hacer. Esta. Vale. Como la tengo que lanzar. A ver. O también le gustas, o que te tiene la reserva y no quiere que te fijes en otras, al más puro estilo. Pero, ¿de serio te estás poniendo a contestar cada puto mensaje? Vale, vale, a tope. Pero vamos. ¡Ah! Barber Retro Gamer me sigue en X. No hace falta, Yo creo que la voy a abandonar. Yo creo que me voy a centrar en las redes importantes. Básicamente Twitch y YouTube para, pues eso, para publicar. Y luego Instagram y TikTok para los cortos. Y ya valdría. Vale. ¡Excelente! Mierda, hemos quedado que iba a hacer otra cosa, ahora que me acuerdo. Este. Hostias. Tengo que lanzarlo y luego recogerla. A tomar por culo. Te voy a ganar con hielo. Pa' frío yo. Lo malo es que está jugando Hollow Knight. Ah, pues no, perfecto. Perfecto, porque si ya lo habéis visto. O sea, yo lo que no quería era hacer raids a juegos que yo me estaba pasando en ese momento, porque como yo me paso juegos de historia, yo me puedo spoilear. Y a vosotros también, si no lo habéis jugado. Vale, ¿tengo que usar la ira para que me cuente? Bueno, la usaré al final y ya está. Me van a dar algo que no sé qué es. El diario de Ek, cuando han dicho eso. ¿Y qué me han dado? ¿Y por qué? ¿Y quién sois vosotros? Vale.
Está bien, señor. Alcoba de ofrendar. Están hablando entre ellos. A ver, ¿esto qué es? Coste 40 de salud. Hostia. 40 de ira, pero me están dando ira ahí. Emiroyal 200 por lo que das a cambio. dice: hostias, bro, que me faltan 3 trofeos. Vamos. Vamos. A ver. Tejo, ¿qué has hecho? ¿Le has dado sin querer dejarme de seguir y la has vuelto a dar? ¿O cómo va esto? Hombre, me alegro porque por fin hemos probado las alertas que ya están en su sitio otra vez, pero vamos. Me has dejado de seguir. Pues eso es una putada. Te ha pasado igual que a Puzzle Queen, le pasó en su día. Pero eso es una putada, porque ahora pone exclamación seguimiento. De hecho, poned todos exclamación seguimiento, por favor. Vamos a medírnoslas. Vale, añade una onda tornada. Lo hice aposta. Vale, Emi, 16 días, 2 horas y 22 minutos. Zaraguayo, bueno. Ah, no puede, que tiene cooldown, Zaraguayo, 4 años y pico. Barber, 2 meses, 10 días y 11 horas. Tejo, sí, cooldown. Claro, os he dicho que lo pongáis todos y no sé por qué tiene cooldown. Tejo, 10 segundos. Llevará siguiéndome. Zaragoza, en fin. Lograr un lanzamiento de precisión con el hacha aumenta el daño del ataque sin armas durante unos momentos. No. Al final de... Venga, este. Y hago así. Y ya está. Y el de la vida, vamos a ver. 40 de 113 por un glifo de estadísticas. Sí, puedes estar suscrito sin seguir un canal. A mí ayer llevo una racha, me regalaron una suscripción a un canal que ni seguía. Es mucha vida, lo que me van a quitar, 40 de 113. Pero me puedo curar con la ira. Venga, vamos a darle, ¿qué cojones? Seguro que esto me sube algo, ¿ves? Cofres abiertos, ya está. Vale, 2 de defensa y 2 de reutilización, o 1 de fuerza y 2 de rúnico. Venga, este. ¿Tengo ataques especiales? Esto me potencia el lanzamiento helado. Esto los ataques a distancia. Y esto una onda aturdidora al final del combo de R1 con hacha. Pero no tengo como... Ah, sí. Hostia, que no lo he usado, Maripili. Tengo que usarlo. Recordadme que use el ataque fuerte y el... Pues que son muchas cosas. Y la ira y no me acuerdo qué ataque más. El de vuelta. Puzzle Queen, 28 días, 1 hora y 6 minutos. Vale, y con la otra. Que yo creo que eso lo puedo hacer. Que si yo pongo, por ejemplo, exclamación seguimiento y un nick, me dice cuánto hace que me sigue esa persona. O cuánto hace que sigo yo a esa persona. No lo tengo Tejo claro. 66 dice: ay, Maripili. Ahí está. Coño. Lo que pasa que me parece un follón en este modo de juego el tener que acordarte en cada run de lo que tienes subido y lo que no. Porque ya en el juego normal he acabado usando las 4 cosas que me acordaba y que me funcionaban bien. Como para... ¿Y sabéis qué va a cenar Maripili? Un sándwich guarro. A ver. Uy, por aquí. Qué misterioso todo. Vale, por Dios. Vale, pues voy a comprar mejoras y sigo. Si esto está... Un fuetazo. Ya le gustaría a Maripili. Que me acabo de inventar. Eso me los comí yo, sí. Vale, desde la otra. ¿En serio?
2 meses, 7 días y 3 horas. Bueno, cuando empecé otra vez los streams, claro. Iba a decir, no me gusta la calabaza y justo he comido puré. No diría que no a una ayudita temporal. A ver, ahora sí que tengo de sobra. Bendición de vitalidad. Bueno. Esto. Y que me llegue para la otra, venga. Porque dejé de seguirte por... ¡Ah, es verdad! Es verdad, si lo acabamos de comentar. No sé qué quería... Creo que quería hacer un clip o algo así. En fin, pobreta. Ya no me llega para nada. Me llega para subirme algo. ¿Me subo la vida y me la pela? Nada, no te gana. Hombre, igualmente no te habría ganado, supongo. Cuando la conocí, obviamente no sabía ni lo que era Twitch. ¿Me lo gasto o voy a pijo sacao? Voy a pijo sacao. Ah, no te dan puntos por stream grabador. Ah, no, vaya por Dios, ya lo siento. Pero no me grites. Vamos aquí mismo. Vale. Jaja. Salta, salta. Luego. Hostias. He dicho que iba de francotirador y voy a francotirador. ¡Ay! ¡Flanco izquierdo! No, franco izquierdo no. Pero soy VIP y puedo escribir caca, culo, pedo, pis. Ya. Los puedo devolver con el escudo, las hostias estas, pero bueno. Bueno, a tomar por culo. Le he cortado la cabeza, tú. ¿Qué queda? ¿Alguno por arriba o algo? Ah, míralo. Vale, tú lo has querido. Este año es mi cumple. Que este año es mi cumple. Me regalas el VIP. Es en agosto, ¿no? A finales, ¿puede ser? Recarga de... Esquivo. Recarga de réplica. Otorga una bendición de reutilización al interrumpir ataques con un círculo azul doble. Vaya, muy específico. Moderada de suerte y hacer tambalearse. A infligir daño de aturdimiento. Venga. Ah, el 18, vale. Una semana después del mío. Y tu hermano... Creo que tenías un hermano que los cumplía cuando yo. ¿Puede ser? Nos pusimos a hablar de cumpleaños el otro día. ...18 del 8 del 2010... Sí, ya sé que eres joven... No hace falta que me lo restriegues... El 11, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos de... Sabía que el tuyo era más tarde, pero no cuánto. Que seguimos viendo. Si el Valhalla sigue sacándola de tu cabeza, debe de tener algún significado para ti. ¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquito mejor que la alternativa? Escúchame, y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente del mundo. ¿No crees que unirte al consejo de Freya podría encarrilarte en esa dirección y llevarte por ese camino? Sería un mal motivo para aceptar.
La ambición es un veneno. Se nos ha vuelto budista el Kratos. Y a mí el rollo este de psicoanálisis no me está emocionando mucho, ¿eh? Si lo escribes como 18 menos 8, 10. Ah, mira, ya no se me olvida. Vale. Este está bloqueado a ti. Sí. Vale. Mira. Bienvenidos a Cifras y Letras. Hola, soy Troy McClure. Puede que me recuerden de otros concursos. Vale, pero por aquí no se puede, ¿no? Pero ahí sí. Nada, necesitaba como 80, o sea que... Y me han dado 7. A no ser que en este haya 300.000. Yo me voy por letras para fontanero. Bueno. Hay codos que tienen forma de L, que es una letra. ¿Qué me han dado? Mierda, no me he dado cuenta del dominio. Vale, eso es para mejoras permanentes. Vale, este lo he usado ya. Sí, ¿no? Creo que sí. A ver cómo era la otra puerta. No me acuerdo dónde estaba la otra puerta. ¡Epa! Tengo 100, pero necesitaba 160 y algo, creo. Y no sé cómo se llega ahí arriba. Si no, mira, entro por esa y ya está, pero... Y a chuparla. Esta es. Ah, esta es como de dinero, ¿no? Venga, vamos a hacer esta. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El modo escudo está activado. El chat fue borrado por un moderador, evitado por BTTTV. Zaragoya ha borrado el chat para todos los espectadores que no sean moderadores de la sala. Zaragoya ha activado el modo solo seguidores durante un mes en esta sala. Zaragoya ha activado el modo lento durante 30 segundos en esta sala. Andrés, pa' una cosa que haces de moderación y la lías gordísima. Has activado el modo escudo. El modo escudo. Modo escudo, quita. Ya lo he desactivado yo. Vale, he desactivado el modo solo seguidores y el modo lento, ¿vale? Y el modo escudo. Ya, sí he sido yo, no va a estar. Hostia. La que has liado, pollito. Supongo que estaría haciendo probatinas para ver qué cosas podía hacer en el esto. Pero que tienes tienes el canal de Discord de moderadores para decirte las cosas que puedes hacer y cómo. Que no pasa nada, pero vamos. ¡Hostia! ¡Ay, que va con... ¡Basta de fuego! Va con retardo. Barber Retrogamerdalistain. Dice: de momento no has tenido ningún ataque de bad suscribiéndose, ¿no? No. Cada... Mierda. ¡Por la derecha, hermano! Tejo66 dice: es lo que pienso cuando no puedo dormir. Emoticono cara de mareo. Esta sonjada. Exacto, se iba a mirar. Hoy nuestro mod se nos ha puesto modorro. Ataque de bots como tal, no. Javi tuvo uno en su momento. Y yo lo que tengo es cada día tengo un bot intentándome colar un enlace de compra seguidores, que no lo entiendo por qué, pero bueno. Ah, mira, ya lo ha conseguido Marvel. No miréis, este beso es para ella, ¿vale? Nana Ayaya. Y pone el emoticono y todo. Vale. Solo me falta localizar a uno que se le ha caducado hoy, que no sé quién es. Pues gracias, así.
Pues eso, de momento solo tengo que banear a uno al día y ya está. ¡Ah, mirad! ¿Se puede por muchos meses? No, eso es el acumulado. Pasa el Queen. Ahora le pondrá un 3 al lado del nombre, seguramente. Habla Marvel, porfa, para que salga. Pon cualquier cosa. Ah, y está en modo lento todavía el chat. La madre que parió. Espera que lo quito. Ya está. Espera. No. Unmute, unique chat, timeout, unrestrict, unraid, unmonitor, unmod, unban all, unban, vale, no. Slow off, vale. Ya yo lo he quitado del todo. Sí, sí. No. Pone el 3 porque tiene el icono de fundador. ¿Tú crees? Vale. ¿Qué pasa pues? Como vale, no, lo que pasa es que los iconos en mi canal, como hay que hacer iconos por cada Marvel. Por cada dice. Pues ya he cenado. Pues ya he cenado. Pues ya hemos cenado. Hay que hacer iconos para el mes, iconos para los 3 meses, iconos para los 6 meses, iconos para el año y tal. Entonces, ¿qué era lo más sencillo, lo más rápido, lo más lógico para mí? Pues con la tipografía del canal y los colores del canal y tal. Básicamente, pues cuando llevas un año es un 12. Cuando llevas 6 meses es un 6. Entonces, cuanto más alto el número, pues más tiempo llevas. ¡Ojo! El tren del hype ha empezado. Olé, yo también. ¿Veis cómo era Puzzle Queen, la otra? Vale. Oye, pues tren del hype, a tope. Ahora que me quedaría en teoría un cuarto de hora, pero vamos a seguir dándole. Yo quería mirar las metas. Bueno, pues ya está todo solucionado. Ya está qué chulo. Es mi segundo tren del hype, creo. Ya está solucionado lo del chat. Ya estamos todos suscritos. Faltaría no soy nube, pero bueno. A ver, quiero el del ataque que me falta. Que no sé si lo tengo o no. Bueno, ya lo miraré, da igual. Ah, que a esta no le he mandado eso. Espera, no miréis. Ay, y ahora bits, pero bueno. Mi contribución que aún no tengo Prime, Sandwich Guarro. Esta es otra voz. Esta lo dice bien. Muchas gracias. Así continúa. Mira, estamos a un 62% del nivel 1. No había uno llamado Escorpión. No me suena. Esta no lo dice igual, no es lo mismo. Pero bueno, ahora lo sabemos. Hostia, tú, que se ha bugueado la alerta. Espera. Pues eso. No. Vale, ya está. Carpincho feliz había uno, sí. No hagáis esa, que esa se queda pillada. Qué lío, ya está. A ver, que actualizo la caché. Los trenes del hype se activan cuando hay varias cosas así seguidas, ¿no? Y si sigue habiendo suscripciones o bits o lo que sea, va subiendo una barra y va subiendo de nivel. Nivel 2, nivel 3, nivel tal. Quedan 3 minutos y estamos al 62% para subir a nivel 2. O sea, un Prime o bits o lo que sea, lo subiría, creo. Nunca he tenido nivel 2, no lo sé. Mira qué chula la estatua que vimos desde el otro lado. No, sí, iba un poco crash, pero ya está. ¿Qué teníamos que hacer? Me he perdido un poquito. Madre que te parió. Ah, pues esto a lo mejor. ¡Ah! Se ha quedado pillado, tenía ahí el... Vale, rápido no teníamos. Esta ya la hemos usado. Y esta es una mierda, pero no la he pillado todavía, así que... Super Crash. Sí. Super Crash, incluso Bandicoot me atrevería a decir. Vale, aquí tengo tablilla para... ¡Uy, qué rico eso! Aquí no hay tablilla para canjear nada, ¿no? Supongo que...
que la siguiente. Ahora va bien, ¿no? Ahora va fluido, sí. Sí. Me parecía que tenía un poco de retraso, pero era yo. La puerta. ¡Hostia! Esto, ¿qué significará esto? Yo creo que es bueno, ¿no? No he usado todavía la... No he usado la lanza todavía, tú. Tejo66 dice: un Bandicoot es un Sourou con vaqueros y sin cuello. Sí, más o menos, sí. Por eso, como has dicho, Crash, viene boss. Mira, hermano, veo a tu objetivo. Sigo lanzando sin querer el cuadrado. Estoy tan acostumbrado a machacar el cuadrado cuando ataco. ¿Qué ha puesto ahí Marvel? A uno hablándole a la pared. No me he dejado nada. Eso es para cuando me he dejado a alguien de leer. Vale, tengo el lanzamiento, los lanzamientos, las ondas aturdidoras con el R1. Voy full hacha. Y los ataques estos chachihuachis. Ahí. Rechaza el ataque. ¡Sí, lo he rechazado! Bien, vaya truco. Tejo66 dice: PU dispara el hacha o lanza. Piu. Menudo poder ha conjurado el Valhalla para ti. Esa espada no estará llena de recuerdos espantosos, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Pobre pollito. Ni tan mal, ¿no? Fuerza pura. Lograr un lanzamiento de precisión con el hacha aumenta el daño de ataque sin armas. Ah, esta es la de antes. O castigo de Hades. Hombre, pues esta, ¿no? A no ser... Sí, que esta no la he seleccionado aquí todavía. Pollito pío. Nino. Y no me acuerdo, pero me gusta. El pollo cocorico, y la no sé qué, muy, su puta madre, cuacuá y no sé cuántos. El trono, ¿no? Os voy a... ¿Listo para pasar a la siguiente zona? Deberíamos poder pasar. Ay, mierda. Un hitazo, sí, ya ves. La canción o el vídeo con más reproducciones de la historia de YouTube, o por lo menos hasta hace poco, era el Baby Shark, ¿eh? O sea que no subestimemos esa mierda. Ah, pues ya estaría. Que al final a los niños hay que entretenerlos con algo y es muy socorrido. Y además los niños no se cansan de las cosas. Baby Shark, sí. ¿Una ventajita para este nuevo intento? Turu. Vale, esto lo tengo a tope, pero ahora tengo más cosas. Tengo esto a tope. Pin. Es el Death Eye del Red Dead Redemption. Me subo... Es que para los dos no me llega. Me voy a subir este. Movimiento naranja. Me suena mucho, no sé de qué. Porque no me podía subir nada más, ¿no? Hostia, la vida y esas cosas. A ver, ¿cómo voy? Voy medio, pero bueno. Glifos no me llega y esto no me llega, vale. Ahorramos, no sé para qué, pero ahorramos. Es que no sé cuándo se termina esto realmente. Lo decide el propio Valhalla, ¿no? ¿Eso tiene sello? ¿O puedo entrar? No parece, ¿no? No me jodas que te va a dar toda la vuelta. No. Tejo66 dice: el futuro está en tus manos, Movimiento Ciudadano. Ah, vale, sí, está abajo, pero esto está aquí, vale. Gente, lo que voy a dejar en vuestras manos es el futuro de esto.
¿Queréis... ¿qué día es hoy? Hoy es 6. Claro, es que... a ver a qué le damos. ¿Queréis seguir mañana con el Valhalla y nos lo terminamos? ¿O queréis pasar a otra cosa ya? O sea, ¿os satisface lo suficiente el lore que se está desarrollando aquí en este modo? ¡Hostia, que el boss no era lo de antes! Me cago en su puta madre. Mierda. Hostias. Espera, a tomar por culo. Hostia, tú, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. ¡Brillante! Su puta madre. Ya que estás, pásatelo. La batalla con brazo, ¿cómo? El lagarto. Bueno, el Dreki ya se siente muy culpable del daño causado al introducir Dreki en Svartalfheim. En mí dejó tanta huella. O sea, estos son básicamente remordimientos. En mí dejó tanta huella que parece que he cargado con esta culpabilidad hasta dentro del Valhalla. Sin ti, la lucha se hace más difícil, pero lo que más echo de menos es la forma en la que acabamos con la bestia juntos. Valhalla estará impresionado. Ahí va, se acaba el... Yo pensaba que me subían vida al usar esto, ¿no? Y me seguía quitando vida aún estar en furia. Por mí igual, acábalo, vale, vale. No, no, guatanejo. Cargas de las reliquias. Las reliquias del Valhalla cuentan con un tiempo de reutilización extremadamente corto, pero tienen cargas limitadas. Activa una reliquia con L1 y círculo. Puedes recargar las reliquias en una tablilla de esfuerzo, mira. Vale, la onda expansiva con aturdimiento, la que al final hemos usado todo el rato la misma, ¿eh? La espada da rienda suelta al poder de las almas de su interior. Puntos suspensivos, no sé lo que significa. Pues vamos a probarlo. Pero tengo que llevar la espada. Uf, venga, va. Golpe de estado. Aceptoramos lo que tu democracia determine. ¿Vais entendiéndolo? Muy bien. Hostia. Mierdón. Ah, esto es vida, ¿no? Recuperación de ira o bendición de fuerza. Recupera inmediatamente una cantidad considerable de la ira de Kratos o fuerza. Es que la ira ya la subo yo por mi cuenta. Me podría venir bien para curarme, pero visto lo visto, al final me estoy poniendo cosas que no me gustan solo por ir completando la checklist para que me den cosas. Pero bueno, vamos, que hagas lo que te salga de los juegos. Ah, ya veo. Deben de guardar los reinos primordiales ahí en la parte superior. Oye, a mí no me llames Borbón, ¿eh? Volviendo a tu imagen en el santuario, tienes razón, la ambición puede ser un motivo venenoso, pero lo que ambicionas es ayudar a la gente y no la gloria. Quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Quizá esa imagen tuya es un símbolo de tu deseo. Eso de querer hacer el mundo un lugar mejor le pasaba a Hitler también, ¿eh? O sea, a lo mejor no te corresponde a ti. Correr una senda más justa, una pequeña señal del Valhalla. Seguro que aceptar la oferta es que es lo mejor para mí o para los reinos. Creo que me voy a curar. Estamos aquí para asegurarnos de ello. Me voy a curar y a tomar por culo. Y no me subo la ira, pues porque Dios no quiere, a ver. Vela. ¡Ah! Me ha curado una mierda pinchar un palo. Aunque solo sea este intento, un poco de ayuda nos vendría bien. Pues ya no me llega para nada más. Con lo cual, ¿qué hago? ¿Me subo otra carga de salud o una de ira? Ira. Sin ira, libertad. Ya, un poco sí. Lo bueno que tú puedes ver este DLC tranquilo, que esto no son spoilers como tal, esto es gratuito, esto lo tiene todo el mundo, pero bueno. Es como independiente del juego. Dice Scatman que Scatman.
No me digas, eso lo sabes por tu padre. Casi me da para una subidita más. Con 4 puntitos más me podía haber subido la vida. Hostias, aquí hay enemigos. Cuidado, detrás de ti. Ojo, me da para una subida más de vida, Voy a hacerlo a tomar por saco. Barber Retrogamer Danny Style dice: Barararabid di papaparapo and Scatman. Barararabid papaparapo. 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 Qué tiempos. ¡Hala! ¡Ah! ¡Vendido! ¡Qué hijos de puta! No me dan más. Pues os voy a poner una mala reseña en Google Plus. En Google Plus, sí, sobre todo. Que no existe hace 4 años. Tejo66 Pésimo servicio. dice: era fan de esa canción, mi tío. Temazo. Barber Retrogamer Danny Style dice: eso era música y no lo de ahora. Ay, ay. También tengo un clip de eso. Me van a salir más bichos, ¿verdad? Tejo66 dice: lo sé por mi tío. Vale, pues así todas, si pudiera ser, la verdad. Y si ya podéis soltar algún orbe, ya te cagas. Por cierto, tengo un ataque ligero de estos, vale. Que no se me olvide que también tengo ataques con esto. ¿Cada vez es más largo o me lo parece a mí? Ya hemos Tejo llegado 66 donde las estatuas. Dijiste dice: que eran jueces, ¿no? no por mi Quizás padre. los Ya, planos lo más he elevados entendido. correspondan a las partes más profundas de tus recuerdos. El tío Scatman era tartamudo. De ahí que repetir la canción. Ah, mira. Pero no se supone que los tartamudos cuando cantan no tartamudean. Musicote. Por cierto, me volví a poner el tema final de los créditos, el de Housier. Pone Housier y Ver no sé qué. El Ver no sé qué es... Aquí estoy de nuevo. Si tengo que llevarte, sé útil. El Ver no sé qué es el compositor de la banda sonora de esto. Sí, y si ponen acentos, por ejemplo, tampoco. Dime lo que ves en combate. Que sí, merluzo. ¿Y aquí dónde voy? Ah, que está cerrado. ¿Ves? Esto se vuelve griego. Quisiera volverme griego. Ole. Tejo66 dice: merluza la que comí hoy. Menos mal que eres tú. Llega a ser Chens y habría dicho: merluza la que me pillé ayer. Dice: quisiera ser un pez. Bueno, esa canción sabes de lo que va, ¿no? Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu PCB, verá. Vale, me cuesta 500 y tengo 111. Vamos a probar. Oh, qué maravilloso. Barber Retrogamer Danny debe de Style ser dice: decidir sobre tu destino. guarrindongadas. Guarrindongadas. Pues si lo llego a saber, hago lo mismo, la verdad. A ver. Tejo66 Ojo, 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 más cargas. dice: yo no, que me ahogo. No. Sí que hago así. ¿Cómo vamos de...? Nos falta vida, vale. A ver. Esto, una mierda para mí. Supongo que cada vez te dan más, de todo. Esto, tampoco. Esto tampoco, vale. Pues de supervivencia. Esto no se puede. Carga de ira no me hace falta. Y tengo carga de salud. Ah, y carga de salud 2 que no me llega. Cantidad moderada. Una gran cantidad. ¿Por qué? Ah, porque este ya lo he comprado. Hostia, pero tengo que gastar. Un momento, espera, no lo pillo.
Para este me llega. Es que me falta poca salud en realidad. ¿Guardo para cuando no haya o qué? Va, qué cojones. A ver si me matan de una puta vez y cierro directo. Y me voy donde no es, ¿sabes? Sabía que ibas a hacer clip. Hostia, te han dejado fuera. Es aquí. Habrá que echar un vistazo por los alrededores. A ver qué conocidos están Y son 3. esperando ponerse al día contigo. ¿Y ahora? Ah, se han abierto las puertas, vale. No, si me acabáis de escuchar. No voy a parar el directo por eso, coño. No entiendes Twitch, Desafío cronometrado. No, desafíos cronometrados no. La dificultad de los enemigos aumentará a medida que transcurra cada nivel del contador de tiempo. El contador del tiempo se detendrá al volver a las arenas, no sé qué, no sé cuánto. Asqueroso. Bueno, pues nada. Espera. Ojo, que con esto igual sí que me puedo subir algo, Espérate, que si salgo se resetea el esto. Vale, vida hemos quedado. Hostia, pero es que ahora vida igual sí que me interesa, Vale, me puedo subir algo, me puedo subir esta. A tomar por culo. No me gustan los rogues. No me gusta que se inventen de repente currencies, como es, no serían monedas exactamente, sería divisas nuevas sacadas del culo para poder mejorar cosas que ya tenías mejoradas, para poder presentarte un modo repetitivo. Me gustan los retos, pero sin más. Lo pongo para terminar si queréis. Si me acuerdo, vamos. Ah, que el tiempo sigue, hostia. Es que no se resetea, se para pero no se resetea. No os puedo leer ahora mismo. ¿Eso qué es? Este parece fácil. Sí, eso es lo que te interesa ahora. Estás disfrutando, ¿verdad? Ah, ahí está tu objetivo. Que no caiga. Cada vez más cerca de complacer al Valhalla. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale. Ah, loco por incordiar, sí. ¿Bendición de fuerza o recarga de réplica? Venga, fuerza mismo, ya está. Encima tengo que ir a patita. Hostia, y ahora no tengo ataques especiales. Es que me parto. ¿Qué ejército es ese? De nadie. Mierda, tiene Bifrost. Tejo 66 dice: voy pillado de no tiempo. del tiempo. A ver, aquí se para el tiempo, creo. Aumenta el ritmo al que se obtiene la ira por algún estado. Venga, este. Vale, ¿por dónde se va el otro? No contaban con mi sentido de la orientación, hijos de puta. Estoy volviendo, ¿verdad? Dime que no estoy volviendo, por favor. Zaraguayo 83 estoy volviendo. Dice: ojo, a la amante marcho, ya se me cuiden, chat. Cierto, todo menos vale. Eso. Vale, se me ha cargado una. Por encima, cuidado. Cuanto más tardes, más difícil será, Kratos. Ah, que lo del tiempo solo es para subir la dificultad, vale. Era aquí. Oh. Esto se pone interesante. Desafío intermedio. Todavía no. Cuanto más difícil el desafío, mayor la recompensa.
¿Querías rufianes primitivos y armados? Hostias. Mierda, no era eso lo que quería hacer. Esto está que arde. Me encantan los cambios para bien. Fuego enemigo por la espalda. Hostia, que me quita vida, tío. Mierda. Deberías acelerar el ritmo, a no ser que quieras que todo se vuelva más difícil. Ataque rúnico fuerte, estos no tengo, pero estos... O sea, esto está muy bien. Esto está muy, muy, muy bien. Pero esto sirve para todo. A ver. Descansa, mondongo. Chapescao, no sé qué. Lo testé y lo puse Héctor. Pero cuando lo lanzo se demora demasiado para salir el clip raro. No, no, lo dije el primer día. Tarda... Sus buenos 6 segundos tarda, es lo que hay, pero por lo menos funciona. De hecho, probé una tercera alternativa y era exactamente igual. Y tardaba lo mismo, pero funcionaba peor. Así que ahora mismo lo que hay es eso. Oscu, ¿no puedes ponernos en una pestaña con unos vídeos en los que pongan sus clips más rápido? ¿Cómo? No, es que no funciona así. Es que es una fuente de navegador del propio OBS que lo tiene que cargar por una URL que saca de la base de datos de esto. Si lo piensas, el otro también tardaba bastante. Lo que pasa que lo disimulaba con la animación de que primero salía el logo del canal, luego se desplegaba, ponía sigue a no sé quién, ha estado jugando tal, entonces se desplegaba lo del clip y entonces cargaba el clip. O sea, en el fondo tarda lo mismo. Lo que pasa que el otro lo disimulaba mejor. El problema básicamente es eso. Sí, o sea... Mira, le voy a dar ya, Mira, ya verás. Eso, cargando. Le voy a dar... Anda. Al poner el cambiar... Si es que me ha liado una Zaraguayo antes que para qué. SEO Oscu. Ya veréis. Le voy a dar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Por sinceramente. Porque yo sabía de un jueguito así que tenías que coleccionar niñas. Tenéis que conceder... ¿Qué ha dicho? ¿Niñas? En fin, ya lo pongo yo si quieres. Pues sus buenos... He dicho 6-7 segundos es más bien el doble. @ policía. Ah, el Bioshock, vale. Es verdad. Ah, mira. El de Ara. Siempre sale el de Ara. ¿Cómo? O sea, por cómo lo tengo configurado. Hola, Amy. El problema... O sea, es que ahora ha cargado más rápido. Ahora tú te puedes poner a ti misma. Tú eres moderadora. Petarda. Eso no se puede. Ah, que ponga uno mío. Vamos. Hostia, ni se me había ocurrido. Visita a Deusek, por favor. Ponte tú a ti misma. No, que es para probar si los moderadores pueden hacerlo. Otro que ha atravesado. Ponte a ti misma, Happy, a ver si los moderadores pueden. Y aquí no sé qué elegir, la verdad. Es que solo me sube una de fuerza y una de suerte. Casi prefiero tener esto, Es que en teoría los moderadores pueden usar ese comando, pero no lo sé. Ese es con el que me conociste. Oh, qué bonito. Es nuestra canción. Vale, sí que puede. A ver si carga. No hace falta la arroba, Supongo que es más fácil porque lo empiezas a escribir. Me ha salido del culo.
del culo. Del culísimo. Vale. La arroba es más fácil porque te completa el nombre, pero mujer, escribe tu propio nombre. Vale, sí, pues ella también puede. 3 o 3, venga, este. Ya está, ¿no? Ya lo he conseguido. Ah, ¿no te lo he completado? ¿Y ahora qué? Que me tiro por el barranco, tú. Apiteas_bajo. Dice: a mí misma no me lo completa, solo a los demás. Ah, curioso. ¿Y el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Pero si ya hemos terminado, son 3 de 3, ¿no? He conseguido el cofre. No me hagas correr, que no me gusta. Tejo66 dice: visite el link de visita a Deuseki, me mandó aquí, esto va mal. Dificultad de los enemigos aumentada, pero ¿qué enemigos? No estoy entendiendo lo que está pasando, ¡Hostia! Ni tan mal. ¿Y aquí? Cuanto más arriba, no sé qué habían puesto, ¿no? Ay, que tengo que cambiar de piso. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Hostia! Atraviesa mis... Voy a por la vida. Paso de ti. Voy, sí. Hombre, esto lo que puedo hacer es esto, ¿no? Yo creo. Hostia, no le quito una mierda, tú. Y ahora Creo sale... que ya están todos. La subida debería estar despejada. Sí, pero sigue subiendo la dificultad. Esto lo hacen para que tarde o temprano acabes Date perdiendo. prisa. Cuanto más tiempo pases aquí, más fuertes serán los enemigos. No, Fotis. A ver. Dame perras. Ah, esto es para la lanza, vale. ¿Rápido o fuerte? ¡Ah, y es nivel 2! De puta madre. Lo que hemos comprado antes. Y esta es la de que saltas y caes así. A ver. Sí, con el hacha, Los de la esquizofrenia. La había visto, me la estaba gestionando la vida. Vale, pero entonces tengo que volver. Ah, hostia, no, tengo que seguir subiendo, que no es lo mismo. Ah, pues no. Entonces... Vale, no sé dónde ir y cuanto más tiempo pasa, más difíciles son los enemigos. Agradecido y emocionado. Vale, y si le doy aquí, ¿qué pasa? ¡Ay, pero no me quiero ir! Mierda, tenía que mejorar cosas. Hostia, cagadón sideral. De vuelta a la jaula, ¿no? Supongo que el Valhalla te está dando otra oportunidad. Cagadón estratosférico. Cagadón mesopotámico incluso. Cagadón esquizofrénico. Cagadón chiripitifláutico, quizá. A ver, voy a tope de todo, pero coño, me podía subir cosas. ¡Arpías! Bueno, que empiece la fiesta. ¡A la izquierda! Mierda. ¡Arpías! A esta sabía que... Mierda.
encima, cuidado. Joder. Hay que esquivar y atacar. ¿Qué harás esta vez, Kratos? Espera, no me lo digas. El suspense es no lo puedo único volver. que me mantiene despierto. Me estás mareando. Habla con una cuenta con la otra. Coño, ya que tienes una Tejo66, que es VIP y sub dice, y acumula puntos. Super mega especialidoso. Ahí está. Elige una cuenta para hablar. Bueno, no lo sé. Bueno, ya está. Yo voy a seguir y ya está. Mierda. Una idea un poco radical. Igual solo cuenta como sacrificio si entregas a alguien que aprecies. Ambos sabemos que ese no soy yo. Mira cómo saltas para contradecirme. El cabeza. Un cíclope. A que no adivinas su punto débil. ¿El ojo? ¿Esto cómo funcionaba? Hostia, tú, que lo he reventado, ¿eh? No, 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 mierda. Tenía que haberlo usado. Montarme encima para atacar a los demás. Pero bueno. ¡Por detrás! ¡Mierda, puta! Tejo66 dice, son como los ogros. Sí, sí. Ah. ¿Por qué usas esa arma? ¿Has perdido el norte? Lo podía haber hecho mucho mejor. Pero bueno. Paso de la peña a lo más grande. Lo estoy haciendo un poco guarro, ¿vale? Como el sándwich, pero... Hemos llegado. Total, hemos llegado. A ver qué idea brillante se te ha ocurrido. Ponerme yo mismo dentro, a lo mejor. Kratos, pienso que no deberías. ¿Sabes qué? Da igual. Me apetece ver esto. Da igual, he acertado. Hacha. Dice. Me doy yo con el meñique en la mesilla y grito más. Por cierto, yo también tengo ardores. Está guapa la armadura, ¿eh? ¿Estará de cuerpo entero? Nah. ¿Dónde estamos? Cada vez avanzamos en tier. Me habéis hecho spoiler, hijos de puta. ¿Pero qué tier es? Fuiste tú el que nos invitó. La habría firmado. Pero erais vosotros los que debíais decidir venir. No eres una ilusión. Sí, soy yo, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé contra qué estás luchando, espartano. Lo entiendo mucho mejor de lo que piensas. ¿Te ha pasado? Vergüenza. No, pero también hablo castellano. La duda. La pregunta para la que yo no pude encontrar respuesta hasta que vine aquí. Tiene un brazo tatuado y el otro no porque se le regeneró. Hace eones. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay dentro? Está despeinado, ¿eh? No quiero estropearte la sorpresa. Solo ayudarte a prepararte. ¿Por qué? Claro, ¿cuánto me queda del Valhalla? Porque puedo. Porque la lucha
ayuda a entretenerse al cuerpo, mientras nuestras mentes hacen el resto. ¿Tengo que luchar con él? Porque no estás listo. Aún. Oh. Muéstramelo. Lo siento, exactamente por qué nos atacas. Considéralo una especie de ordalía de combate, y cuando Kratos pueda conmigo, sabremos que su mente ha culminado el trabajo. Había vida por aquí. ¡Ármate! ¡Mierda! Vale. Tejo66 dice: hazle el R3. Por fin luchas para ganar. Mierda, me he cubierto justo en el que no te puedes cubrir. Un hombre que está en guerra consigo mismo pierde la concentración, se impacienta, le afectan las emociones y se le sorprende con facilidad. Un hombre en paz consigo mismo tiene la mente más clara y los instintos más despiertos. Ese hombre está listo para ganar, está listo para avanzar. Tejo66 dice: se mueve como sardina en barbacoa. Se mueve bien rico. Buen golpe. ¿Puedes dar otro? Pues la verdad es que sí. ¡Venga! ¡Prepárate! Mierda. Hostias. ¿Quieres lanza de escudo? Pues toma. Joder, qué manía con intentar cubrirme cuando no te puedes cubrir. ¡Ármate! Eso es mío. Y esto también. ¡No! ¡Mierda! ¡Céntrate, Kratos! Céntrame esta. ¡Monstruo! ¡Venga! Buenos reflejos. Impresionante. Bien hecho, Kratos. Me rindo. Muy bien. Sí, este es Tyr. Creo que la diferencia es que en los subtítulos uno aparece con tilde y el otro no, pero como no hay subtítulos... Quizá ahora estés listo. Ah, sí. ¿De verdad? Nadie puede decir eso realmente, aparte de ti. Gente, fuera de coñas. Me he vuelto bueno en esta mierda, ¿no? La verdad es que me resulta ultra satisfactorio el combate de este juego. Y me encantan los parries en este juego. Tienen una ventana muy buena de timing. Parece que Tyr me ha enviado una invitación al Valhalla. A pesar de mis dudas iniciales, no cuestiono sus intenciones. Siente afinidad conmigo y solo desea ayudarme a encontrar mi camino. Es uno de los oponentes más formidables a los que jamás me he enfrentado, y hace que mis habilidades mejoren, pero su lucidez a la hora de entender mi lucha es igualmente valiosa. Ahora comprendo por qué era tan amado en su tiempo. Gente, ahora en serio, ¿hay alguien que me sepa decir cuánto me queda de Valhalla? Es decir, ¿le meto, ponte una hora más y me lo paso, o me queda como para otro día? Ya, pues por eso he preguntado, para el que sepa, si es que alguien sabe. Es que no os voy a hacer mirarlo porque os haríais spoilers, seguramente.
Migrañas. De gracia. Héctor, gracias. No estoy listo. Todavía. Pero ya llegaremos a ese punto. Otra manera artificial de obligarme a hacer otro bucle. Stop it. Get some help. Llave de no sé qué. Mierda, no lo he visto. Sello espíritu. Me han dado muchas cosas, muchas cosas. Vale, estoy otra vez aquí en la playita. ¿Me puedo ir? No. Molaría que te dejaran irte y se terminaran. Qué pesado. Voy a quitarlo, El ciclo. Nueva tarea eterna desbloqueada, el ciclo. Esta tarea proporciona triunfo divino y se reinicia cada vez que derrotas a Tyr. O sea, realmente va a ser todo el rato lo mismo. Puedes encontrar el ciclo en metas, en tareas, pulsa, no sé qué. Maestro no solo lucha para sobrevivir, sino para crecer en cada encuentro. ¿Qué quieres decir con con 9K 9 col? ¿Le has dado un puñetazo al teclado? Me mandaron a comprar y hubo tremenda fila, Dios mío, vaya. ¿Qué dices tú? Ah, que no quite el juego. Tengo nuevas, a ver. Ah, vale, esta es uno y esta es otra. Hombre, más guapa esta, claro. Os recuerdo que solo es estético, ¿vale? Pero bueno. Pero vamos, tanto esfuerzo para una cosa que ya tenía. Pues mira, en este caso casi me gusta más la otra, pero bueno. Ah, el A. Pues buscaré una alternativa, pero ahora mismo no estoy muy contento. Es que además, igual es hasta por vuestro bien, porque tened en cuenta que es que aparece el tío antes, entonces me da tiempo a verlo. Recompensas que traen nuevas oportunidades. Vale, me dan... Me queda solo la embestida empaladora, que no he hecho ni una. Ah, pero si este me gusta mucho. R1 en combate. A ver. Sí, es una de estas. Sí, embestida empaladora. Pero esta me encanta. La voy a usar más. Hombre, pero podrías tener otro saludo icónico. Si lo digo porque sea un susto más sustoso. Vale. Tejo66 dice: Flashboom. ¿Flashboom qué? Para mí es un honor ser testigo de tu viaje aquí, Kratos. Pues para asustar, el canal que es muy bueno es el de Happy Tears. Ese es buenísimo. Que de hecho tiene... Estoy segurísimo. Que se juega el Phasmophobia con el Dixper para poderle asustar. Ahora puedes conseguir llaves para desbloquear las barreras de santuario. Ah, en la tablilla de influencia, vale. Para comprar cofres y esas mierdas. Me alegro de saber que el Valhalla quiere ayudarnos. Una llave que cuesta 100. Triunfo divino, ecos de encuentros. Pequeño aumento en la cantidad que obtienes al derrotar enemigos. Esto me gusta si se puede mejorar. De sellos y sellos de dominio adicionales al derrotar al elegido del Valhalla. También me interesa. 200, 200. Aumenta la probabilidad de obtener sellos espirituales rompiendo vasijas. A ver, esto lo compras una vez y ya estaría, ¿no? Happy Tears / la... Flashmob es mi saludo de Roach. Ah. Esta. Y ofrendas. Es que claro, todo se compra con lo mismo. Vale, tenemos la luz encendida. Por eso es Phasmophobia. Y tenemos que encender esto. Mierdón de clip. ¿Cómo que te digo que no hacía directos? ¿En serio? Hace menos que yo porque ya tiene otro trabajo, pero sí, claro. Claro, esto ya me cuesta más.
Esto lo voy a dejar como está. Te creo. Eso lo hace Roach mucho, lo de decir, no, yo no hago directos. Y a continuación abre. Probabilidad extremadamente baja de encontrar ataques rúnicos, no sé qué. Mira, las ofrendas las voy a dejar. Me puedo comprar esto. Claro, me puedo comprar más de una, entiendo, ¿no? Ah, pero cada vez son más caras. Luego me puedo comprar esto. Claro, es todo carillo, ¿eh? Que suelten más. En vez de tener 100 al principio, que vayan soltando más. Y estos. ¿Y qué más? ¿Para qué me llega? Tengo 300. Empezar con 100. Venga. Sí, mañana cole. Que te vaya bien. Enhorabuena por el notable en gallego. Yo, de hecho, voy a cerrar aquí también, ¿eh? O sea que si te esperas... Espera, bueno, te iba a decir, si te esperas un poco, hago la raíz que me has dicho y la hago contigo también. Ya que me mandas tú a la raíz. Alguna que otra inversión interesante. En espacio vacío en la tablilla de glifos, lo que permite a Kratos equiparse un glifo más por intento, venga. Vale, déjame comprar estas 4 cosas. No sé ni lo que he comprado. Armadura ornamental que evoca una fría noche. Pero las armaduras... Emiroyal 200 dice: ¿cómo se llamaba? Mientras estaba en el colegio con mi amigo vimos un chiste, Dios mío, que nos jodimos de la risa. ¿Pero se puede contar aquí o no? ¿Es apto o no es apto? Tendría que ponerme la salud a tope, pero bueno. Ay, regeneración de salud crítica no tengo nada. A ver, la ira, fuera. Ah, ya terminó. Vaya por Dios. Bueno, si me quiere sugerir a alguien más. Y de esto no tengo nada tampoco. Vale. Emiroyal 200 222 dice: es apto pero usa muchas palabras chilenas y se podría decir así y tiene doble sentido. Vamos, que no lo vamos a pillar, ¿no? Pues como veas. 40 y... Mira, este no puedo. Y este me cogería la mitad. Cuando Kratos sale del combate con la salud muy baja, regenera hasta un 20%. Hombre, esto está bien, la verdad. Pero voy a subirme más cosas. La fuerza. La defensa. ¿Qué más? Me da justo para uno de 20 y uno de 15. Que van a ser la vitalidad, que aún no sé para qué sirve. Y probablemente la suerte. Venga, y lo dejo a 0. Si no lo vamos a entender, me da un poco igual. Vale, vuelve con Gunr. No sé quién es Gunr. Ah, mira. Joven escudera. Esto es para ti. Para convertirte en un guerrero más pleno. Imagínatelo. Me he enterado de que te gustan las historias. Tengo una para ti. Ahora te vas a poner a contarme una historia. Venga, va. Habla. No nací con los privilegios de algunas de mis hermanas de armas. Ana de armas. No soy de alta cuna. Mi padre era un pobre posadero. ¿Qué me importa? De hecho, ni siquiera era mi padre. Me crió porque alguien me dejó a las puertas de su posada. No había mucho que pudiera esperar de la vida, pero algo sí tenía. No me daba miedo nadie. Si alguien se merecía un puñetazo en la boca, nunca me lo pensaba 2 veces. Es cierto que actuando de esa manera me metía en bastantes problemas, pero así fue como aprendí a luchar. Basta por el momento, seguiremos la historia después. Creo que lo he entendido sin ser chileno, ¿eh? A ver, que me han dado un aspecto nuevo. Ah, y no lo puedo mirar. Perfecto. Ah, sí, es aquí, coño. Perdón. A ver. Está guapa.
A ver. Uf, feísimo. Feísimo. Madre de Dios, más feo que pegarle un padre con un calcetín sudado, lleno de piedras, a la salida de la iglesia. Sobre todo si el padre es el cura. Más feo que toser con diarrea. Más feo que el pie de otro. Más feo que un frigorífico por detrás. Reliquias. Nunca habíamos visto a nadie enfrentarse al Valhalla con tu pericia. Se dice perilla. Empuñadura de Tirfing. Carga la espada para sacrificar salud. Infligir daño en función de la cantidad de salud perdida. Ni de coña. Equiparte con reliquias, vale. Crea una onda expansiva que inflige un gran aturdimiento a los enemigos cercanos. O hace retroceder a los enemigos con fuerza y otorga una aura de protección. Me da un poco igual, la verdad. ¿Y estas no las puedo conseguir todavía? No. Más feo que la mamá del Tello. La mamá de mi ex amigo. Ah. No lo voy a decir en alto. Pero chorro también es otra cosa. Es el chorro del agua y el suyo propio. Este mismo, ¿no? Ya está. Y ahora esto de aquí. Cambio de escudo. Ya he puesto estos 3 últimos, creo. Y este no lo he pillado todavía. Así que vamos allá. Emiroyal 200. Y ahora hago la raid. Dice: valor. Te nacionalizó chileno. Conche su madre. A ver. Una parte de tener una carga considerable de salud. Venga. Lo tenemos. ¿Cómo va vuestro viaje? Termina este diálogo. Quién es nuestro anfitrión. Guardo y lo quito, ¿vale? ¿Con qué? Tío. Sí, y sin proyecciones. No sabía que su vínculo con el Valhalla fuese tan fuerte. Pero tiene sentido, él me precede con mucho en el tiempo. Fascinante. Muy bien, gente, que mañana madrugo. Hostia, quiero guardar partida. No se puede guardar partida. Tengo que entrar en una tablilla de esas y darle a salir. ¿Y esto de que pone 5 qué es? No lo sé. Ajustes. Créditos, volver al menú principal. Pero si le doy, se perderán todo lo que no haya guardado. ¿Y qué he guardado? Espera, voy a entrar un momento. En las tablillas estas de mejora. ¡Hombre, Abraham! Oh. Me alegro de volver a verte dentro. Me pillas cerrando. Parece que el Valhalla te ha preparado algo especial en la sala del trono. Nos vemos pronto, Kratos. Ah, bueno. Van siendo duritos, ¿eh? Espera. Simultáneo. Ay, que tenía que hacerlo de mantener el R1. Mierda. A ver, llega cuando puede, claro. Pero sí, es que yo ya llevo unas cuantas horitas. Ese poder es el que más estoy usando, la verdad. Sinceramente, me gusta mucho. Estamos con el Valhalla porque ayer nos pasamos lo que es la historia principal. Quedaría algún... Ah, mira qué bien. Quedaría algún cabo suelto en la... ¿Cómo lo saqué? ¿El ataque ese? Ah, joder, ahora venís... Hombre, ¿cuánto tiempo Dat y Abraham juntitos? Pues es que estaba a puntito de cerrar. Que mañana madrugo y no he cenado todavía. Pero bueno. ¿Qué tal os va? Ahora te digo lo del ataque. Matar enemigos con ataque de despertar de escarcha, no. Con el medidor de vorágine completamente cargado, no. Aumenta en gran medida la potencia de las habilidades. No me gusta ninguno. De ataque evasivas crean tornados. Matar... bueno, pues este mismo, venga. Las 11 menos cuarto de la noche son. Adivina quién se está por platinar el God of War Ragnarok y Valhalla. ¡Ole! Yo me platiné el otro. Este no lo voy a platinar. Me quedarían un par de cositas así interesantes de sacar. La reina Valquiria nueva, digamos. Bueno, la traidora. Y un dragón de fuego. Y poco más en realidad. O sea, me queda alguna secundaria pequeña.
Y eso, la historia nos la pasamos ayer y por eso hoy le estábamos dando al Valhalla. Que en teoría me quedan cosas por hacer del Valhalla. Y supongo que mañana le daré. Pero... sinceramente no me está emocionando mucho el... Me gusta la muerte simultánea. No me está emocionando mucho el rollo rogue del juego. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Al abrirlo obtendrás un glifo de ventajas. El 3. Yo tengo la teoría de que dentro de poco es el aniversario de God of War y que para este modo de juego han recreado escenarios de cosas antiguas y que todo apunta a un remake de la trilogía original o alguna cosa de estas. Pero bueno. Toque de Hell. ¿Esto qué es? Simplemente hace eso. Vaya mierda, ¿no? Y este es... Este está chulo. 4 de 5, uno más y ya puedo dejar de elegir cosas que no me apetecen. Aumenta un 50% la duración de todas las afecciones de estado que se aplican a los enemigos o esquivar un ataque en último instante hace que el siguiente ataque de Kratos esté. Me muero si paso eso, que hace menos de 3 meses vendieron la PS5 de mi casa. Da igual, se acabará saliendo en PC. Igual te lo... según... Claro, igual te lo tienes que jugar al mínimo o yo qué sé, pero... ¿Qué es lo del 5 de abajo a la derecha? ¿Y esto? Esto lo conozco. Aquí vas como rememorando cosas de... El recuerdo es muy vívido. Una escena familiar para quien conozca tu leyenda. Un hombre en la encrucijada. Igual lo sacan para PS3. Escucha, ayer hubo una actualización de sistema para PS3, Ya me has contado todo esto, hermano. Lo del pacto que hiciste con Ares para mantener a raya a los bárbaros. El día en que vendí mi alma a un dios de la guerra. ¿Por qué me muestras esto? Si tuviera que adivinarlo, seguramente fue para hacerte sentir como la mierda que eres. Tiene que estar él aquí. No es parte de mis designios, sino de los del Valhalla o los tuyos. Al menos no ha vuelto a reemplazarme. Por ahora. Ah, que la tienes... Parece vale. encantador. Pues no te sabría decir. Bueno, a ver si encuentro una tablilla de esas para poderlo dejar. ¿Alguno de tus recuerdos de cuando estuviste en Alfheim? Dime, ¿quién era Kratos de Esparta el día de tu juramento a Ares? Era el capitán más joven del ejército espartano. ¿Ah, sí? Me había ganado una reputación por mi habilidad en combate y mi dominio en el campo de batalla, pero también por mi agresividad. Estaba decidido a no perder jamás, y hasta entonces no lo había hecho. Mis hombres eran ferozmente leales. ¿Cuántos espartanos tenías a tus órdenes? Aquel día no lo suficientes. ¿A cuántos bárbaros te enfrentaste? Miles. Hostia, esto se ha vuelto un poquito laberíntico, ¿no? Mi archienemigo, la orientación. Mierda, para mí. Es que o vas a una tablilla y le dices de salir o no hay forma, ¿eh? O no se guarda, creo. Creo, ¿eh? Ah, yo tenía llaves para abrir mierdas de estas, ¿no? A ver. Ah, tengo 2, de hecho. A ver qué me dan. Vale, no está nada mal. Me guardo la otra, supongo. Vale, por aquí se continúa, pero es que no quiero continuar. ¿Esto solo es para comprar mejoras? Beberé para descargarme los God of War. Vale, vale. Y por ahí puedes como trepar para arriba. Ah, aquí. Vale, gente, pues espérate, a ver si esto se puede activar. No.
aquí lo dejamos. Cuesta no aceptar la ayuda del Valhalla, aunque solo sea para este intento. Mira, se puede subir esto tal. Jugosito. Pero ya lo veremos la próxima. Interrumpir la partida guardará tu progreso en el Valhalla y te devolverá al menú principal. Eso es lo que yo quería. Me da rabia porque los jueves son mi mejor día y siempre tengo bastante gente. Y justo habían entrado Dat y Abraham y eso. Pero vamos a hacer raid. Voy a cambiar de esto. Que tengo muchas cosas que hacer. Aún ha salido algún clip de hoy que lo añadiré. Descanse y come rico, mi hermano. Gracias. Perdón. Es que... Perdón. Es que voy a ver a quién le hago raid y veo que pone: tu madre está de descuento. Lo probamos y luego de Last of Us. No sé a qué se refiere, pero vale. Vale, pues tenemos gente en general. Mira, hoy se la vamos a hacer. Mira, el top 25 de juegos de PS2 más basado que no sé qué. Vamos a ver si se la podemos hacer a Chico Cartera. Que este es de Eurogamer. Que sabéis que yo estuve hace mucho tiempo, fui community manager y no sé qué. ¿Vale? Entonces, raid Chico Cartera. Quedaos, saludar, seguid, lo que queráis. Muchas gracias por todo. Hoy me lo he pasado súper bien. Mañana en principio rematamos el Ragnarok, ¿vale? Y como siempre, igualmente, susquiere, gente. Voy a entrar, espera, que voy a entrar en mi propio stream para ver si con un poco de suerte hoy me llevan la raid. Ayer me llevó. No sé muy bien de qué. No sé muy bien de qué depende. No soy capaz de mutearme a mí mismo. Adiós.